Muy bien. Buenos días. Vamos a dar comienzo, en primer lugar, a la convocatoria de pleno en funciones de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Portugalete Surposa. Con el siguiente punto del orden del día. Se propone renuncia y nombramiento de consejero en la Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Portugalete. Hay una propuesta de renuncia y nombramiento por parte de H. Bildu, por si queréis comentarlo. Bueno, simplemente que queremos hacer un cambio en el nombramiento de la persona que nos representa en Surposa y que agradecemos a Xavi el trabajo que ha hecho hasta ahora y queremos que a partir de ahora sea Iñaki Barmia. Muchas gracias. Pues si no hay ningún... Sí, lo tenemos que votar. En primer lugar, dar las gracias a Koldo Xavier por el trabajo realizado. Dar las gracias también al grupo de H. Bildu por proponer otra persona y, si os parece, pasamos a votar la propuesta. ¿Votos a favor de la misma? Nosotros nos abstenemos. ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Muy bien. Pues no lo sé. ¿Eso es un voto, vale o no vale? Bueno, no. A ver cómo ha sido las votaciones al final. Pues a favor era H. Bildu. ¿Quién más ha votado a favor? Los más abstenciones. H. Bildu a favor, el resto abstenciones. Muy bien. Pasamos al segundo punto, a la segunda convocatoria, a la convocatoria de la sesión ordinaria de pleno de 22 de marzo. Con los siguientes puntos del orden del día. Primera parte resolutoria. Vamos a hacer un cambio, si os parece, ya lo hemos comentado con los portavoces, debido a que están aquí los miembros, los trabajadores de productos tubulares. Hemos aprobado la declaración institucional hoy por la Junta de Portavoces, por unanimidad de todos los partidos políticos. Y bueno, pues la verdad es que antes solemos leerlas al final del pleno, pero ya que están aquí los trabajadores y tienen también que marchar, si os parece, pues damos lectura a la declaración institucional que ha sido a propuesta de ellos, que nos lo han pasado ellos a todos los ayuntamientos de la margen izquierda y parte de la zona minera, que en estos plenos pues todos íbamos a aprobar la misma, en una reunión que tuvimos todos los alcaldes con ellos para ver un poco la situación en la que se está avanzando la empresa y, por tanto, bueno, doy lectura en nombre de todos los partidos políticos a la declaración institucional. El Comité de Empresa de Productos Tubulares presenta la siguiente moción a los ayuntamientos o declaración institucional de la margen izquierda y zona minera. Productos Tubulares lleva instalada en Galindo desde el año 1992, siendo desde entonces una empresa de referencia por tamaño e importancia en toda la comarca. El grupo Tubos Reunidos, propietario de nuestra factoría, es una multinacional que cotiza en bolsa y entre los años 2005 y 2015 ha obtenido unos beneficios de más de 300 millones de euros. La planta de productos tubulares ha generado en este periodo más de 190 millones de euros de beneficio. Gracias a estos espectaculares resultados, la dirección de empresa ha repartido unos beneficios netos cifrados en más de 90 millones de euros, a los que hay que añadir los 170 millones de euros del préstamo para la recompra y la amortización de acciones con la que retribuyeron a los accionistas. Sin embargo, al inicio de este año 2018, a la plantilla de productos tubulares nos encontramos con la clara intención por parte de la actual dirección de la misma de llevar a cabo despidos colectivos, modificación sustancial de nuestras condiciones laborales y descuelgue de nuestro convenio colectivo. Estas decisiones suponen priorizar la obtención del máximo beneficio económico, aunque ello suponga una flagrante destrucción de puestos de trabajo y de la riqueza de la comarca. Por ello, presentamos esta moción para que sea aprobada sin dilación en los próximos plenos en los ayuntamientos de la margen izquierda y la zona minera. Este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Portugalete, se posiciona a favor de la continuidad de la actividad industrial de la planta de productos tubulares, así como del mantenimiento de todos los puestos de trabajo que poseen en la actualidad. Asimismo, comunica a la dirección de la empresa Productos Tubulares y a la dirección de los grupos Tubos Reunidos, a la cual pertenece, su apoyo firme a los trabajadores y trabajadoras y su compromiso con el pleno empleo, manifestando su desacuerdo con las decisiones que pretendan tomar la dirección de la misma, que supongan destrucción de empleo y mayor precariedad en las condiciones de trabajo. Por todo ello, muestra de manera clara e inequívoca su apoyo a todas aquellas movilizaciones y protestas que la plantilla de trabajadores y trabajadoras adopte para salvaguardar sus derechos laborales y sus puestos de trabajo. Esta es la declaración institucional que hemos aprobado, como he dicho, por la unanimidad de todos los partidos políticos. Daros las gracias por habernos trasladado esta moción, en nuestro caso declaración, y sabéis que nos tenéis a vuestra disposición para todas las actividades, movilizaciones o actos que queréis realizar. Muchas gracias. Muy bien, pues continuamos con el pleno. El primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de 28 de noviembre de 2017. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? H. Bildu y Portugal Desperta. Pasamos a tratar los puntos 2, 3 y 4 consecutivamente, que hace referencia a la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal número 7, epígrafe A, de la Escuela de Música, número 7, epígrafe B, Guardería Municipal, y ordenanza número 7, epígrafe C, prestación de servicios en el Euskaltegui. Si quiere algún grupo intervenir de menor a mayor, Partido Popular,
¿no? H. Bildu, Portuojo Despierta, PNV, Partido Socialista. Pues pasamos a votar por separado cada uno de los puntos. Votos a favor de la aprobación definitiva de la ordenanza número 7, epígrafe A, Escuela de Música. Votos a favor de la misma, H. Bildu, Partido Socialista. Votos en contra, ninguno, abstenciones, PP, Podemos, bueno, Portuojo Despierta y Bildu y Socialista. y PNV. ¿Abstenciones tienes? Portuojo Despierta, PP y Partido Nacionalista Vasco. De acuerdo. Punto tercero, ordenanza fiscal número 7, epígrafe B, Guardería Municipal. Votos a favor de la misma, Partido Socialista, H. Bildu. Votos en contra, ninguno, abstenciones, lo mismo. Y punto cuarto, epígrafe 7, ordenanza fiscal 7, epígrafe C, prestación de servicios Euskaltegi Municipal. Votos a favor de la misma, H. Bildu, Partido Socialista. Votos en contra, ninguno, abstenciones, PP, Portuojo Despierta y PNV. Muy bien. Pasamos al punto quinto, que es la propuesta de aprobación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en el ejercicio 2018 para el área de bienestar social del Ayuntamiento de Portugalete. Damos la palabra a la concejal de Servicios Sociales, María José. Sí, Egunon. Bueno, pues se traen para su aprobación las bases reguladoras de las ayudas correspondientes al área de bienestar social. En este caso, pues serían las ayudas a familias con escasos recursos para el pago del IBI y de las tasas municipales de servicio de basuras y alcantarillado. Las ayudas a familias numerosas también para el pago del IBI, las ayudas a entidades colaboradoras de los servicios sociales municipales para proyectos relacionados con colectivos en riesgo de marginación y a vecinos y vecinas de Portugalete con el objeto de prevenir, evitar o paliar situaciones de riesgo o de exclusión social. En el primer punto, las ayudas a familias con escasos recursos, los ingresos familiares máximos se establecen de acuerdo con lo establecido también en el ámbito de la Ley 1808 para la garantía de ingresos y la inclusión social, y se gradúan en función del número de miembros de la unidad familiar y según dos tipos, el general y el pensionista. Se establecen también unos límites máximos de patrimonio mobiliario y la cuantía de las ayudas corresponde al importe del impuesto, como he dicho, de bienes inmuebles y a las tasas municipales de basuras y alcantarillado abonadas por los vecinos y vecinas en 2017. En el caso de las familias numerosas, el importe es el pago de la cuantía abonada en concepto de pago de IBI, y los ingresos familiares netos no pueden superar el doble de la cuantía máxima que puede recibir una familia en el ámbito de la Ley de Garantía de Ingresos y de Inclusión Social. Decir también que, bueno, como he dicho, la tercera modalidad correspondería a entidades colaboradoras de los servicios sociales, y en la cuarta modalidad, que serían las ayudas de urgencia social, que son de carácter singular y excepcional, y se aprueban para dar respuesta de forma subsidiaria a las personas en situación de necesidad que no hayan podido acceder a ninguna otra prestación económica o servicio. Estas bases pues han sido estudiadas y propuestas por el equipo técnico de bienestar social, quienes, bueno, según su observación directa de las necesidades y de las demandas recibidas en el área y de su experiencia, las plantean para dar respuesta de la mejor manera posible a las necesidades sociales. No han variado con respecto a las aprobadas en 2017, salvo en un aspecto de las ayudas a familias con escasos recursos, ya que se ha suprimido la cuantía máxima de capital en bienes inmobiliarios para no dejar fuera de estas ayudas pues, a familias que puedan tener, pues, por ejemplo, una segunda vivienda, pero que presenten la necesidad por falta de ingresos. Se llevaron, así tal como se presentan, se llevaron al Consejo de Servicios Sociales en el día 11 de enero de este año, y bueno, pues en el ámbito del Consejo de Servicios Sociales también fueron aprobadas. Se han llevado también a la Comisión Informativa de Acción Social de la semana pasada, el 15 de marzo,
y bueno, pues se da como siempre toda la información. No obstante, bueno, los grupos municipales nos han solicitado una reflexión más en profundidad de las ayudas, a lo cual pues no nos negamos en absoluto y estamos dispuestos pues a llegar a un entendimiento pues para saber de qué manera llevar adelante ese proceso, ¿no? Y con la profundidad que se requiera. No obstante, bueno, debido a la urgencia en su aprobación, bueno, pues para que no salgan perjudicadas tampoco las familias o entidades que llevan adelante los proyectos o las familias que tienen necesidades, pues proponemos la aprobación de estas bases reguladoras en este año y en los próximos meses plantear en un espacio adecuado la reflexión en profundidad y todas las explicaciones que sean necesarias. Y por mi parte, bueno, pues decir que las bases reguladoras son las que se traen aquí, que posteriormente se abrirá la convocatoria anual con las cantidades consignadas ya en los presupuestos de 2018 y que han sido aumentadas. Y para el primer tipo de familias con escasos recursos tendríamos una cuantía de 100.000 euros, para el caso de las familias numerosas 15.000 euros, en entidades colaboradoras 35.000 y las ayudas de urgencia 80.000 euros. Esto suma pues un total de 230.000 euros, que es bastante superior a lo que se tenía en 2017 y bueno, pues en realidad de lo que se trata es de llegar cada vez más a las necesidades de las personas. Comentar también, quizás porque va a salir seguramente en el debate, que el número de familias que recibieron las ayudas el año pasado estaba en la cantidad de, en el caso de escasos recursos fueron 400 familias y de las familias numerosas fueron, ahora no tengo el dato, 60 y tantas si no recuerdo mal. No hubo que modificar, que reducir las cuantías, se otorgó por tanto el 100% de lo solicitado en las ayudas con escasos recursos. Y quiero recordar también que Portugalete tiene un número de exenciones y de bonificaciones del 100% de la cuota sobre el impuesto de bienes inmuebles, que hace que tengamos alrededor de 1.000 viviendas, algo más de 1.000 viviendas exentas del pago de este impuesto en Portugalete. Con lo cual, bueno, pues sumaríamos esas viviendas que tienen exención o bonificación del 100% al número de familias que reciben la ayuda para el pago del IBI. Muchas gracias, María José. Un turno de menor a mayor, Partido Popular. Juan Carlos, ¿no? EH Bildu. Vaya, uno. Bueno, nosotras hoy nos vamos a abstener, vamos a hacer una abstención crítica. Voy a tratar de explicar cuál es nuestra postura, aunque ya venimos repitiéndola año tras año, yo creo, cuando se presentan la aprobación de estas bases, y también lo hemos expresado en las comisiones pertinentes, ¿no? Sí que se dio un debate, como ya ha explicado María José, en la última Comisión de Acción Social, en la que, bueno, tanto el Partido Nacionalista Vasco como nuestro grupo pues expresamos un poco nuestro malestar, porque entendíamos que no se estaba dando cumplimiento a un compromiso plenario que se había alcanzado para revisar las bases en relación a las ayudas que van destinadas a familias con escasos recursos, ¿no? En el día de hoy se aprueban las subvenciones a otra serie de subvenciones. Entonces, bueno, pues no vamos a votar en contra, pero sí queremos hacer una crítica, porque creemos que ese compromiso no se ha llevado a cabo, y que fue fruto además de un acuerdo o un consenso al que llegamos con el PNV en el debate plenario, en el que, bueno, la propuesta que hacía EH Bildu
era ideológicamente, digamos, diferente. Nunca hemos negado que en este ayuntamiento, incluso que sea pionero en la ayuda a familias con estas características, pero entendíamos que ideológicamente la apuesta que hacía H. Bildu era diferente, ¿no? Desde trabajar desde una fiscalidad progresiva y no desde políticas sociales. Pero entendíamos que si a través de un acuerdo conseguíamos que esa partida se incrementara, pues finalmente también podríamos llegar a uno de los objetivos que también perseguíamos, que era llegar a más familias que lo podían estar necesitando. Porque una lectura que habíamos hecho en los últimos años todos los partidos de la oposición es que, en concreto en estas bases, la de familias con escasos recursos, es que la partida no alcanzaba, ¿no? Entonces, bueno, además de que en los últimos años hemos estado pues proponiendo que esa partida se incremente, y coincidíamos con el resto de los grupos de la oposición en el que, que aunque se repartía ese dinero entre las familias que lo solicitaban, pero lo que sucedía es que, pues por entendernos, le tocaba menos dinero a cada familia, ¿no? Se repartía más la cuantía que había. Entonces, bueno, seguimos haciendo la misma lectura. Creemos que hay que hacer una reflexión. Mari José también entendía que en el Consejo de Servicios Sociales y que la Comisión se había dado ese debate. Nosotras entendemos que no. Nos gustaría que, bueno, de cara a afrontar el próximo debate de los presupuestos, antes de hacer ese debate, tengamos tiempo en una Comisión de Acción Social para recoger todos los datos que tenemos de los últimos 5 o 7 años, y también poder observar qué otras iniciativas se están haciendo en municipios cercanos, como es el caso de Santurtzi, que sí que se aprobaba esa ordenanza LIBI. Que no decimos que tengamos que hacer eso, pero sí creemos que hay que hacer una reflexión para ver si realmente se está llegando a todas las familias que lo necesitan. También aprovechamos para recordar que otra de las propuestas que llevamos haciendo año tras año es que la subvención destinada a familias numerosas se integre en esta subvención genérica de familias. Bueno, ya lo hemos expresado una y otra vez. Creemos que los modelos familiares han ido cambiando y que esta tipología de familias numerosas no atiende a la realidad social que tenemos hoy en día. Y luego también preguntarle a María José, igual luego, si tienes ocasión en el segundo turno, has dado unas cifras y has dicho que unas 1000 familias se ven beneficiadas de la exención del IBI. Bueno, no sé exactamente a cuántas familias beneficiaba la modificación que se propuso para la exención de las familias que viven en el casco viejo y las que tienen también una protección especial, como son las casas de la Balco. No sé si te refieres, María José, a esas familias. Entendemos que esa protección viene motivada por otras razones, ¿no? En el caso de las de la Balco, las viviendas de la RPLega, porque son viviendas que están protegidas porque son patrimonio industrial. En el caso de las viviendas del casco histórico monumental, precisamente porque es pues un conjunto también protegido a nivel cultural. Entonces entendemos que esas familias no deberían entrar, por lo menos cuando hagamos esa valoración, porque estamos hablando de otros parámetros, ¿no? De parámetros de pobreza, si queremos, de exclusión y demás. Es que ricasco. Muchas gracias. Sí. Por tu respuesta, Natalia. Bien, buenos días. Hablando de necesidades sociales, como ha comentado en su discurso María José, como datos seguimos aumentando, teniendo aquí la memoria de bienestar social en la mano. El número de familias totales en el servicio ha sido de 2.782 familias atendidas frente a 2.734 en 2016, datos que siguen siendo preocupantes. Por ejemplo, y aunque ahora no aprobemos las AES, como dato, en 2017 respecto a 2016 ha aumentado el número de familias que solicitan ayudas de emergencia social en un 8%. Y en urgencia social, que estas bases sí que aprobamos hoy, casi se triplica, de 32 a 94 familias. Son datos que realmente nos tienen que hacer repensar mucho las cosas porque son verdaderamente preocupantes. Sí que agradecemos que en urgencia social, en las nuevas bases, se hayan eliminado campos de, por ejemplo, no pudiendo superar el 90% del gasto real. Pero sí que es verdad que veremos cómo asumimos estos datos. En 2017 gastamos 58.435 euros y en el 2016 26.296, es decir, duplicamos. Y el presupuesto de este año sí que es verdad que ha aumentado y son 80.000 euros, pero con esta tendencia, de tal ascendencia, las cifras nos preocupan. Sí que queremos hacer dos planteamientos también de cara a las bases del siguiente año. Y es, en urgencia social,
Creemos que todos los apartados, y ya lo comentamos el año pasado, deberían de ser de un mes de requisito de empadronamiento. A día de hoy hay diferentes partidas y algunas son de 3 meses y ya se cambió anteriormente a otras a un mes, pero creemos que todas deberían de estar en un mes de empadronamiento y creemos que es viable. Y además también planteamos que el apartado de minoración, que tenemos una disminución de hasta el 30% que se podría aplicar, no digo que se esté aplicando, pero que se podría aplicar, por ejemplo, en escasos recursos, familias numerosas, deberíamos de dotar de tal presupuesto para que estos apartados se puedan eliminar y directamente no se plantee. Es decir, yo no digo que se haga o no, pero desde luego ese apartado ya se tiene que eliminar. Tenemos que tener tal presupuesto en las ayudas en el que ni siquiera se plantee que tengamos que hacer eso. Y metiéndonos en el tema de escasos recursos, esperamos totalmente el compromiso por parte del equipo de Gobierno para tratar, y en una comisión de bienestar social o en varias o en una especial, tratar la moción que aprobamos desde Bildu, PNV y Portugal Lujo Despierta, y para que a lo largo de este año podamos llegar a un acuerdo y el año que viene sea diferente. Gracias, Natalia. Sí, pues bueno, ya sabemos el punto del que estamos hablando. Estamos hablando de la aprobación de las bases reguladoras de concesión de subvenciones en el área de bienestar social. Son unas bases que de entrada traen incorporadas 2 enmiendas al presupuesto que presentó el Partido Nacionalista Vasco. Una de ellas es fruto del acuerdo al que llegamos y la moción que se presentó en el mes de enero para revisión de las bases para familias con escasos recursos, y que aumentaba el crédito disponible en 15.000 euros, y la otra hace referencia al crédito disponible para las ayudas de urgencia social, que se aumentaba en 20.000 euros, como también fue aumentado en 20.000 euros en el año 2017. Nosotros vamos a anunciar nuestro apoyo positivo a la aprobación de esta convocatoria de subvenciones por 2 motivos. Uno, porque entendemos que estamos en el mes de marzo y es bueno y necesario que la convocatoria esté en marcha, porque hay recursos y familias que lo necesitan y tiene que estar aprobadas estas cosas, y luego porque entendemos el compromiso que ha adoptado la concejala de Bienestar Social, y creemos en ese compromiso y creemos en su palabra, ¿no? Y viene referido a esa moción del mes de enero, que lo que pedía, por situarlo y porque quede recogido, era que dentro de la Comisión Informativa de Bienestar Social se abriera un proceso de reflexión para analizar el alcance en los últimos años de las ayudas económicas a vecinos y vecinas del municipio que cuenten con escasos recursos para hacer frente a cantidades abonadas por tasas municipales, que dicha reflexión está orientada a identificar elementos de mejora en las bases, al cambio, a criterios de acceso, a cantidades a abonar, crédito necesario para hacer frente a las necesidades de dichos vecinos y vecinas, y las conclusiones, pues había un compromiso de aplicarlas en la siguiente convocatoria, ¿no? Así que anunciamos nuestro voto a favor y agradecemos el compromiso de María José. Muchas gracias. María José. Sí, brevemente, por contestar alguna cosita que se ha comentado, pero a Bildu, Izaskun, decirte que el dato no lo daba como justo, o sea, no equiparo familias con escasos recursos a familias que viven en las zonas que están exentas de IBI, pero sí como dato que puede explicar la diferencia a lo mejor de solicitudes con respecto a algún otro municipio, como fue el caso de Santurtzi. Quiero decir que habrá que reflexionar sobre ello, pero decir que, claro, no hay devolución de IBI sobre vivienda que ya está exenta del pago. A Portugal Lujo Despierta, Natalia, recordar que estas cantidades que se abonan a familias con escasos recursos y a familias numerosas para el pago del IBI y del alcantarillado y de las basuras, esos conceptos están ya recogidos en las ayudas de emergencia social, con lo cual son digamos, complementos que se hacen sobre las cantidades que tenemos disponibles para el reparto de ayudas de emergencia social. Eso por un lado. Después hacías alguna reflexión sobre alguno de los criterios que entiendo que será más razonable hacerlo con mayor profundidad en ese espacio que vamos a tener. Y en cuanto al 30% de disminución, lo explicaremos también y lo hablaremos y lo reflexionaremos, pero es que está recogido en la ley de subvenciones, porque las solicitudes se recogen en concurrencia competitiva. No quiere esto decir que la cantidad no tenga que ser suficiente,
puede ser suficiente, pero siempre tiene que haber un mecanismo que de alguna manera garantice que cómo se va a hacer ese reparto si es que en el hipotético caso de que no llegara la partida. La partida puede ser infinita, pero siempre tiene que haber esa cláusula que de alguna manera disponga qué hacer en el caso de que haya más solicitudes por mayor cuantía que el crédito disponible. Es simplemente un mecanismo de concesión de subvenciones. Pero bueno, lo podemos comentar. Muchas gracias, María José. Vamos a dar otro turno. Partido Popular, ¿no? H. Bildu. Gracias por aclarar, María José. Y bueno, espero que tengamos la oportunidad de, todos los detalles que has dado ahora y así, pues poder debatirlos un poco más relajadamente en alguna comisión o una específica para abordar este tema. Y es verdad que entiendo lo que has comentado de las viviendas que están exentas del IBI, precisamente porque así lo valida la norma foral, pero bueno, se puede hacer también un cálculo de cuántas unidades convivenciales familiares hay en Portugalete y cuántas en Santurtzi para hacer una comparativa, ¿no? O sea, quiero decir, todos esos ejercicios de comparación se pueden hacer, podemos estudiar cómo hacerlo, entonces, bueno, pues eso, es que ricasco. Muchas gracias. Natalia. Sí. Nosotras desde Portugal Ojo Despierta sí vamos a votar a favor, no vamos a ser un impedimento para que se aprueben estas bases, pero sí que recogemos el guante del compromiso que habéis adquirido desde el equipo de gobierno para tratar tanto la moción que aprobamos, PNV, Bildu y Portugal Ojo Despierta sobre escasos recursos y hablar en una comisión, y también las dos propuestas que te he hecho. Entiendo lo del 30% y que tiene que haber una cláusula, pero bueno, me gustaría tratarlo en una comisión más específicamente y sobre todo también lo del tiempo de empadronamiento, que eso sí que creo que es una competencia que podemos cambiar. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. ¿No? Muy bien, vamos a pasar, si os parece, a votar el punto, que es la aprobación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el ejercicio 2018 por el área de bienestar social del Ayuntamiento de Portugalete. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? EH Bildu, Partido Popular. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Sexto, propuesta de aprobación del Plan de Euskera 2018-2022. Damos la palabra al concejal de Euskera, María José. Pasatuko naiz euskerara. Portugaleteko udalbatzak 2014ko otsailaren 28ko bilkuran onetsi zuen euskara sustatzeko ekintza plana 2014tik 2017ra. Indarrean lau urte eman ozean, iaz 2017an ekin genion plan hori ebaluatzeari eta halaber euskara plan berria lantzeari. Horiek horrela, urriaren 21ean Open topaketa izeneko prozesu parte hartzailea antolatu genuen. Bertan, 50 gora portugaletetarrak gogoeta egin zuten elkarrekin herriko euskararen atzoko, gaurko eta biharko egoeraz. Open topaketa horren ondorioak euskararen aholku batzordeari aurkeztu genizkion 2017ko abenduaren 19ko bilkuran eta halaber oinarri gizara erabili genituen euskara plan berriaren zirriborroa 2018tik 2022 urtera prestatzeko. Zirriborro hori Portugaleteko euskararen aholku batzordeak aztertu, osatu eta onetsi zuen 2018ko otsailaren 27an egindako bilkuran, eta horren ozean gobernu ireki eta herritarren parte hartze eta berrikuntza batzorde informatzaile iraunkorrari aurkeztu genion. Udalbatzara eraman zezan eta udalbatzak onar zezan. Euskara plan berri hau aurrekoak bezalaxe prestatu dugu, hotz, herriko eragile guztiek parte hartuta, eta espero dugu aurrekoak bezalaxe garatu ahal izatea, hotz, denok elkarlanean.
Ezinbestez, aipatu beharra dut, beraz, azken urteotan planen garapenean euskara zerbitzuarekin elkarlanean aritu izan direla, udal barruko nola udaletik kanpoko hainbat erakunde eta zail. Besteak beste, aholku batzordea eta horrenkide guztiak, guraso lagunak eta berba lagunak, herriko elkarte euskaltzaleak, kultura, hezkuntza eta gazteria eta langileria udal zaiak, udal euskaltegia, Saribaria eka euskaltegia, eta formazio planean parte hartzen duten udal langileak eta beste asko. Aurten gainera, Euskaraldia proiektu globala ere garatzen ari garelarik, beste lagun asko eta asko gehiago elkartuko zaizkigulakoan gaude. Eta, baliatuko naiz aukera honetaz beraz, denei laguntza eta lana biziki eskertzeko. El Pleno del Ayuntamiento de Portugalete aprobó el 28 de febrero de 2014 el Plan de Acción de Fomento del Uso del Euskera anterior, que estuvo vigente de 2014 a 2017. Durante estos 4 años estuvo vigente y el año pasado, en 2017, se tuvo que acometer la evaluación del plan y los trabajos de preparación del plan nuevo. Así pues, el 21 de octubre del año pasado se llevó a cabo una reflexión estratégica con el nombre de Open Topaketa, de tipo participativo, en la que participaron más de 50 ciudadanas y ciudadanos de Portugalete y reflexionaron sobre la situación del euskera en la localidad, en el pasado, en el presente y en el futuro. Las conclusiones de este Open Topaketa se presentaron al Consejo Asesor del Euskera en la sesión celebrada el 19 de diciembre del año pasado y se utilizaron como base para elaborar el borrador del siguiente plan de 2018 a 2022. Ese borrador se trabajó en la siguiente sesión del Consejo Asesor del Euskera, celebrada el 27 de febrero pasado, y tras eso el plan, una vez incorporadas las modificaciones, se llevó a la comisión correspondiente y ahora viene al Pleno para su aprobación. Este plan de euskera se ha elaborado, al igual que los anteriores, gracias a la colaboración de distintas personas, y espera la portavoz que se desarrolle y se implante también, exactamente igual que los anteriores, con la colaboración de distintos agentes. Quiere citar así pues a personas y a entidades que han colaborado durante estos últimos años en el desarrollo del plan, junto con el Servicio de Euskera y en colaboración con este servicio. Son personas y entidades tanto municipales de distintos departamentos. Por ejemplo, quiere dar las gracias a las personas que han colaborado en el Consejo Asesor, en los grupos de Guraso Lagun, de Berba Lagun, a las asociaciones del municipio que trabajan en favor del euskera, los departamentos de Cultura, Educación, Juventud y Personal, al Euskaltegi Municipal, Euskaltegi Saribari de AEK y a todo el personal municipal que participa en los planes de formación. También quiere citar el proyecto global que se está preparando para desarrollar durante este año, llamado Euskaraldia, y opina que gracias a este proyecto se juntarán a estas labores muchas más personas, y quiero aprovechar la ocasión para agradecer la colaboración a todas estas personas citadas. Muchas gracias. Vamos a dar un turno al menor mayor. Juan Carlos. No. EH Bildu. Kaixo, egunon. Aipatzea batetik gure bozka aldekoa izango dela. EH Bilduren konpromisoa badela eta izan dela euskerarekiko eta euskera bultzatzeko eta normalizatzeko egiten diren ekintza planekiko, eta orduan, ongitorria eman nahi diogu 4 urte hauetarako euskera suspertzeko ekintza planari ere. Hala ere, kezkatua gaude eta uste dugu horrelako ekintza plan bat egiterakoan ezin dela soilik borondate politikoan gelditu. Ekintza plan bat aurrera eramateko gure ustez baliabideak oso garrantzitsuak dira,
Eta aipatu nahi ditugu bi, batetik baliabide ekonomikoak eta bestetik baliabide pertsonalak. Orduan, baliabide ekonomikoei dagokionez, uste dugu aurrekontuetan eta urtetik urtera eskatu dugun bezala, diru partida hori igo egin behar dela eta gorantza joan behar den zerbait izan behar dela. Zentzu horretan, EH Bilduk emendakinak aurkeztu izan ditu aurrekontuetan eta hori justifikatu. Eta bestetik, baliabide pertsonalak. Horretan, aipatu nahi dugu, begi honez ikusi genituela, orain egin diren kontratazioak, 6 hilabeterako izango direnak, baina uste dugu kontratazio horiei luzapen bat eman behar zaiela Euskara Ekintza Plana aurrera eraman alizateko. Eta hor kokatu nahi dugu, orain gutxi pleno honek onartu zuen hizkuntz normalizaziorako teknikariaren postua onartzea, ez? Bada lanpostu zerrendan onartua dagoen postu bat, aurrekontuetan diru bat esleitzen zaiona, baina gero ez da kontratatzen edo ez da egiten oposaketarik pertsona horren esleipenerako. Eta bukatzeko, azkeneko gauza esan nahi duguna da, Euskara suspertzeko ekintza planak baliabide hauek behar dituela eta gainera hankamotz gaudela arlo batean, eta da arlo sozioekonomikoan. Urrats asko eman izan dira gainerako arloi dagokionez, familiaren transmisioari adibidez, euskararen jakintza ez, alfabetatzeari dagokionez ere bai, inkluso bestelako arloak, baina arlo sozioekonomikoan badaukagu merkatariekin egin beharreko lan hori geldi, hankamotz, eta horretarako behar ditugu baliabide ekonomiko zein pertsonalak. Gainera arlo sozioekonomikoa bada jendarte egitura batean garrantzi berezia daukana, ez? Dirua mugitzen den lekuetan garrantzia ematen zaio horrek mugitzen duenari, eta hori euskeraz izatea guretzako oso garrantzitsua da. Eskerrik asko. Eskerrik asko. En primer lugar, quiere expresar la portavoz que su grupo va a votar a favor. Su compromiso, el compromiso de EH Bildu con el euskera existe y existirá, y quiere dar impulso a los planes que se diseñan para la normalización del uso de la lengua. Por tanto, le dan la bienvenida al plan, pero manifiesta al mismo tiempo su preocupación, porque el plan no solo tiene que surgir de la voluntad política, sino que para desarrollarse necesita recursos económicos y recursos humanos. En cuanto a los recursos económicos, cuando se trataron los presupuestos, el grupo de EH Bildu ha pedido repetidamente que se suba la partida dedicada al desarrollo de los planes de euskera, y con ese objetivo presentó varias enmiendas en el pleno pasado. En cuanto a los recursos humanos, ven con buenos ojos las contrataciones que se han llevado a cabo de personas que trabajarán en el Departamento de Euskera durante 6 meses, pero opinan que deberían alargarse o prolongarse estos contratos para poder desarrollar debidamente el plan que se trae a aprobación. Al respecto, cita también una moción que se aprobó en este pleno, en la que se solicitaba la convocatoria del puesto de técnico de normalización de euskera, que aparece, un puesto que aparece en la relación de puestos de trabajo, también aparece en la plantilla presupuestada, y sin embargo no se ha convocado este puesto. Para terminar, repite que el ESEP necesita recursos y que es preocupante que haya un sector del plan, el sector socioeconómico, el que tiene que ver con el comercio, que aparezca con un menor nivel de desarrollo, está trabajado más flojamente, que aparezca parado. Otros ámbitos del plan, la transmisión familiar, la alfabetización, la euskaldunización, sí que se han desarrollado. Sin embargo, el sector socioeconómico necesita de recursos, tanto económicos como humanos, para trabajarse debidamente. Es, en su opinión, una estructura social muy importante, donde se maneja dinero, y que sería importante que se desarrollara también en euskera. Muchas gracias. Por tu ojo despierta. Hola a todos y todas. Voy a comenzar explicando un poco la postura que tiene Portugal Ojo Despierta,
con respecto a los planes estratégicos del euskera y en concreto a este, que es el primero que participamos, ya que en 2014 nuestro grupo político no tenía representación. Para empezar, decir que este plan estratégico del euskera está enmarcado dentro del ESEP, que a su vez tiene un objetivo principal, que es el impulso del uso del euskera, y a raíz de ese objetivo principal se entroncan otros 3 objetivos estratégicos, que sería el impulso del uso del euskera, adquisición del euskera, la calidad del euskera, y para la realización de esos objetivos estratégicos se cuentan una serie de ámbitos, que es donde se realizan a través de esos ámbitos las acciones concretas del plan estratégico del euskera. La adaptación de ese SEP al plan que tenemos en Portugalete se disminuyen los ámbitos, se adecúan a Portugalete, y si no me equivoco, me podrían corregir las técnicas del área, se quedan unos 8 ámbitos que hemos podido trabajar dentro de los objetivos específicos en el borrador de este plan en el Consejo Asesor del Euskera, y además dentro de la metodología participativa que vimos en Open Topaqueta, que Portuojo Despierta también participó, pudimos hacer un DAFO con las fortalezas, debilidades, así como oportunidades que veíamos para Portugalete, para el uso y la normalización del euskera. Y decir que, bueno, que nos pareció una metodología interesante, la metodología del World Café, y algunas fortalezas y debilidades que queremos citar y pues, que se sacaron de ese encuentro participativo. Como fortalezas se destacaron, que yo creo que es de recibo reconocerlo, que se hacen bien, son los programas como el Berbalagun o el Gurasulagun, el plan de normalización lingüística de los centros y los cursos de euskaldunización que se están dando dentro del ayuntamiento. Como debilidades, y también ha avanzado alguna la portavoz de H. Bildu, es el presupuesto municipal insuficiente, que ahí se refleja en ese encuentro participativo, y también se señala que muchos servicios municipales no se ofrecen en euskera. También volví a insistir que nosotros desde Portuojo Despierta participamos en el anterior Consejo Asesor del Euskera y también añadimos algunas propuestas concretas, específicas en ámbitos como el de la enseñanza, en acciones concretas. Por todo esto, anunciar que vamos a votar a favor de dicho plan, pero también vemos tenemos unas pequeñas críticas con respecto a la metodología igual de la elaboración del plan. Es decir, el encuentro propio del Open Topaqueta estaba muy bien para sacar impresiones pues subjetivas de todos los entes que participamos dentro del espacio, pero quizás hubiera estado bien esperar a que saliesen los datos del Eustat, porque el Eustat sí que nos da un suelo certero para poder analizar si el anterior plan ha sido efectivo o no. Como salieron ayer y así nos lo pudieron facilitar el área correspondiente cuando fuimos a preguntar, vemos que hay un aumento de euskaldunes con respecto a 2011, más o menos sería un 26% el aumento de euskaldunes. Parece que es una cifra que es muy impactante, ¿no? Porque es un 26%, pero sin embargo la cifra es pequeña, ya que el número de euskaldunes que había en 2011 era de 9.326 y en 2016 pasa de 11.815 euskaldunes. Está muy bien el dato, lo único que, claro, este aumento se produce por el traspaso de personas IA euskaldunak, es decir, que entienden euskera pero que no son euskaldunes como tal, que hay un traspaso de 2.464 personas a la categoría dentro de euskaldunak. Este dato está muy bien. El otro dato que es menos esperanzador que hemos podido observar es que la población de erdaldunak, o sea, castellano hablantes, apenas disminuye desde estos intervalos, desde 2011 a 2016, en 51 personas. Es decir, todos estos datos que nosotros pudimos saber ayer dan un suelo perfecto para poder, digamos,
realizar un plan adecuado, organizar actividades específicas para la normalización y el uso del euskera, y creemos que, bueno, que la metodología está muy bien, hacemos esa pequeña crítica y anunciar que nuestro grupo va a votar a favor. Muchas gracias, Partido Nacionalista Vasco. Bai. Bueno, puntu honetan aurkezten den proposamenari baiezko bota emango diogu, bai aurkeztutako dokumentua, bai eta dokumentua bera adosteko prozesua ere. Hau da, urrian antolatutako open topaketan zen aholku batzordean egindako ekarpenak dokumentan bertan jaso izatea. Zuzena izan da, eta aurrekontuetan bezala Eusko Alderdi Jeltzaletik euskararen aldeko konpromisoa adierazi nahi izan dugu prozesu honetan zehar. Euskararen normalkuntzarako ezinbestekoa da guretzat plan estrategikoa onartzea izateaz, eta datozen 5 urterotako lana erdiantolatuta izango dugu. Baina plana onartzarekin lehen pasoa besterik ez dugu emango, ondoren lan handia burutzeko aukera izango dugu, urtero udal barruko erabilera plana eta kudeaketa plana zehazteko, garatzeko eta ekarpen edota ekintza konkretuak proposatzeko aukera izango dugu, eta hala egingo dugu, orain arte egin dugun moduan. Eusko Alderdi Jeltzaletik, eta horrela izan da betidanik euskararen aldeko urratsak eman ditu, eta Portugaleten ere. Azken urtetan, zenbat eskaera, mozio eta emendakin egin dugu, beti ere euskararen egoera desorekatua, orekatzea lortu arte. Muchas gracias. El Partido Nacionalista Vasco va a votar a favor de la propuesta. Va a decir que sí tanto al documento que se propone como al proceso participativo gracias al cual se ha elaborado, que se ha concretado en el acto celebrado en octubre, el Open Topaqueta, como en el Consejo Asesor del pasado mes de febrero. ¿Les parece correcto tal proceso? Y así también en el Pleno de Presupuestos manifestaron su compromiso por la normalización del euskera, labor que necesita un plan que marque el camino para los próximos años y que nos marque las acciones a desarrollar. Esto es solo un primer paso en la aprobación del plan. Por delante queda un trabajo a desarrollar durante estos años, tanto en planes de usos como en planes estratégicos, y para proponer acciones de desarrollo, y así lo harán como siempre han hecho en todos sus ámbitos de actuación, también en Portugalete, a través de diferentes propuestas y enmiendas, todas ellas encaminadas a obtener un equilibrio entre las dos lenguas oficiales. Muchas gracias. María José, si quieres otro turno. Un pequeño matiz solamente por contestar a Jonander. Los datos del Eustat, como bien has dicho, han salido ayer. No podíamos esperar tampoco a esos datos porque no teníamos la certeza tampoco de cuándo iban a salir, y era necesario, puesto que estábamos ya sin plan de euskera, terminó la vigencia del anterior en 2017, era necesario, nos marcan unos plazos también Gobierno vasco para la aprobación de este desde el 2018. No obstante, todas esas reflexiones se pueden hacer en el marco del plan aprobado, y queda también concretar en los planes de gestión anuales. Entonces ahí se incorporarán todas las mejoras que se puedan proponer. Muchas gracias. Turno Juan Carlos, ¿no? EH Bildu, ¿no? Por tu respuesta. Bueno, es que se me ha olvidado decirlo antes, que gracias a las técnicas del área que nos han ayudado mucho a preparar el punto y a entender el plan estratégico. Y eso, es que recasco. Muchas gracias, Jonander. Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar, si os parece, a votar la propuesta, el punto sexto de aprobación del plan de euskera 2018-2022. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Partido Popular. ¿Explicación de voto, Juan Carlos? Sí, claro, no podíais tener este punto sin mi explicación de voto, ¿no? Que, bueno, yo ya sé que a todos... Es explicación de voto, ¿eh? Sí. Y ya sé que podíamos copiar y pegar de las otras ocasiones, porque no voy a hacer mucha diferencia con los anteriores, ¿no?
Efectivamente hemos terminado y tenemos un plan y comenzamos un nuevo plan de euskera para los próximos 4 años y nosotros de verdad que deseamos que los mejores aciertos en este plan y como siempre compartimos todos los espacios comunes de fomento del euskera, como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero siempre no compartimos algunas de las cosas, no que vengan reflejadas en el plan, sino luego cómo se desarrollan las acciones en concreto, y una que es lo que nos lleva a abstenernos, porque al final lo que queremos ver es cómo se ejecuta el plan. Lo he dicho más de una ocasión y no me puedo sustraer a volver a repetirlo, es que si es un plan de fomento del euskera, pues se fomenta el euskera, y nosotros creemos verdaderamente en el bilingüismo amable, en el bilingüismo para todos, y hay acciones como la de los rótulos de euskera que lo que fomentan es el monolingüismo y que nosotros incentivamos que solamente esté en una de las dos lenguas, en este caso en euskera, teniendo clarísimamente además una población que no lo domina en Portugalete, una población mayor que no tuvo la posibilidad de acceder a ello, y que además compartimos, yo creo todos, que de la misma manera que no nos gustaba que estuviera solo en una lengua cuando faltaba el euskera, pues yo creo que es fácilmente entender que no vamos a hacer ningún bien si buscamos exactamente lo contrario. Por lo tanto, por eso es el voto de nuestra abstención. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, séptimo, que es la propuesta de acuerdo relativa a la modificación parcial de la RPT en lo que respecta al área de seguridad ciudadana para su adecuación al decreto 58/2015 de 5 de mayo y al cronograma de actuación del segundo proceso selectivo unificado de ingreso en la categoría de agentes de la escala básica de la policía local. Damos la palabra al concejal de personal. Sí, Egunon. Bueno, lo que hoy traemos es la adecuación de la relación de puestos de trabajo en lo concerniente al área de seguridad ciudadana para, como he dicho, adecuarlo al decreto 58/2015, que, como es sabido por todos, ha de estar realizada para el próximo 12 de mayo. Esta modificación afecta en primer lugar a la jefatura del cuerpo de policía local, ya que, entre otras cosas, hay que amortizar la actual plaza, que es del grupo A, y sustituirla por una del grupo C1, tal y como recoge el citado decreto para un municipio como Portugalete. Además de esto, y para aprobar una oferta pública de empleo en la policía, tal y como hemos anunciado en repetidas ocasiones, y así se nos ha pedido, además, hay que adaptar los requisitos de acceso y desempeño a las necesidades reales de nuestro municipio. Y, por tanto, introducimos la necesidad de la tenencia de permiso de conducir de la clase B y A2 para los agentes a incorporar. Esta modificación se propone, pues, por el interés también adelantado de adherirnos al segundo proceso selectivo unificado de agentes de la escala básica y cumplir también con los plazos de esta misma convocatoria. También somos conscientes que con la propuesta que traemos hoy no se cumple íntegramente la adaptación del decreto. También por eso quiero anunciar hoy que en el próximo mes traeremos la adaptación en lo referido al reglamento y de esta manera sí dar cumplida respuesta y adaptado en su totalidad al citado decreto. Y quiero terminar manifestando lo que hemos también dicho en reiteradas ocasiones, tanto a los partidos políticos como a los representantes de los trabajadores. Hemos manifestado nuestro compromiso de en este año 2018 realizar una revisión de los puestos de trabajo íntegra, en su totalidad, y a su vez llevar adelante los trámites para que se realice también la valoración de los puestos de trabajo. Esto en la Junta de Portavoces se nos ha puesto sobre la mesa, se nos ha pedido que este compromiso, además de, como he manifestado, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, sea un compromiso por escrito, y no tenemos ningún problema en refrendarlo, y así lo hemos hecho. Muchas gracias. Vamos a dar un turno menor mayor, Partido Popular, Juan Carlos. Bueno, vamos a ver, porque este es un tema complejo y que abarca muchas cosas, ¿no? Una cosa es el punto que se trae a votar, que más o menos el portavoz del Gobierno en esta ocasión ha hecho un repaso más o menos escuoto del punto, y otra, todo lo que rodea al punto que vamos a debatir, y con una novedad, efectivamente, que hemos tenido en la Junta de Portavoces. Entonces, por centrar la cuestión, claro, el motivo del punto es efectivamente la RPT de la Policía Municipal. La RPT solamente sobre los agentes, sobre lo que es el cuerpo de Policía Municipal, y no sobre la totalidad. Claro, nosotros ya
con esta cuestión y con otras venimos manifestando nuestra preocupación, pues cómo se vienen haciendo las cosas, ¿no? Y una de las razones por las que se nos decía, y está bien que el portavoz del Gobierno lo haya mencionado, porque desde luego yo lo iba a hacer sin duda, es el motivo porque vamos con tanta prisa con urgencia, llevando este punto hoy a votación, y es por el hecho de que hay un cumplimiento de un decreto que está a punto de vencer los 3 años que había de adaptación para él, pero lo que primero nos sorprendió es que se hablara de que para cumplir el decreto había que efectivamente adaptar la RPT. Así venía incluso en el informe que se nos presentó en comisión para justificar, y lo tengo por aquí, donde se decía pues expresamente prácticamente eso, ¿no? La sorpresa es que nosotros, cuando analizamos el cumplimiento del decreto, lo que nos queda claro en el artículo, en varios artículos, en el artículo 1 y en el artículo 7.2, incluso en la disposición transitoria primera, pero sobre todo en el artículo 1 objeto, es que lo que realmente importante para la adaptación y cumplimiento del decreto era ajustar los reglamentos municipales de organización y funcionamiento de la policía local. Pero no es que lo diga el decreto, es que el informe de la secretaria al respecto es muy claro y dice también exactamente, el 10 de enero lo recordaba y concluía su informe diciendo que había que iniciar los trabajos de adaptación de la estructura y reglamento de organización y funcionamiento de la Policía Municipal de Portugalete al decreto, pero no solamente lo decía la secretaria del Ayuntamiento, el Gobierno vasco en su comunicación al Ayuntamiento de fecha 5 de marzo de 2018, en su párrafo decía: le recordamos que uno de los artículos de la disposición que he mencionado antes, la transitoria primera, adapten sus reglamentos de los cuerpos de policía local a las normas en marco de dicho decreto. Es decir, todo el mundo te recordaba al Ayuntamiento que para cumplir el decreto lo que había que adaptar era específicamente con las consecuencias que llevara. Sí, la RPT es la consecuencia, efectivamente, pero sobre todo el reglamento. Claro, luego serán omisiones que se producen sin querer, ¿no? Pero el informe que se nos presenta para justificar la urgencia pues habla, sin embargo, de que la obligación de adaptar la estructura de la policía al decreto del Gobierno vasco, no menciona para nada el reglamento. Esto es un punto que viene en la justificación y claro, y nos sorprende un poco porque además lo realmente fácil es adaptar el reglamento. Yo creo que es más fácil, fíjate, que hacer una RPT, y hemos tenido tiempo porque nuestro reglamento de policía que tenemos es del año del 89, estamos hablando, pues se publicó en boletín el 26 de abril del 89. Claro, esto que ha comentado ahora el portavoz del Gobierno, como que no hay ningún problema y se va a llevar, por supuesto, al siguiente pleno, pues casi fue una sorpresa para ellos cuando les pregunté en comisión que qué pasaba con el reglamento, que era lo que verdaderamente que hacía. Eso es así, todos mis compañeros de comisión de testigos que podrán hablar al respecto, porque claro, aquí lo realmente importante era el reglamento y parecía que era algo que ni estaba ni contaba. Y yo me alegro de la noticia de que efectivamente lo traigan en el próximo pleno. Pero claro, al final esto te genera una inquietud, porque ahora vamos a entrar, esto es el preámbulo, en la cuestión importante. Aquí llevamos muchos años todos, políticos y trabajadores, peleando por conseguir algunas cosas que al final son tan sencillas que no te puedes explicar cómo llevas tanto tiempo peleando. Los trabajadores, ellos reconocen que llevan 8 años pidiendo una RPT, los 3 últimos con muchísima intensidad. Nosotros llevamos también en ese trabajo mucho tiempo, incluso pidiendo documentos que se habían teóricamente elaborado por parte de este ayuntamiento en valoraciones de puestos de trabajo antiguas que se habían hecho y que no entendemos cómo no podíamos acceder a ellas. Nos hemos pasado
ya no voy a decir meses, o sea, casi años pidiendo en comisión, porque empezamos ya hace tiempo, que a ver si nos podían facilitar algo que se había hecho en este ayuntamiento sobre la última valoración de puestos de trabajo. Y las facilidades que se nos dieron para acceder a esa documentación son ninguna. Es así. Es así, y no logramos comprender, yo por lo menos nuestro grupo no lo entiende, yo creo que no lo entiende ningún otro grupo, por qué esas dificultades para algo que debería ser relativamente sencillo. Ni los sindicatos cuando lo pedían se lo daban, ni nosotros lo hemos conseguido. Es algo que al final nos genera incertidumbre, malestar, y que luego de repente vemos que no se acompaña con otras peticiones. Porque claro, ¿por qué hablo de la RPT total? Porque una de las últimas reivindicaciones que ya todos íbamos y teníamos una unidad, tanto trabajadores como grupos políticos, eran que necesitábamos ya de una vez algo que no deberíamos ni siquiera de pedir, es una RPT de los trabajadores de este ayuntamiento. Una RPT completa, actualizada, porque la última es de hace muchísimo tiempo, de hace muchísimos años. Y claro, es que nosotros tenemos una situación en este ayuntamiento, para que todo el mundo lo entienda, que es totalmente, no sé si voy a decir, anormal o diferente al resto de instituciones. Así como en el resto de instituciones de nuestro entorno, de ayuntamientos, la mayor parte tienen un alto grado de número de funcionarios y un menor número de personal laboral indefinido, nosotros no. Nosotros no. Y es algo que yo no sé si somos el referente del País Vasco, de Vizcaya o incluso de la Unión Europea, pero nosotros no es así. Nosotros tenemos prácticamente, de los 300 y pico trabajadores que hay en el ayuntamiento, solo 155 son funcionarios. Normalmente, además, los jefes de servicio. Qué casualidad. Y entonces, no en todos los casos, pero casi todos, sí, en muchos casos, en algunas áreas. Y entonces, claro, es algo inaudito. Aquí no solamente habría que haber hecho hace tiempo una RPT que debería haber estado puntualizada cada 2 por 3, una valoración de puestos de trabajo, que ya ni te cuento lo necesaria que es a continuación, sino que habría que haber acabado con esta, manda narices que lo tenga que decir alguno, con esta inestabilidad o falta de estabilidad en algunos puestos, que hay gente que ni siquiera aparece en las RPTs y no sabe lo que puede venir el día de mañana de su puesto laboral, sino que pues habría que incluso meditar hacer las OPEs. Y claro, luego te dicen, no, es que se nos acaba el tiempo para cumplir el decreto. Ya no voy a entrar en el tema del reglamento, que yo creo que queda claro que era lo principal a cumplir en ese reglamento, sino nosotros tenemos otras leyes de transparencia, de administración electrónica, que nos ha pillado los plazos. Pero bueno, como a muchas otras administraciones, no cumplimos todo lo que ha llegado el plazo, no lo cumplimos. Pero nosotros somos partidarios de cumplir. Pero luego nos surgen dudas, porque como vemos todas estas reticencias, todos estos problemas que surgen y que no los comprendemos, y decimos, dentro de 3 meses, y lo quiero poner también aquí en el salón plenario, nosotros elaboramos hace 3 años, que van a cumplir en septiembre de 2018, las bases para hacer una OPE, que habíamos hecho unas bases para hacer una OPE, solo faltaba lanzarla, para los vigilantes de ordenanzas. Estamos a la vuelta de la esquina, es en septiembre. Si pasado llega septiembre y nosotros no lanzamos las bases por las que hicimos un trabajo y hicimos un costo, para tenerlo todo preparado y lanzarlo, esas bases se anularán, dejará de tener sentido ese trabajo y se perderá todo lo que se hizo. En este caso, a mí sí que me gustaría saber si vamos a cumplir y si vamos a hacer la OPE también para las ordenanzas, porque tiene relación, porque todo tiene relación, porque tiene mucha relación. Y luego tendremos oportunidad, y también tiene relación, pero ya tendremos oportunidad de debatirlo en una de las mociones que presento, con el tema de la equiparación de los administrativos, con un tema que lleva presupuestado en presupuestos muchos años, pero que nunca
nunca lo conseguimos lanzar. Y yo no entiendo el motivo, porque a veces era, bueno, es que no se ponen de acuerdo, alguna vez he llegado a escuchar la parte sindical sobre cómo llevarlo adelante, otras veces son otros motivos, pero una vez he oído llegar a decir eso. Ha quedado claro, con el punto que llevamos hoy al Pleno, porque hoy hay un antes y un después, lo vuelvo a decir, el punto este no es un punto cualquiera en el orden del Pleno, es un punto especial. Es un punto que va a hacer un antes y un después para muchas cosas y que va a ser mencionado a futuro, sin lugar a dudas, para muchas otras cuestiones, como manera de actuar del Ayuntamiento. Y lo que ha quedado claro es que el Ayuntamiento, que ya lo sabíamos todos, pero no le dejábamos hacer, el Ayuntamiento siempre buscaba el consenso con la unidad sindical para tomar decisiones, aunque no era necesario, pero lo buscaba, y nosotros siempre hemos reforzado, yo creo, desde todos los grupos, en la búsqueda de ese consenso y de esa unidad sindical para llevar los temas. Pero ha quedado claro con el punto que se presenta hoy que no había consenso sindical. Y ha quedado claro que aún así, desde el totalmente legítimo, el equipo de gobierno ha decidido llevar la RPT parcial, por decirlo de alguna manera, de una parte del ayuntamiento sin tener la unidad sindical. Es respetable, se puede hacer, por supuesto. Pero tomamos buena nota, por lo menos mi grupo, para que en el futuro, como por ejemplo el que acabo de mencionar, o los dos aspectos anteriores que acabo de mencionar, lo de los administrativos, lo de la OPE, que espero que sea lanzada antes de septiembre, porque para eso lo hicimos, ¿no? Para eso aprobamos unas bases y tal, no se ponga nunca de excusa que no hay acuerdo sindical, porque lo que ha quedado claro es que no es necesario. Ha quedado claro. A nuestro grupo le ha quedado claro, el equipo de gobierno, por supuesto que lo podía hacer, pero ya lo hace con otras cuestiones, entonces esperamos que sea para todas, porque si no, no entendemos muy bien el asunto. Y hemos tenido una nueva noticia. Para nosotros, en Junta de Portavoces nos han dicho y nos han entregado un documento sobre el compromiso del Ayuntamiento para hacer una RPT y una valoración de puestos de trabajo. Para nosotros eso es fundamental. Es algo fundamental, aunque con todo lo que he comentado, ¿para qué lo vamos a negar? Somos un poco escépticos. Tengo que reconocer que somos un poco escépticos. No por nada, por cosas que se han dicho aquí. Aquí cuando debatimos todos en el tema de los administrativos, un punto que yo traía en esa moción original que fue tratada, voy a dar la fecha exactamente porque la tengo muy a mano, esa moción que fue tratada exactamente, creo que fue en 22 de marzo de 2016, no hace tanto tiempo, para que lo tengamos todos presentes, el 22 de marzo de 2016, esa moción que hoy yo vuelvo a traer, traía un punto más, que era hacer una valoración de puestos de trabajo, que se me pidió que la retirara. Y la retiré por el consenso, por tratar de desbloquear y pensar desde mi buena voluntad que íbamos a tener lo de los administrativos antes, si no quitaba pelos en la gatera. Y en ese discurso que se hizo, se manifestó, uy, es que eso es muy complicado, eso va a medio, largo plazo y tal, ya veremos, y hacer una valoración de puestos de trabajo es algo costoso, que se tarda mucho y tal. Bueno, yo no sé si es costoso o no es costoso, me consta que es un proceso arduo y que puede tener sus tiempos. Lógicamente, si ya hubiéramos empezado a hacerlo en aquel momento, estaríamos más cerca. A mí me cuesta ver que concluya, que se inicie, bueno, hay un compromiso que nos han dado por escrito, pero me cuesta ver que lo tuviéramos en esta legislatura, una valoración de puestos de trabajo. Veremos. Hay unas fechas, luego hablaremos en el segundo turno. Entonces, antes de nada, yo lo que quiero manifestar es, pues, inquietud, no tener claro muy bien si se va a aplicar este mismo criterio para todas las otras cuestiones, porque yo ya hablo de las otras cuestiones, no solamente de esta. Para nosotros es fundamental, por supuesto, que haya una RPT, pero es que lo damos por hecho, que eso tiene que ser así al margen de cualquier cosa. Que haya una valoración de puestos de trabajo es la consecuencia, o la RPT es para eso, si no, no tiene sentido, que es el fin en sí mismo, más que la RPT, para adecuar y dar una estabilidad
que tanto demandan los trabajadores desde hace tantos años. Y nos gustaría tener la certidumbre para algunos temas en los que tampoco hay, como he dicho, esa unidad sindical, pero que ya el ayuntamiento no es que esté esperando la unidad para tomar una decisión, sino que ya la tomó, como la de septiembre, ya hizo las bases, tomó la decisión y van para 3 años, y si antes de septiembre no se lanzan, pues esas bases decaen. Y entonces, no sé, nosotros lanzamos unos programas a veces que de contratación de gente para determinados servicios municipales, que luego habrá que darles una adecuación a la legalidad. De hecho, la OPE se organizó en su momento porque hubo un informe que dijo que no se podía seguir con el sistema de contratación que se estaba haciendo hasta el momento, que era por 6 meses, prorrogable por 1 año, bueno, así comenzó todo, ¿no? Y entonces, a mí me parece muy bien la decisión que ha tomado el ayuntamiento, pero a mí me gustaría que fuera para todo y para todos los casos. Y eso es lo que quiero decir de momento en este primer turno de intervención. Muchas gracias. EH Bildu. Bai, bueno, EH Bildutik proposamen bat dakargu gaur, eta horretaz gain sartuko gara ere bai, Juan Carlosek egin duen bezala, gatazka honek atzean dituen elementuetara. Orduan aipatzea 4 gauza ezberdinei buruz hitz egingo dugula, lehenengo RPT-ari buruz, bere osotasunean, gero RPT-an orain arte egin behar ziren aldaketa batzuetan, gero hitz egingo dugu mito batzuei buruz, edo hemen egiten diren, adierazpen batzuen inguruan, eta bukatzeko ja hitz egingo dugu dekretuaren inguruan eta plaza beraren inguruan. Orduan hasiko naiz, lehenengo eta behin RPT-ari dagokionez, EH Bildutik uste dugu eta sindikatu guztietatik ala jaso dugu ere bai, RPT-a osoa izan behar duela eta ez partziala. Aipatzea 2014 urtetik RPT-a ez dela aldatu, eta inkluso bertan sartuta dauden lanpostu batzuk, bertan sortuta dauden lanpostu batzuk ez direla ez deialdi publiko prozesuen bitartez eta ez kontratazio bitartez esleitu. Urtetik urtera, 2014 urtean boletin ofizialean publikatu zenetik, 2018 urtera arte, 4 urte hauetan, ez da moldaketarik egin. Egon direna izan da aurrekontuz aurrekontu langileen plantillan joan dira finkatzen dauden langile guztiak, eta horren arabera inkluso bajan eman dira lanpostu zerrendan agertzen ziren batzuk. Guk uste dugu horri lotuta 4 urte hauetan denbora nahikoa egon dela aldaketa guzti hauek egiteko, eta uste dugu gai honek gaur eztabaidatuko dugunak, aitzakia bat jartzen duela mahai gainean korrika eta presaka RPT-a aldatzeko. Traen una propuesta el grupo de EH Bildu, y además de formular su propuesta hablarán de distintos elementos, igual que ha hecho el portavoz Juan Carlos Castaño, que en su opinión están detrás de este conflicto. Entonces va a estructurar su intervención en 4 puntos. En el primero hablará de la RPT, de su cualidad de total o parcial. En el segundo profundizará en distintos aspectos y distintos cambios que debería haberse realizado en dicha RPT. En el tercer punto desmontará varios mitos o varias declaraciones que se han hecho alrededor de este asunto, y en el cuarto punto hablará del decreto y de la plaza de oficial. Entonces, empezando por la primera parte de la intervención, tal como han expresado también los portavoces sindicales, la RPT, en opinión de EH Bildu, debe ser total y no parcial. Desde 2014, que se publicó, se aprobó y se publicó en el boletín oficial, no ha experimentado ningún cambio. Incluso los puestos de trabajo que se crearon en ese momento no han sido adjudicados ni mediante convocatorias públicas ni mediante contratos. De año en año no ha sufrido ninguna modificación hasta llegar a este 2018. En los diferentes
presupuestos y en las plantillas presupuestarias que se han ido aprobando sí que se han detallado las relaciones de puestos de trabajo e incluso se han incluido algunas bajas en ellas. Durante estos 4 años, en su opinión, ha habido suficiente tiempo para realizar modificaciones y no tener que abordar el asunto ahora deprisa y corriendo con unos plazos establecidos por decreto que presionan. Bale, orduan, jarraitzeko, guk uste dugu 2014 bueno, aldaketa batzuk egin alzirela moldaketa askorik gabe, ez? Eta aipatu nahi dugu lehenengo eta behin 2016ko martxoaren 22ko udalbatzan eztabaidatu eta onartu zen mozio bat PPek sartu zuena eta gaur ere ekarri duena berriro ere. Mozio honen bitartez akordio batera iritsi zen. Bertan esaten zuena bazen, ezberdintasun salarialei dagokienez, administrazioan dauden ordainsari guztiak bateratuko zirela. Eta horrela, administrari laguntzaileak eta administrarien antzinatasuna, bi langile, bi figura hauen antzinatasuna bateratu egingo zen ordainsarien 3 urtekoei edo trienioei dagokionez. Horretaz gain, aipatzen zen edo akordatzen zen udalak hurrengo urteko aurrekontuetan, hau da pasaden otsailean, orain dela hilabete bat, diru partida hori esleituko ziola. Eta hau, inkluso pleno horretan, aipatu zigun udal gobernuak esleitu egiten dutela, ez? Orduan, gure galdera da, zergatik hori horrela bada, hori onartua bada eta inkluso diru partidetan esleitua bada, zergatik ez den RPT partzial proposamen honetan sartu, ez, barne bildu. Oso konponbide erraza zuenean horrek. Aldaketa txiki bat, presentatu zaigun informean, bueno, jaso zezakena, ez? Are gehiago, guri otsailean, guri esaten dut alderdi politiko guztiei, otsailean proposamen bat heldu zitzaigun, 16 langilerena sinatua zegoena eta esaten zuena mesedez, orain dela urte bat, aurkeztu zen mozio hori onartzea, ez? Orduan, bueno, uste dugu ezegola erasorik egiten den edo egin izan den proposamen horretan hori txertatzeko. Bueno, are gehiago, sindikatuaren komitearen eta ondorioz, ez, langile guztiena, eta bada sindikatu guztien arteko beste aldarrikapen bat, eskatzen zuten C2 eta C1 titulazio taldeak parekatzea. Hori ere egitea zeukaten, edo egitea zeneukaten, ez? RPT partzial honetan, eta behintzat legeak horrela jasotzen dugu, ez? Maila txikiagoko azpitaldean, 2 urte zerbitzu aktiboan egon diren langile funtzionarioentzat barne sustapenaren bitartez egin zitekeen eta denbora egon da. Eta funtzionarien funtzioak betetzen dituzten ere bai, kontratatutako langile finkoek ere bai, barne sustapenaren bitartez hori egin zezaketen. Orduan, hori ere ez dugu lertzen zergatik ez den jaso. Gehiago, orain dela gutxi, hizkuntza normalkuntzarako teknikariaren lanpostuaren inguruan eztabaidatu genuen, eztabaida horretan EH Bilduk planteamendu bat egiten zuen, lanpostu zerrendan jasotzen zen lanpostu hori esleitzekoa, onartu egin zen, inkluso aurrekontuei dagokienean diru partida ikusten da, baina hori ere ez dugu txertatzen. Beste bat, gehiago, orain dela hilabete batzuk ere bai, onartu genuen berdintasun teknikari baten lanpostua sortzea, EH Bilduk ekarri zuen beste mozio baten bitartez, eta horretarako ere bai diru partida esleitzea, eta RPT partzial honetan ere ez da agertzen. Ez dakigu igual planto egiten ari den, igual martxoaren 8tik dago planto egiten eta ez da agertzen. Eta aipatzea ere bai, langileek, askotan salatu izan dutela, RPT-an agertzen diren langileen funtzioak berdinak izan arren, batzutan ez direla bateratzen lanpostuak eta RPT-an, gaur egun beteta dauden lanpostuak eta gero RPT-an agertzen diren lanpostu zein funtzioak. Hor badago beste lan bat ordenatu egin behar dela. Eta honi lotuta, irakurri nahi dut artikulu bat, udaletxetik
aurkeztu zaigun informe batean, eta hau gazteleraz irakurriko dut, artikulo batzuei egiten zaie referentzia, lanpostu zerrenda zer den, ze funtzio daukan, nola egon beharko litzateken, esaten duena. Igual utziko diot Noemiri, eta horrela gero gazteleraz botatzen dut. Bueno, en esta la segunda parte de la intervención quiere hablar sobre ciertos cambios que podrían haberse realizado, que no son tampoco demasiado profundos. Por ejemplo, en el pleno de 22 de marzo de 2016 se aprobó una moción que trajo el Partido Popular, que también trae hoy, y la cual se aprobó y se llegó a un acuerdo para equiparar los salarios, sobre equiparación de los salarios y para unificar los criterios de antigüedad de personal administrativo auxiliar y administrativo, para equiparar la antigüedad y lo referido a los trienios también. También en febrero se trajo en los presupuestos, se adjudicaba una partida para este fin, pero no entiende la portavoz por qué, si está así adjudicada, por qué no se ha incluido esta partida en esta propuesta de modificación parcial de la RPT. Se podía haber solucionado este asunto sencillamente, puesto que se trata de un cambio no muy profundo, un cambio pequeño, y también han recibido recientemente una solicitud firmada por trabajadoras y trabajadores municipales en este sentido, solicitando llevar a cabo esta modificación. Otro asunto es que tanto el comité de trabajadores como el conjunto de trabajadoras y trabajadores del ayuntamiento reivindica también la equiparación de los grupos de titulación C2 y C1. Es algo que también está sin hacer y que se puede hacer por lo menos en los grupos de nivel inferior, en los subgrupos, de nivel inferior, para funcionarios que han permanecido durante 2 años en servicio activo, se puede aprobar que participen mediante promoción interna, y para personal laboral que realiza funciones de funcionario, para que puedan también participar en procesos selectivos mediante promoción interna, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a titulación y demás condiciones. También se pregunta la portavoz por qué no se ha recogido. Es más, en recientes plenos se han aprobado mociones traídas por EH Bildu, en la cual pedían la contratación de una técnica o técnico de normalización lingüística de acuerdo con las características de este municipio. Resultaría necesaria esa contratación. En los presupuestos, en las plantillas presupuestarias, aparece este puesto de trabajo. Se aprobó la moción que trajo Bildu y, sin embargo, no se ha hecho nada al respecto. Algo parecido sucede con el puesto de técnica o técnico de igualdad. También EH Bildu presentó una moción al respecto y solicitó que se adecuara a la partida económica presupuestaria necesaria. Pero en esta modificación parcial de la RPT tampoco aparece. Quizá se siga haciendo huelga al respecto desde el 8 de marzo. También entre distintos puestos de trabajo hay diferencias notables. Aunque las funciones sean las mismas, en el aspecto de los complementos las diferencias son notables y deberían unificarse. Además, en este ayuntamiento, los puestos de trabajo reales y los que aparecen en las relaciones de puestos de trabajo no concuerdan. Es un trabajo de orden, algo que se debe ordenar, es algo que le corresponde hacer al ayuntamiento. Y al respecto quiere leer varios artículos de un informe que habla sobre la RPT, las funciones, etcétera, que va a leer a continuación. Vale. Al respecto de la relación de puestos de trabajo,
en el informe propuesta que se nos presentó en la comisión por parte del personal, se nos hacía referencia al procedimiento de modificación de RPT y a los artículos que tienen relación con la misma RPT, ¿no? Y quería leer el artículo 18, donde dice, después de la primera frase, en el mismo párrafo, dice: a fin de facilitar el conocimiento de la situación de las relaciones de puestos de trabajo en cada momento y de facilitar su gestión, los órganos competentes en materia de función pública actualizarán periódicamente la información sobre las mismas en un documento tipo elaborado al efecto, en el que se harán constar estos cambios y las demás modificaciones registradas en las relaciones en el periodo anterior con indicación de los actos jurídicos que los hayan efectuado. Quería traer esto aquí y leerlo, pues para hacer referencia de que se supone que en el ayuntamiento estamos haciendo un seguimiento a toda la relación de puestos de trabajo, incluso a todos los trabajadores, y que debería de ser algo que periódicamente lo tuviéramos actualizado. Sigo en euskera. Mitoei edo hemen aipatu diren baieztapen batzuei dagokionez. RPT partziala existitzen da? Ez. Ez da existitzen RPT partzialik. RPTA da osoa. RPTA da bere horretan relación de puestos de trabajo edo lanpostu zerrenda, ez? Beste gauza bada RPTari moldaketak egin ahal zaizkiola nahi denean. Eta moldaketak egiteko gure udalerriaren ezaugarriengatik udalbatzak onartu egin behar ditu. Orduan, 2014tik aldaketarik ez da egin, eta orain arazo bat daukagu, dekretu bati lotutako arazo bat, eta orduan aldaketa batzuk proposatzen dizkiogu. Uste dugu postuari eta ez pertsonari, gu ez gara sartuko postu honetan ze pertsona egongo den, edo ze pertsona ez den egongo, uste dugu postu konkretu honi ad hoc egindako moldaketa badela RPT partzial hau, postuari dagokionean. Eta horretarako, moldatu egin dugula poliziaren RPT osoari aldaketa gehiago jarriz, eta hor sartzen dugu motorrak idatzeko baimena sartzearena. Polizia berriei egingo genieken eskakizuna. Ez dugu gaizki ikusten, ez gara horretan sartuko, baina uste dugu ondo kokatu behar direla gauzak eta badela postuari zuzenean egindako, hori aitzaki bezala erabilita egindako RPT, deitu dugu partziala. 3 urte izan ditugu, dekretua atera zenetik, 2015ko maiatzetik, 3 urte izan ditugu aldaketak egiteko. Eta ez ditugu egin. Gero sartuko naiz, baina aldaketak ez bakarrik postuari dagokionez, guretzako grabeagoa da arautegiari dagokionez egin ez diren aldaketak. Eta gero, helua jubilatu denetik 17 hilabete izan ditugu. Baina, orain etortzen zaigu esaten epe gutxi daukagula. Orduan, guke aipatu nahi duguna da epea maiatzaren 12an bukatzen dela, eta orduan proposamen batekin gatoz, eta da puntu hau gaur kentzea, eta eztabaidatzea hurrengo plenoan, apirileko plenoan, eta apirileko plenoan ez bada, eta apirileko plenoan behintzat aurkeztea RPT batekin, osatuagoa dagoena, RPT osoa deitu aldioguna, apirileko plenoan denborarik ematen ez badu, maiatzaren lehenengo astean, ezoiko udalbatza bat deitzea eta ona ekartzea dekretua. Eta dekretuak ezinbestean 2 gauzari erantzun behar dio. Arautegiari eta arautegiaren ondorioz egin behar dugun lanpostu zerrendaren modifikazioari. Orduan, horri lotuta, aurrera jarraitzen badugu eztabaida honekin, gure bozka ezezkoa izango da, sindikatuek ala eskatuta eta guretzako uste dugu ere bai koherenteena hori izango litzatekelako, eta proposamena bada eztabaida atzeratzea apirileko plenoan edo maiatzean egin daiteken ezohiko pleno baten bitartez. En esta, la tercera parte de su intervención, quiero hablar sobre distintas afirmaciones que se han realizado al respecto. La RPT parcial no existe, la RPT solo existe en su totalidad. Es una
una relación de puestos de trabajo a la que puede sufrir ciertos ajustes y ciertas modificaciones en cualquier momento, las cuales deben ser aprobadas por el Pleno. Pero desde 2014 hasta hoy no se ha producido ni se ha propuesto ninguna modificación, y ahora debe hacerse esto con prisa porque un decreto obliga a ello. Entonces, quiero hablar de los cambios que se proponen. En su opinión, se propone una modificación ad hoc referida a un puesto de trabajo concreto, no a una persona, con ciertos cambios más, como los referidos a los requisitos sobre permisos de conducción. Les parecen bien estos cambios, pero opinan que desde que se publicó tal decreto, que fue en 2015, el cual no solo habla de este asunto, sino que también requiere algo que en su opinión es más importante, que es un reglamento, y por tanto desde entonces ha habido 3 años de plazo, y desde la jubilación del anterior jefe de policía 17 meses. El plazo se acaba, establecido por decreto, el 12 de mayo, y proponen al respecto que votar en contra de esta propuesta, que se retire la propuesta y que se vuelva a traer la RPT completa al pleno ordinario de abril. Si no fuera posible, se podría convocar un pleno extraordinario en la primera semana de mayo. El procedimiento, en su opinión, debería ser traer el reglamento y a consecuencia del reglamento, o como resultado de lo aprobado en ese reglamento, se llevarían a cabo las modificaciones. Opinan que es una solicitud coherente con las reivindicaciones de los sindicatos, y por eso proponen que se vote no a la propuesta. Perdona, la propuesta es atrasarla, o sea, No, es posponer. Es posponer, o sea, legalmente no sé cómo se llama. O sea, posponer este debate al pleno de abril, o si no, a un pleno extraordinario en mayo, y si no fuera así, y si se decide seguir adelante con esto, o sea, nuestro voto sería que no. Vale, o sea, que estás proponiendo que se retire el punto del orden del día. Vale. Pues hay que votarlo. Sí, eso. Portojo de Espiela. Acabado. No se ha acabado. Vale. Dekretuari dagokionez eta ofizial plazari dagokionez. Berriro ere, 3 urte izan ditugu reglamentoa aldatzeko. Eta hor, bueno, Juan Carlosek esan du, baina nik uste dut ez dagoela txarto berriro entzutea. Dekretuan ez du soilik esaten ofizial kategoriari dagokion lanpostua sortu behar dugula, eta orain arte ez, jefe de polizia bezala egon den lanpostu hori kendu, ondorioz lanpostu zerrenda aldatza, gauza gehiago esaten ditu. Eta esaten ditu, esaten ditu dekretuak berak, ez, aipatu den bezala bere disposizio transitorio primera horretako lehenengo artikuluan, esaten du udaletxeko idazkariak egin zuen informean, esaten du Eusko Jaurlaritzak udaletxeari bidalitako gutunean, aipatzen du lehen xedapen horretan udaltzaingoari buruzko araudia egokitu egin behar dela, orduan, leku askotan esaten digu, ez? Eta horri lotuta, guk ere bai azpimarratu nahi dugu, Portugaleteko araudia 1989koa dela, orduan, denbora eduki dugula behintzat dekretu atera zenetik 3 urte, eta atzera begiratzen badugu gehiago. 3 urte izan ditugula aldatzeko. Horren ondoren, gainera, lege berriak etorri zaizkigu. Euskadiko Poliziaren 4/1982ko legea, edo Euskadiko Segurtasun Publikorako Antolamenduaren 15/2012 legeak. Lege bi hauen arabera, polizia lokalak modu batera, bateratu egiten ditu, edo koordinatu gainerako gorputz polizialekin, eta horren ondorioz, araudiak egokitu egin behar dira, eta dekretuak ere bai horrela eskatzen digu, ez? Orduan, dekretuaren puntu nagusiena da,
aprobación de los reglamentos de organización y funcionamiento. Orduan, guretzako ez dauka zentzurik, lehenengo, RPT aldatzea plaza hau sortuz, reglamentoa bera onartu gabe. Posten gaitu, PSOEko bozeramaileak esatea que en el próximo mes se va a traer el decreto. Uste dugu, hori hurrengo astean kartzearen ondorioa dela, bakasu honetan PPek komisioan edo batzordean egin zuen galderari erantzunik ez egoelako, baina bueno, ez dago gaizki, konturatu gara eta ekarriko dugu. Orduan, gure proposamena hori da, lehenengo aldatu beharko dugu funtzionamendu araudia eta ondoren sortuko dugu plaza eta etorri behar den guztia. Utziko dion 9.000 eta bukatuko dut gero. Bien, en cuanto al decreto y la plaza de oficial, repite que ha habido, desde que se publicó el decreto, han transcurrido 3 años en los cuales se debía haber trabajado este reglamento. Tal como ha afirmado también Juan Carlos Castaño, el decreto no solo exige este cambio en este puesto de trabajo, que debe crearse una plaza de oficial, sino que exige algunas cosas más. Por ejemplo, en la disposición transitoria primera, habla de la necesidad de adaptar el reglamento de la policía local. Lo mismo recalca la comunicación enviada por el Gobierno vasco, y recuerda que el reglamento que existe en Portugalete es de 1989 y durante estos años no se ha modificado. Además, desde entonces hay leyes nuevas que afectan a las policías locales, como la Ley de Policía de Euskadi de 92 o la Ley de 2012 de Organización de la Seguridad Pública de Euskadi, lo cual indica cómo las policías locales deben coordinarse con los demás cuerpos de seguridad, y el mandato principal que se extrae de todos estos textos es que deben aprobarse los reglamentos de organización y funcionamiento de las policías. Por tanto, en su opinión, no tiene sentido modificar una plaza sin la existencia previa de un reglamento. Se alegra de que el portavoz del Partido Socialista haya anunciado de que el mes próximo va a estar ya este reglamento trabajado, pero opinan que primero debería aprobarse este reglamento y luego, en consecuencia, abordar los cambios en los puestos de trabajo. Vale, eta bukatzeko, zer gertatzen da hemen, udaletxe honetan, edo zeintzu dira guzti honen ondorioak. Bueno, aipatu nahi ditugu elementu batzuk. Bat, egin den proposamena, RPTA partzialki edo modu horretara aldatzea, uste dugula postu horretarako ad hoc eginikoa dela. Beste alde batetik, aipatu nahi dugu, RPTaren moldaketa gehiago egiteko aukera zegoela proposamen honetan, eta borondatea ez dela egon. Eta gainera, borondate hori adierazi zeitekeen, aurreko urtean onartutako mozioarekin adibidez, administrariena, joan daitezke gauzak sartzen. Hemen aipatu nahi dugu, hau ez dago apuntatua, Noemi, goizeko 9:00 gertatu den jugada. Bozeramaileen batzordean, bapatean, adostu egiten da, idatzizko konpromisu bat, eta idatzizko konpromisu horretan esaten da, RPT bat egingo dela, osoa izango den RPT bat egingo dela, iraila eta urri bitartean, eta gero VPT bat, valorazio bat egingo dela. Orduan, batetik, langile batek adierazi du, errespetu falta bat, plenoa beranduago hasi garelako, baina 15 minututan erabaki da gauza bat, erabaki potolo bat hartu da 15 minututan, eta begira eduki ditugula 4 urte, 2014tik erabaki hau hartu eta aldatzeko. Eta testuak horrela esaten du, según nos indican los técnicos. Orduan, telefono dago bozeramaileen batzordea, telefono dei bat dago, tekniko batzurekin kontrastea egiten da, eta kontraste 15 minututan egina, bapatean badaukagu konponbidea, iraila eta urrirako egingo dugula.
oso adierazgarria udaletxe honen egiteko modua. Eta, bueno, jarraitzeko aipatu nahi dugu, bueno, hori egiten bada, ez? RPT osoa egiten bada, ondo, erantzungo diolako langile guztien beharrei eta gaur egun dauden desajustei, baina RPT partzial hau mantentzen bada, horrek langileen prekaritatean sakonduko duela. Batez ere, kaltetuenak izango direlako, ez? Bueno, ordezko bezala ditugun langileak, eventual bezala egoten diren langileak, edo aldi baterako egoten diren langileak, ez? Eta zergatik poliziaren adena den RPT partzial horrekin bakarrik hasi, ez? Beste batzuekin ere hasi gintezkenean. Eta gero alderdi politiko guztiei esateko duguna bada guztion ardura dela, eta guztiok erantzun behar diegula langileen eskakizunei, ez? Eta orain gutxi, langileak badituzte haien ordezkariak, langileek badituzte haien hauteskunde sindikalak, eta orain gutxi ikusi ditugu zeintzu diren hauteskunde hoien emaitzak. Eta ikusi dugu ere bai, eta jakin badakigu, bai Komisiones Obrerasek, bai ELAK eta bai LABek, RPT partzial baten kontrako jarrera adierazi dutela, eta UGT eta ERNek informean agertzen den bezala, alde egongo liratekela. Eta hori ikusten badugu ere bai, eta bozketan eta hauteskunde emaitza horietan, gehiengoak, kasu honetan, sindikatuaren gehiengoak esaten dio partzialtasun horri ezetz. Egia da, denak daudela ados eta begi honez ikusiko luketela, konpromiso honetan gertatu daitekena, benetan, egiazki gertatzen bada. Orduan, uste dut, denon, edo uste dugu behintzat EH Bildutik, denen alderdi politiko guztien ardura dela, ez? Orduan, berriro ere gure proposamena, gu prest gaude, apirileko plenoan eta edo bestela maiatzeko esoiko plenoan baiezko bat bozkatzeko, eta horretarako egin dezakegu RPT bat ez horrelako, ez bakarrik poliziari dagokiona, baizik eta osotasunari dagokiona, hori aurkeztu eta baiezkoa bozkatzeko, horren ondotik etorriko dira valorazioa, eta horren ondotik etorriko da benetako gero lanpostu zerrenda, baina uste dugu gaurkoa dela txapuza bat. Eskerrik asko. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de todo lo expresado? La propuesta que se ha hecho es de una RPT parcial con miras solo hacia un puesto de trabajo. No se han realizado, no se proponen más cambios para la RPT. No hay ni ha habido voluntad de realizar estos cambios, o al menos esta voluntad no ha quedado de manifiesto en los últimos años cuando se han propuesto cambios y modificaciones en anteriores mociones, como por ejemplo la que se refiere a auxiliares administrativos y administrativos. Luego quiere exponer lo que ha sucedido a las 9 de la mañana durante la Junta de Portavoces, en la que se ha acordado un compromiso por escrito de que se llevará a cabo una RPT total entre los meses de septiembre y octubre, y luego una valoración de puestos de trabajo. Al respecto, la portavoz quiere manifestar que le parece, como ha manifestado una trabajadora también, una falta de respeto el que se haya alargado tanto la Junta de Portavoces, y también quiere resaltar el hecho de que en 25 minutos se ha tomado una decisión importante que no se había tomado ni adoptado en años. A través de ciertas llamadas de teléfono y contacto con personal técnico se ha acordado una solución en 25 minutos, lo cual en su opinión es significativo de la forma de funcionamiento de este ayuntamiento. Con todo, si se lleva esto a cabo y se acaba con los desajustes de los que ha expuesto antes, parecería bien, pero si no, quiere resaltar que la falta de
la falta de una RPT supone precariedad para una parte de la plantilla y mayor precariedad para el personal sustituto, temporal o eventual, cuya situación se debe estabilizar. Por tanto, no se trata solo de este cambio de la plaza de oficial. También se pregunta por qué se pretende empezar por la policía y no por otros departamentos municipales. Y cree que es una responsabilidad también de los partidos políticos acorde con las reivindicaciones de los sindicatos. Si echamos un vistazo a los recientes resultados de las elecciones sindicales, veremos que 3 sindicatos, que son casualmente los mayoritarios en este ayuntamiento, Comisiones Obreras, ELA y LAB, están en contra de esta RPT parcial, y otros 2 sindicatos, UGT y ERNE, están a favor. Por tanto, hay una mayoría sindical a favor o en contra, mejor dicho, de esta RPT parcial. Es un compromiso y una responsabilidad que corresponde también a los partidos políticos, y vuelve a lanzar su propuesta. Se muestran favorables a... Bueno, proponen que se retire el punto y que se elabore una RPT total que se traiga al pleno ordinario de abril, y si no fuera posible a un extraordinario en mayo, y tras esta RPT se emprenderían los trabajos de valoración y todos los demás trabajos que sean necesarios. En caso de que no se acuerde la retirada, votarían en contra y opinan que es mejor proceder de la otra manera para no hacer una chapuza más. Muchas gracias. Portujo Despierta. Sí, buenos días, según de Noí. Voy a intentar, como coincido en gran parte con las exposiciones que han hecho los portavoces anteriores, voy a intentar ser mucho más breve. Lo que se nos trae desde el equipo de gobierno a este pleno es una propuesta de acuerdo que va sobre 2 puntos. 2 puntos que además es interesante no mezclar y intentar diferenciarlos en ese sentido. Hay, por un lado, la modificación parcial de la relación de puestos de trabajo en lo que respecta a la Ley de Seguridad Ciudadana, con la adecuación al decreto 58/2015, y por otro lado está el cronograma para el segundo proceso selectivo unificado de ingreso de la categoría de agente de la escala básica de la policía local. Creo que el segundo punto, que no lo hemos comentado mucho, también nos parece muy importante. Muy importante porque esta bolsa común que se quiere hacer de las policías locales es algo que venimos todos los partidos demandando, y es algo que creemos profundamente que Portugalete además necesita tener esas personas que actualmente no tiene el organigrama de la policía local. En cuanto al primer punto comentado, la modificación parcial, que ya hemos hablado ampliamente sobre ello, tanto en comisiones como en este pleno se ha comentado ya muchas cosas, es un punto verdaderamente complejo, es un punto muy difícil, ya que tiene, aparte de mucha documentación, tiene bastantes cosas que ponderar. Hay una propuesta bastante compleja del área de personal, y hay un reglamento policial que data de 1989 que también hay que leérselo con profundidad, porque son ambas cosas las que hay que modificar. Después también hay un informe sobre el perfil lingüístico para el jefe de policía local, que está hecho por el Gobierno vasco, una petición por parte del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco para la adecuación de este puesto, también en tiempo y forma, un informe de la Secretaría Municipal al respecto, que data del 10 de enero, y el propio decreto, que es un decreto marco que lo que quiere es una organización y funcionamiento de los cuerpos policía local de Euskadi. Supongamos que es para unificar el mismo. Es una complejidad bastante manifiesta la lectura, no solo la lectura, sino la comprensión y la ponderación de todos estos documentos, y este grupo muy prudentemente ha tenido a bien estudiarse detenidamente todos y cada uno de los documentos. Quizá el momento de empezar a estudiarlo debería haber sido mucho antes. El tiempo límite de 3 años que establecía este decreto lo conocíamos desde su promulgación, entonces podíamos haber, para no encontrarnos en este pleno, no encontrarnos con estos problemas, esta confrontación, podíamos haber empezado a trabajarlo de forma anterior. Se ha intentado por parte del equipo de gobierno, y aquí lo reconocemos, trabajarlo algún mes anterior, pero quizá esos 3 años podíamos haberlo valorado y podíamos haber visto las modificaciones que este decreto implicaba. Además, teníamos, por lo menos, ha existido una conflictividad bastante grande con los sindicatos, que es sobradamente conocida, y además con un punto tan polémico como es precisamente la relación de puestos de trabajo. Que esa relación de puestos de trabajo que
En este caso, aquí hay una modificación parcial y los sindicatos siempre han estado hablando de una modificación global de la misma. Al menos podríamos haber empezado a estudiarlo, por lo menos desde el informe que hacía la secretaria el 10 de enero. Pero bueno, como decía, y ya yendo al propio decreto y a la documentación antes comentada, es cierto completamente que exige una adecuación en la estructura organizativa de la policía local. Por un lado, exige esa adecuación, pero también es, como han comentado los portavoces anteriormente, que han hablado anteriormente que yo, también exige una adaptación del reglamento de la policía, que nos ha comentado el portavoz del equipo de gobierno, que no lo van a traer al próximo pleno. A nosotros nos habría gustado que fueran a la vez, que fueran más o menos concordantes, porque es tan importante, y además así lo establece el decreto en su primer punto, es tan importante lo uno como lo otro. Para este grupo, además, es especialmente importante la situación de los trabajadores municipales, y por supuesto incluye aquí a la policía local, y la opinión de los sindicatos a este respecto. Quizá esta opinión es la primera vez, y esto sí nos parece bastante grave, que el equipo de gobierno siempre ha dicho que quería tener un consenso sobre con todos los sindicatos para tomar decisiones. Esto lo ha comentado más ampliamente, no voy a repetirme, el portavoz del Partido Popular, y no hay este consenso, En cambio, si este mismo punto, para esta modificación, nos lo hubieran traído en una RPT total, yo estoy seguro que habría habido este consenso. Quizá no ha habido tiempo, quizá no se ha podido hacer las cosas como se hubiera deseado, pero es verdad que es peligroso romper este consenso para la toma de decisiones. Y no voy a ser tan agresivo en este caso como el portavoz del Partido Popular, pero sí que es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión que nos parece grave. ¿Cuál es para nosotros la razón y la génesis de esta división? Es lo que comentaba anteriormente, la conflictividad de los trabajadores que ha venido manifestándose en las protestas que hemos tenido incluso fuera del ayuntamiento, las preguntas que hemos realizado, creo que la totalidad de los grupos de la oposición en las comisiones de presidencia y esta serie de medidas que nos han ido exigiendo los sindicatos y que hemos estado de una forma u otra intentando hacer llegar no solo al equipo de gobierno, sino intentar llegar a una cristalización positiva para todos. No olvidemos que además llevamos varios años en el que el comité tiene unas reuniones más o menos periódicas, no quiero entrar ahí, con el área de personal y ha puesto encima de la mesa una serie de exigencias. Y siempre nos ha parecido, por lo menos a nuestro grupo, que la exigencia que destacaba sobre todos los demás era una modificación global de la relación de puesto de trabajo, de la RPT, y una valoración de los puestos de trabajo, que van más o menos en una consonancia de una línea más o menos paralela. Y además tiene toda la razón aquí el portavoz del Partido Popular en que tenemos un personal laboral indefinido que es muchísimo mayor numéricamente que el funcionariado. Tenemos una valoración de puesto de trabajo de 2006 que no cristalizó en absolutamente nada, que además hemos solicitado varias veces documentación sobre la misma y creemos que al final es el hecho de tener el funcionariado o los trabajadores municipales, perdón, con estas diferencias, es al final una causa de que este tema se ha ido alargando en el tiempo, se ha ido echando, parece ser que el balón para adelante y no se ha abordado en los tiempos que se tenía que haber abordado. Creo que al final lo hemos dejado para muy tarde y al final lo estamos intentando hacer todo con una urgencia o con una prisa que no es la adecuada, sobre todo para esos temas. Para intentar llegar a conocer la opinión profundamente de todos y cada uno de los sindicatos de la institución, decidimos, en este caso, mi grupo, convocar una reunión que tuvimos ayer, que además, lo digo públicamente, no hay ningún problema en comentarla, reunión que además fue muy interesante y donde sí que había un consenso, y me parece justo remarcarlo, sí que había un consenso en algo, que además eso todos los grupos sindicales estaban completamente de acuerdo y además nos lo hicieron llegar así a los grupos de la oposición, y es la realización y la necesidad, además de ello, de la realización de una valoración de puestos de trabajo y relación de puestos de trabajo, una modificación de la relación de puestos de trabajo este mismo año y que fuera global. O sea, al final todos sabemos que esa es la petición general y la petición más importante que hacen los sindicatos y el comité. Y por parte de nuestro grupo, lo comenté a los sindicatos y lo he comentado abiertamente a casi todos los grupos con los que he hablado, que este tema había que ponderar muchas cosas y que no era sencillo tomar una toma de decisión en absoluto, y que mi grupo oscilaba todo el rato entre la abstención para facilitar esto y el no. Es cierto además que esto se basaba sobre todo en algo que nos han hecho llegar, tiene razón la portavoz de H. Bildu, que nos han hecho llegar en el último momento, que es una firma, un acuerdo para que revisar este año, nos han dado unos meses aproximados, en este caso no lo han puesto como septiembre-octubre, de la relación de puestos de trabajo. Y
que en cuanto se haga esta valoración, esta modificación de la relación de puesto de trabajo, también se va a hacer una valoración de los puestos de trabajo. Nos gustaría, de nuestro grupo, hemos comentado anteriormente, nos gustaría que además los pliegos se fueran ya, que esto hay que licitarlo, hay que licitar esta valoración de puesto de trabajo, que se fueran ya elaborando para que no pasara de este año la realización y la cristalización de esta valoración, para que se realizaran simplemente este mismo año. En cualquier caso, con este acuerdo, y si además nos confirman que la valoración de puesto de trabajo se puede cristalizar también en este mismo año, si es que los pliegos pueden ir licitándose, sabemos que es complicado, no lo ponemos en duda, nuestro grupo decidirá o se decantará por la abstención en este caso. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. Sí, voy a intentar ser conciso porque se han explicado muchas cosas, se han dicho muchas cosas y creo que, bueno, que siendo conciso podemos explicar bastante bien la posición del Partido Nacionalista Vasco en este tema. Unos elementos previos. Bueno, una vez analizado el expediente, que incluye bastante normativa, lo ha explicado muy bien el portavoz de Puerto Lujo Despierta, y he escuchado a los agentes sociales y he hablado con ellos y visto que en junio de 2017, a iniciativa del Partido Nacionalista Vasco, de Puerto Lujo Despierta, de Euskal Herria Bildu, se presentó en este pleno una moción que pedía la articulación de una RPT y VT de forma integral para el Ayuntamiento. Una cosa que sí que constatábamos en este momento de división sindical respecto de este tema y de preocupación es que la posible aprobación de este punto del orden del día de hoy llevara a una demora o un incumplimiento del compromiso que había de hacer una RPT de manera integral y la posterior valoración de los puestos de trabajo, o lo uno o lo antes, bueno, eso ya lo acordarán como tenga que ser de forma legal. Y eso es lo que a nosotros nos generaba dudas a la hora del posicionamiento concreto respecto a este punto del orden del día, y que el Partido Nacionalista Vasco ha solicitado en Junta de Portavoces al concejal delegado de Régimen Interior y al alcalde que si ellos podían asumir ese compromiso y ponerle una fecha, aunque sea una fecha estimada, porque había un compromiso verbal, pero no había fecha. Y eso también es lo que ha motivado el retraso, y ese acuerdo pues se ha dado y nos lo han entregado escrito, y antes lo ha leído la portavoz de Euskal Herria Bildu. Y por lo tanto no lo voy a volver a reproducir, pero entendemos que es un punto que preocupaba a los agentes sociales, que preguntaba a las trabajadoras y trabajadores, y que para nosotros era muy importante a la hora de tomar una decisión de qué hacíamos aquí, y que además es un punto que aporta soluciones a determinadas situaciones que se están dando. En relación al punto del orden del día, bueno, pues esto viene motivado se ha comentado por otros portavoces, por un decreto de Gobierno vasco, el 58/2015, de 5 de mayo, que establece las normas marcos aplicables a la organización y función de los cuerpos de policía local de Euskadi. Y este decreto, en su disposición transitoria primera y en la segunda, da un plazo de 3 años para que los diferentes cuerpos de policía se adapten al mismo. Y ese plazo finaliza el 12 de mayo de este año. Es decir, ustedes han tenido 3 años para hacer esto, pero una vez más han apurado los plazos. Y esto nos preocupa. Este es un equipo de gobierno y una administración que demora las cosas. Y que llegamos en el tiempo de descuento, como en su momento llegamos en el tiempo de descuento con el contrato de recogida de residuos sólidos urbanos. Es una administración que demora las cosas y esto nos preocupa. Pueden decir que había una situación anterior en la que la jefatura se refiere que impedía aplicar el decreto, pero tampoco es así, porque ya estaba dispuesto esta situación en la disposición transitoria segunda del decreto. Pudiera estar motivado el retraso por una reclamación judicial del anterior jefe de la policía local contra su jubilación por edad, pero bueno, la sentencia ya llegó y llegó el 18 de julio de 2017, se comunica. Es decir, había tiempo.
Y nos preocupaba también que no viniese la actualización del reglamento que ha anunciado ya el concejal de régimen interior, que vendrá para el próximo pleno, porque sí que es verdad que el decreto establece como dos tiempos, primero la estructura y luego el reglamento, y esto también puede orientar alguna de las claves y de las intervenciones que se han podido dar. En definitiva, nos preocupa la falta de diligencia en este tema. Y ahora sí que estamos con los plazos encima, ¿no? El acuerdo que se somete a votación hoy viene con un informe favorable de la secretaria general, informa que la necesidad es inaplazable, no solo de la adaptación de estructuras, sino también del reglamento de organización y funcionamiento de la policía local. Y ha habido una propuesta de la portavoz de Euskal Herria Bildu de dejar el punto encima de la, no sé si es retirarlo del orden del día, dejarlo encima de la mesa, aplazarlo, sé formalmente cómo es, aplazarlo al pleno de abril y si no en la primera semana de mayo, para que se pueda acometer una RPT integral. Y bueno, pues la idea puede ser buena, pero es que hoy mismo los técnicos municipales, cuando han tenido que poner una fecha para cuándo podrían tener esto, ellas y ellos decían que entre los meses de septiembre y octubre de 2018, por lo tanto consideramos, o visto esto, que no sería viable, ¿no? Y que no haría viable la propuesta, y que sí que hay que llegar a ese 12 de mayo para no estar en una situación todavía más compleja y dificultar también la próxima OPE conjunta de la Policía Municipal, que por cierto está provista económicamente en los presupuestos. Muchas gracias. Partido Socialista. Sí, bueno, sí que desde luego se ha hablado de muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que muchas más que del punto en cuestión que traemos hoy a acuerdos. Es que se ha hablado de infinidad de cosas. De infinidad de cosas. No sé si voy a responder a algunas de ellas, ¿no? Me voy a centrar principalmente en lo que traemos a acuerdo, que creo que es lo importante y es el punto de debate hoy, ¿no? Pero sí que quiero empezar diciendo que se dicen cosas que creo que no se ajustan a la realidad y no tienen nada que ver con ella. Los sindicatos están unidos, muy unidos. Todos han pedido desde el minuto 1, esto no es de ahora, todos han pedido y están de acuerdo en una revisión de la RPT en su totalidad. Y a esa petición de todos ellos les hemos dado, no ahora en 20 minutos como se ha dicho aquí, se les ha dicho y nos hemos comprometido con ellos a que eso va a ser así durante este 2018. Ellos lo saben, es así. La única diferencia que hay entre los sindicatos, entre ellos, entre los diversos sindicatos, es que hay unos que entienden que responsablemente hay que adaptarse a un decreto que tiene una fecha límite, que es el 12 de mayo, que por lo tanto lo que estamos haciendo entra en plazo y forma sin ningún tipo de problema, y hay otros que libremente y en su actuación, pues ellos entienden que quieren quieren hacer fortaleza diciendo que una RPT en su totalidad o nada, sin darse cuenta o sin querer darse cuenta de que evidentemente no cumplir algo que se exige, pues desde luego creemos que es cualquier cosa menos ser responsable, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí ante todo tenemos que tomar decisiones responsables, y se nos podrá criticar el que se ha podido hacer primero una cosa, luego otra, todo a la vez. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero hombre, el decir que lo que se plantea es para dar cumplida respuesta al decreto hoy en una parte, en la parte que, por cierto, desde Coordinación de Policías Locales y desde esta propia institución se ha dado prioridad siempre a la estructura, porque coincide en lo que ha dicho algún portavoz, en el desarrollo del reglamento no entendemos que va a ser un desarrollo complicado, porque serán básicamente reglas de funcionamiento y organización genéricas que están basadas, además, en el modelo marcado por Coordinación de Policías Locales. No creemos, no tiene que tener absolutamente ningún problema. Por eso se trae, en primer lugar, la revisión de la estructura para adecuarnos a este reglamento y cumplir en su totalidad con lo que falta en el pleno del mes siguiente. Eso en primer lugar. Por lo tanto, eso de que hemos roto o que marca un punto de inflexión porque hemos dejado de buscar el consenso no se ajusta para nada a la realidad, absolutamente para nada. Trabajamos siempre por ello. Ya nos gustaría poder tener un consenso no solo con la parte sindical, también con el resto de partidos políticos cuando estamos aquí.
pero hombre, no se diga que hay un punto de inflexión porque hemos hecho algo disparatado o novedoso, porque no hay absolutamente ninguna novedad en lo que se ha hecho. Se cuestiona pues por el tiempo. Pues hombre, sabemos que tenemos una fecha marcada límite, es el 12 de mayo. Como he dicho antes, estamos en tiempo y forma, no hay ningún problema. Pero sí que hay que decir también, joder, pues los plazos que algunos han avanzado, ¿no? Es cierto que ha habido una jefatura hasta ejerciendo su función hasta finales prácticamente del 16, y es que hay que decir que el año 2017... no ha habido reuniones con la representación sindical porque ellos no lo han querido, porque se tenía otra prioridad. Y se ha trabajado desde el área de régimen interior en dar solución a un problema que los sindicatos habían marcado como primera prioridad. Por lo tanto, es que el año 2017, desde primavera del 2017 hasta el mes pasado, no ha habido reuniones con los sindicatos por esto que les estoy diciendo, que ustedes además conocen. No, tampoco es ninguna novedad esto que estoy diciendo. Y hombre, como he dicho antes, si el intentar retrasar esto y no dar, con lo que ello supone, que es no dar respuesta, no ya al decreto, sino ni siquiera al planteamiento que el propio gobierno vasco desde el Departamento de Seguridad propone, que nos hace un relato de los pasos a seguir que coinciden plenamente con lo que esta institución, con lo que el ayuntamiento, con lo que el equipo de gobierno propone, punto por punto. Coincide plenamente con lo que se va a desarrollar. Y claro, proponer un retraso supone que esto no se puede dar respuesta en tiempo y forma. ¿Y digo por qué? Pues también es algo que todos conocemos, porque sabemos que una vez que se apruebe la estructura, una vez que se apruebe las reglas de funcionamiento y organización de la policía, posteriormente hay que aprobar una oferta pública de empleo para adherirnos, porque también coincide con el portavoz de Por Todos los Despiertos, que es importante la adhesión a esta segunda bolsa. Es importante, ¿verdad?, porque se ha pedido aquí de manera reiterada que nos adhiramos, porque es positivo además. Entonces hay que aprobar una oferta pública de empleo y desde luego también hay que aprobar las bases de una promoción interna dentro de la policía. Y si esto no se aprueba en este mes, evidentemente no vamos a llegar en tiempo al 12 de mayo. Esto no es... Desde luego es cualquier cosa menos una propuesta coherente. Retrasar esto a una aprobación de una RPT en su totalidad, que como hemos refrendado por escrito ante una petición que se nos ha hecho en la Junta de Portavoces, que es otra cosa que nos llama la atención, que se critique un retraso en el inicio de un pleno porque se está trabajando un acuerdo que puede llevar a un mayor consenso para desarrollar una propuesta que se trae a este pleno, si ese retraso, que creo que es más que fundado, o sea, merece una crítica, pues hombre, por favor, yo creo que de verdad que nos falta un poco de seriedad, de verdad que esto creo que es poco serio. O sea, y sí quiero terminar, ya no sé si terminar porque seguramente algo me dejaré en el tintero, que este escrito que hoy hemos hecho, esta propuesta, este compromiso que hoy hemos hecho por escrito, se lo hemos ofrecido, yo se lo he ofrecido personalmente en la última reunión que tuvimos con los sindicatos. Se lo he ofrecido, yo les ofrecí este compromiso por escrito. No se llevó a cabo, principalmente porque los sindicatos querían una fecha fija, y lo que les trasladé es que dar una fecha fija sin que los técnicos nos aseguren que para esa fecha puede estar realizado, hombre, yo creo que casi es más importante el demostrar la voluntad tanto en un compromiso de palabra como ahora refrendamos por escrito, que por una fecha fija que no sabemos si somos capaces de cumplir. Creo que lo que hoy se nos ha pedido, creemos, y una vez hemos hecho la consulta, es viable y por lo tanto no tenemos ningún problema en comprometernos a algo que ya habíamos adelantado. Partido Popular. Podría rebatir muchas cosas, pero yo creo que todo es mucho más sencillo que todo eso, mucho más simple. No voy a entrar al detalle de las cuestiones. El problema es cómo se hacen las cosas. Hemos tenido 3 años para hacer lo que se propone en el último momento deprisa y corriendo. Y eso no puede ser. Vamos a tener, que no se ha querido contestar, pero lo vuelvo a poner sobre la mesa, el septiembre volver a hacer 3 años de una OPE que no
que no sabemos lo que va a pasar, porque nadie es capaz de dar, de momento en este pleno tampoco, en comisión tampoco, una respuesta sobre el futuro de una OPE que va también a vencer. Y por mucho que se diga que no hay ninguna novedad y que no hay ningún punto de inflexión, pues sí que lo hay. Este punto, y por eso tanto los grupos están interviniendo largamente y hablando muchas cosas, porque este punto afecta a muchas cuestiones. Y va a afectar a muchas cuestiones. Y este punto va a ser tomado como referencia. Y sí es cierto, hay una cosa que es cierta, los sindicatos, todos coinciden en una cosa, todos quieren la RP total, pero hay dos posturas. Los que ya no les creen y quieren la RPT ya y no están dispuestos a hacer una parcial, porque ya quieren la RP total, porque llevan tantos años pidiéndolo, que ya les cuesta creer que va a ser así, y los que les dan el beneficio de la duda. Esas son las posturas de los sindicatos. Los que no les creen y los que les dan el beneficio de la duda. Y desgraciadamente ustedes han conseguido la unidad política, porque hay algunos grupos que se suman con los sindicatos, entre los que me incluyo, que ya me cuesta creerles. Es que me cuesta creerles. Yo ya no voy a hablar de las innumerables mociones aquí que hemos presentado y que nos han llevado adelante, y con temas de personal. Pero ya incluso cómo se presentan las cosas. En este punto tan claro, que no solamente se presenta en el último momento y que no se puede poner de excusa que los trabajadores no quisieran reunirse cuando ha quedado claro que no se necesita el consenso con ellos. Es que ha quedado claro, porque ustedes mayoritariamente como bien se lo han recordado y se lo han dicho, hay una mayoría sindical, en base a resultados, me refiero por mayoría, que quiere la RP total y no está dispuesta a hacer la RP parcial, y ustedes toman la decisión, que digo legítima, de decir, pues da igual porque nosotros vamos a hacer la parcial. Nos comprometemos a hacer la total, pero vamos a hacer la parcial. Y eso es un precedente. Por mucho que ustedes le quieran quitar hierro al asunto, eso es un precedente. Legítimo, respetable, se puede hacer. No está por supuestísimo. Pero es un precedente que algunos tomamos buena nota, porque queremos que se aplique a todo lo demás. Porque el problema para nosotros ya no es si vamos a hacer esta RPT parcial o si va a venir la RP total, con la que algunos somos más escépticos, como paso previo a lo que verdaderamente importa, que es la valoración de puestos de trabajo. Porque la relación de puestos de trabajo sin la valoración de puestos de trabajo no tiene sentido. El problema es todos los demás puntos. Si lo vamos a aplicar a todos los demás aspectos, eso es lo que a algunos ya nos importa, porque estas excepciones, porque es así, estamos haciendo una excepción con el devenir de cómo hemos venido funcionando hasta ahora. Nosotros no queremos que sea una excepción, queremos que sea la norma. Es que llegamos tarde a todos, se lo han recordado. Vamos a llegar tarde a digo tarde en el último minuto. Ya veremos lo que ocurre con el de septiembre. Se lo han dicho, tuvimos que pedir una prórroga con la adjudicación del contrato de recogida de residuos. Pero es que no hemos hecho un presupuesto a tiempo en toda la legislatura. No cumplimos ningún plazo. Y no pasa nada. Siempre se nos dice, no se preocupe, una prórroga, no se preocupe, los presentamos 6 o 7 meses, pero esto no podemos esperar para hacer la RP total, que llevan ustedes pidiéndonos casi una década. Esto hay que hacerlo parcial, aquí sí corre prisa. Oiga, por la perplejidad de algunos, entre los que me incluyo, es absoluta. Es decir, o sea, para esto sí, y para todo lo demás que llevamos reclamando todos, sindicatos y partidos políticos, no. A algunos les podemos dar el beneficio de la duda en este pleno, pero lo que queremos es que si hacemos este punto de inflexión, es para todo, es para todo. Es para que no lleguemos a septiembre y digamos, oye, ¿lanzamos la OPE o no lanzamos la OPE? Esa decisión espero que lleguemos antes de verano con eso resuelto. Porque la hicimos para algo, ¿no? Y también son 3 años. Es que aquí todo se deja para al final de 3 años. Yo creo que no hay nadie que lo pueda entender. Ni en este pleno, ni fuera de este pleno. Nadie.
Y algo de razón tiene la portavoz de Bildu. Joder, algo que llevamos tantos años se ha desbloqueado en 15 minutos con una llamada de teléfono. Se nos antojan las fechas largas también, se lo decimos. Y nos volvemos escépticos, porque ya empezamos que si septiembre o octubre. El párrafo tal y como viene redactado, quiero mencionarlo en sesión plenaria porque quiero que conste esto en sesión plenaria, y lo ha dicho también el portavoz de Portugal Lujo Despierta. Sí, lo estaba buscando, pero si me lo pasas. El último párrafo yo creo que quede claro una cosa que hemos dicho ahí dentro, y quiero que se escuche también aquí fuera y que quede grabado, porque todos están de acuerdo en que lo primero, pues vale, pues técnicamente tiene que ser la relación de puestos de trabajo, y se habla, en principio, de septiembre y octubre. Me parecen fechas muy lejanas, porque yo creo que se podía haber hecho antes, pero bueno, no voy a discutirlo. Y luego el último párrafo dice: asimismo, y con carácter inmediato a la fecha de la aprobación de la nueva relación de puestos de trabajo, se compromete a realizar las gestiones debidas para la aprobación de una nueva valoración de puestos de trabajo, que en mi humilde opinión es lo realmente importante, conforme a la nueva estructura organizativa. Entiendo, y adentro se nos ha dicho que es así, que no empezaremos a hacer los pliegos una vez aprobada la relación de puestos de trabajo, que ese trabajo irá en paralelo para que una vez justo esté aprobada la relación de puestos de trabajo se lancen los pliegos, porque para hacer unos pliegos, para hacer una valoración de puestos de trabajo no hace falta esperar a tener la relación de puestos de trabajo, no hace falta. Tú puedes hacer ese trabajo en paralelo de tal manera que agilizas muchísimo tiempo. Espero que eso sea así, se nos ha dicho que sí, pero yo lo digo aquí para que conste en acta y para que se quede grabado para la posteridad, porque es que de verdad nos hacen ser escépticos. Y a mí me cuesta creer que en esta legislatura, antes de las próximas elecciones municipales, me cuesta creer, ¿no? Se les voy a dar el beneficio de la duda, tengamos terminado una valoración de puestos de trabajo. Me cuesta creer. Pero me cuesta creer por el empeño que tienen ustedes en demostrarme que no hacen bien las cosas. No porque yo no sea creyente y bien pensado, sino porque ustedes se empeñan en darme una y otra vez la razón de que no hacen las cosas, de que no las hacen bien. Entonces, nosotros les vamos a dar una vez más y por última vez el beneficio de la duda. Y nos vamos a abstener en este aspecto. Pero esto no es un cheque en blanco, ¿eh? Y es de recorrido muy corto. Y vamos a tener además de aquí a septiembre pruebas para demostrar que no solamente tenían voluntad para esta cuestión, sino para otras que también vencen en plazo y que espero que actúen también de manera similar. Por lo tanto, veremos pronto cuáles son los frutos de este día histórico. Bildu. Bai. Bueno, astiro egiten dudan eta egiten dugun. Gai ezberdinak ditugu mai gainean. Alde batetik erantzungo diot PNV-koari, beste alde batetik sindikatuei buruz hitz egingo dut, eta gero PSOE-ko bozeramaileari erantzungo diot. PNV-ko bozeramaileak bere esposizioan aipatu du beste gauza batzuen artean eta referentzia eginik aurrekoak esposatu dugunari, horretaz nahi sartuko, elementu berriak aipatu dituelako, baina esan du esaldi bat eta izan da, ez litzatekela biablea izango, EH Bildutik egin dugun proposamena, lehenengo estruktura eta gero araudia aldatu beharko litzatekelako. Orduan, esan duzu, primero la estructura y luego el reglamento. Vale, orduan ez naiz hartuko biablea denala, hartuko naiz beste esaldean, guretzako garrantzitsuena izan daitekenean. Primero la estructura y luego el reglamento. Orduan, gu bagoaz dekretura eta dekretuaren lehenengo artikuluak esaten du zein den bere objektua, eta bere objektu horretan esaten du, eta irakurriko dut gazteleraz, es objeto del presente decreto la fijación de las normas marco
que propicien la homogeneización de la estructura profesional y plantillas de personal de cuerpos de policía local de Euskadi, a las que habrán de ajustarse los reglamentos municipales de organización y funcionamiento de policía local. Orduan, honekin aipatu nahi duguna da, araudi marko honetan biei egiten diela referentzia eta lehentasuna ez duela jartzen batean bestearen gainetik. Are gehiago, jotzen badugu, segurtasun koordinatzaileak udaleari bidali dion eskutitzean ere, biei egiten dio referentzia, esaten du dekretu horrek lehen xedapen iragankorrean udaltzaingoari buruzko araudia duten udalek dekretuaren esparru arauetara egokitu beharko dutela adierazi egiten du. Eta gero oso ondo zehazten du nola egin beharko genuke guk estrukturari dagokionez aldaketa hori, ofizial kategoriari zelako taldea dagokion eta zein den prozesua hori egiteko. Guzti horretan ados gaudela, baina bi gauzak aipatzen ditu. Orduan, gure ustez, eta berriro araudira, marko araudira etorrita, egokiena deritzoguna da, eta seguruenik aldaketa honek, datorren plenoan aurkeztuko zaigun, edo behintzat borondatea adierazi du Partido Sozialistak, aurkeztuko zaigun araudi horrek, honi erantzungo lioke. Orduan uste dugu lehenengo araudia moldatu beharko genukela eta zaila ez da izango ditugun legeen arabera, eta gero, azten gara egiten gainerako prozesuak. Apirilean eginda ere bai, denbora emango liguke. Horrela ere esaten duelako dekretuak, dekretura bagoaz, aipatzen du en la disposición transitoria primera, 3 urtetako plazoan araudi marko hau sartu beharko litzatekela indarrean araudia daukagun udaletxeetan, eta esaten du deberán adaptarlo a lo dispuesto en las mismas. Orduan, uste dut, prozesu horretan bagaudela eta apirilean eginda osotasun batean araudiarekin eta RPT-arekin eta RPT horretan sartuta hemen bota ditugun beste elementu guzti horiek egin genezakela. Noemi, utziko dizut zuri orain eta gero jarraituko dut. Bueno, quiere referirse a lo expresado por el portavoz del Partido Nacionalista, luego hablar sobre los sindicatos y luego hablar sobre lo expresado por el portavoz del Partido Socialista. En cuanto a lo expresado por el portavoz del Partido Nacionalista, no va a entrar por lo expresado, por lo dicho en el asunto de la viabilidad, pero sí opina que el orden debería ser primero trabajar el reglamento, y así lo dice el primer artículo del decreto, donde habla del objeto de tal decreto y habla de la fijación de las normas marco para la homogeneización de las plantillas. Y afirma que este primer artículo del decreto habla de las dos cosas y no establece la prioridad ni en una ni en otra. Lo mismo expresa la coordinación de seguridad en la comunicación enviada, que habla tanto del reglamento y del trabajar sobre la estructura, del proceso que se pone en cambio, y están de acuerdo con lo expresado en dicha comunicación, pero habla de las dos cosas, de los dos elementos. Por tanto, dado que se ha expresado la voluntad de trabajar próximamente el reglamento, en opinión de la portavoz, esta es la primera labor que debe acometerse, que no resultaría difícil, dado que varias leyes ya han marcado los pasos a seguir, y a continuación deberían acometerse el resto de los procesos. Da tiempo a hacerlo en abril, como de la misma manera lo dice el decreto en su disposición transitoria primera, que durante estos 3 años se ha podido adaptar este reglamento. Opina, por tanto, que se puede hacer para abril tanto la adaptación del reglamento como la RPT. Jarraituz eta sindikatuei dagokienean
denok aipatu dugu, eta inkluso PSOEko bozeramaileak ere bai, sindikatuak gauza batetan ados daudela. RPT osoa egin behar dela eta gero valorazioa. Orduan, horretan, arazorik ez, inork ez du kontrakorik esan. Zer gertatzen da, hemen, guri esan zaigula ez dela bat ere serioa, 25 minutuko edo 15 minutuko erabakia hartu dela esaterakoan. Zer gertatzen da hemen? Egon direla sindikatuekin bilerak lehenago, eta sindikatu hoiekin egindako bileretan konpromiso bat bazegoen, bai, bazegoen, baina sindikatuek eskatu zuten fetxa bat. Eta hor erantzuna izan zen, que no se podía dar una fecha, teknikoen araberakoa delako. Denbora izan dugu, sindikatuekin eduki genuen bileratik gaur arte. Edo bapatean, zergatik bapatean, bozeramaileen batzordea denean eta alderdi politiko konkreto batek egiten duenean proposamena, zergatik orduan teknikoak deitu eta badaukagu fetxa bat, eta fetxa hori da iraila urria. Aurretiaz egindako lan bat bazen, hori sindikatuek ere jakingo lukete fetxa hori aurretiaz. Eta konpromiso hori orala eta idatzia izan liteke, noski baietz, hori da haiek eskatzen zutena. Eta hemen egin dena izan da, bozeramaileen batzordean proposatu, teknikoi deitu, sindikatuak imaginatzen dut gure bitartez enteratuko zirela, eta ez dutela jakin mahai gainean zegoen fetxa hau. Horri lotuta, aipatu nahi dut, hemen posizio oso inkomodo bat zegoela. Ikusi genuen bezala, aurrekontuen eztabaidan, PNV-ek PSOE-eri ematen dion, daukan akordio horretan edo ematen dion babes horretan, oso inkomodoa izango litzateke PNV-ek honi esesko bat bozkatzea. Orduan, ondo deritzot, esatea momentu horretan atzo sindikatuekin egon ginen bileran Bildutik aipatu genuen bezala ia bazegoen idatzizkoa, oso ondo deritzot hori mahai gainean jarri eta PSOEkoari eskatzea, baina horren atzean ere baditugu gauza batzuk. Akordioa, eta zergatik 15 minutu horretan teknikoek bapatean daukaten fetxa bat, eta zergatik aurreko asteetan ez den egon. Oso adierazgarria da hori. Eta gero sindikatuekin hitz egiteko aipatzen zaigu 2007tik ez direla sindikatuekin bildu. Hemen gauden guztiok edo gehienak uste dut enplegu bat izan dugula, eta gure enpleguetan ere bai, lan baldintzak hobetzeko sindikatuetan afiliatu garela eta inkluso ekintza sindikal bat eraman dugula aurrera. Orduan, hemen posizio bat zegoen, sindikatu batzuk, eskakizun batzuk zituzten, eta zerrenda oso luzea aurkeztu zitzaigun, zerrenda horretan Zapateroren dekretua bat zen, zerrenda horretan RPTA beste bat zen, zerrenda horretan VPTA beste bat zen, zerrenda horretan soldatak berdintzea edo ekiparazion salariala beste bat zen, eta abar, guri zerrenda osoa zuei bezala, adierazitzaizuen bezala. Zer gertatzen da, sindikatuak urte eta erdi edo urte eta hilabete batzuk borrokan egon ondoren, erabakitzen dutela negoziazio maila ez joatea, blokeo bezala, presio mekanismo bezala, zertarako gero lortzeko lortu dutena, eta eskerrak presionatu duten, orduan lortu dituztelako azkeneko hilabetetan ikusi ditugun dekretu horrek ekartzen zituen ondorioen moldaketak. Orduan, haiek ez zutela bildu nahi, hori ez da egia, bere horretan. Eta orduan, bukatzeko esatea serioa ez dena da, sindikatuei esatea borondate bat badagoela, borondate hori egin dezakegula oralki edo idatziz, datarik ez egotea eta partidu politiko konkreto batek eskatzen digunean 15 minutu lehenago, orduan bai, agertzen da egun bat, iraila eta urria. Orduan, horregatik eskatzen dugu, txapuzarik ez egitea eta apirilera atzeratzea guzti hau. Respecto a los sindicatos, sí, todos los sindicatos están de acuerdo en que desean una RPT total y después una valoración. Existe un acuerdo.
Ha habido reuniones con los sindicatos y se ha reclamado en repetidas ocasiones un compromiso, que se pusiera una fecha para llevar a cabo estas acciones. Y se ha respondido continuadamente que no se podía establecer una fecha. Hasta hoy, que después de ciertos contactos con el personal técnico y por una propuesta de un partido político ha habido posibilidad de establecer una fecha y se ha establecido un compromiso que probablemente del cual probablemente los sindicatos no sepan nada. Es decir, ha habido una propuesta de un partido político, ha habido consultas técnicas y se ha establecido una fecha de la que luego se enterarán, al parecer, los sindicatos. Opina la portavoz que se ha producido aquí una posición incómoda. Porque habría resultado incómodo que el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido que tiene un acuerdo de gobierno, o bueno, un acuerdo de legislatura con el Partido Socialista de Euskadi, habría sido incómodo que votara no a este acuerdo. Se ha llegado a un compromiso por escrito y le parece bien a la portavoz, pero tras este acuerdo hay varias cosas que quiere nombrar y quiere preguntarse de nuevo por qué en 25 minutos se ha conseguido llegar a un acuerdo cuando en las semanas anteriores no se ha conseguido, lo cual en su opinión es bastante significativo. Desde 2017 no hay reuniones con los sindicatos. Estos tenían una larga lista de requerimientos, de reivindicaciones, en la cual entraban lo relativo al decreto de Zapatero, la relación de puestos de trabajo, la valoración, la equiparación salarial y distintas reivindicaciones que han puesto por escrito y que han hecho llegar a todo el mundo, incluido EH Bildu. Desde hace casi un año, por tanto, decidieron que no se iban a presentar a ninguna mesa de negociación como medida de presión y a través de esta medida y de otras han conseguido, pues, en los últimos meses algo. No está de acuerdo con esa afirmación de que los sindicatos no querían asistir a las reuniones, no cree que sea cierta. Y ya para terminar, opina que no es serio afirmar a los sindicatos que hay voluntad y que no se haya establecido hasta ahora una fecha, solamente tras haberlo propuesto un partido político se ha llegado a este acuerdo. Por tanto, proponen de nuevo posponer o retrasar esta decisión hasta abril y no llevar a cabo otra chapuza. Igual una aclaración. En euskera, cuando lo he dicho, sí he mencionado que había compromiso estricto del equipo de gobierno de hacer la VPT y de la RPT, o sea, había un compromiso oral que también, lo ponían como opción de hacerlo por escrito, pero los sindicatos se oponían a eso por no haber una fecha, o sea, que la cuestión la ponemos en la fecha, no en el compromiso. Sí, no, simplemente voy a ser muy breve en esta intervención, ya que nos estamos alargando muchísimo con este punto. Y simplemente comentar tres cositas sobre todo lo que se ha dicho. Creemos profundamente en nuestro grupo que el partido de gobierno, el equipo de gobierno, sí que debería hacer autocrítica con los tiempos. O sea, no lo decimos por decir, o sea, es algo que hemos repetido todos los grupos políticos y el equipo de gobierno es verdad que suele traer este tipo de cosas. Y ha comentado otras cosas el portavoz del Partido Popular, también ha comentado algo la portavoz de EH Bildu, de que siempre al final los tiempos parece ser que las propuestas siempre llegan al final. Nos pasó que efectivamente, como ha comentado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, con el tema de la recogida de basuras. Y entonces es verdad que aquí debería hacer el equipo de gobierno una autocrítica, porque esto nos lleva ocurriendo una serie de momentos y puede causar unos perjuicios al ayuntamiento y al conjunto de ciudadanos que no debería ser así. En cuanto a que no hay un punto de inflexión con el tema de tomar una decisión sobre el área personal o cuestiones laborales sin un consenso explícito de todos los sindicatos, puede ser que no sea un punto de inflexión para ustedes, pero es cierto que sí que la mayoría de temas que se habían tomado decisiones sobre esto siempre habían sido con un consenso de los sindicatos y hoy ese consenso no se va a dar. Es un hecho, no es algo que es una opinión, ni nada por el estilo, no, es un hecho, no hay ese consenso para la aprobación hoy. Entonces, entendemos, ya digo, de forma mucho menos amenazante, en este caso, que el portavoz del Partido Popular, entendemos que sí que ha habido una variación en, por lo menos, el criterio en ese sentido. Y que eso debería también abrir postulados a futuro sobre otros temas que tengan también que ver con esto. En cuanto a las no reuniones con los sindicatos en 2017, simplemente por puntualizar,
usted ha dicho que no han querido. Es cierto que no han querido, pero claro, si les preguntamos a ellos, creo que su opinión es muy diferente. Es decir, claro, no han querido, pero ha habido unos motivos, lo ha explicado anteriormente el portavoz de H. Bildu, ha habido unos motivos de fondo por los que no ha habido esas reuniones. Es cierto que no las ha habido, pero venían motivadas por algo. En cualquier caso, una vez hechas estas puntualizaciones, valoramos muy positivamente el compromiso que ha adquirido el equipo de gobierno y que así se refrenda el documento que nos han pasado justo antes del pleno. Lo valoramos muy positivamente. De ahí, ya he comentado antes, nuestra abstención, pero tengan ustedes en cuenta que la valoración de puesto de trabajo pedimos que se haga también en la línea que se ha dicho anteriormente, que se haga de una forma más o menos a la par o en el mismo sentido para que puedan darse este año y que además este acuerdo, este compromiso, nosotros obviamente exigiremos su cumplimiento. Gracias, Partido Nacionalista Vasco. Bueno, en mi primera intervención yo creo que he sido bastante claro y bastante explícito en cómo veíamos este punto y en cómo veíamos la gestión de la Administración socialista en este punto. Ahora solo quiero hacer una matización respecto a la interpelación que casi ha sido de todo el punto que ha realizado la portavoz de Euskal Herria Bildu. Bueno, el Partido Nacionalista Vasco de Portugalete ha estado desde siempre y últimamente con bastante vehemencia a favor y trabajando para que pueda haber una actualización de la RPT y de la VPT de forma integral. Y una cosa que han resaltado otros portavoces y que planteaban los sindicatos es que había un compromiso pero no había una fecha y eso generaba desconfianza y eso para nosotros también era un punto complicado, el por qué no se llegaba a establecer una fecha. Y así lo hemos pedido porque, bueno, pues igual a diferencia de otros, el Partido Nacionalista Vasco de Portugalete está en la solución de las cosas. Y a veces los acuerdos llegan en el último momento y estamos en la solución de las cosas y en la solución de los temas. Y aquí hoy aportamos o conseguimos por escrito una solución. Otros, sin embargo, están en el lío y les molesta la solución de las cosas. Bueno, pues pregúntense a algunos por qué son incapaces de llegar a acuerdos o conseguir compromisos concretos. Muchas gracias. Vamos a pasar a votar. Yo sí me gustaría... Sí. Hay que votar primero la propuesta de H. Bildu. Y una cosita sí me gustaría aclarar. Perdona, Chema. Una cosita me gustaría aclarar. Lo que hoy aprobamos, si os leéis, lo que hoy aprobamos establece que defendiendo lo que en posición en contra de la reivindicación de la modificación total y conjunta de la RPT y la valoración de puestos, por su parte se mantiene el compromiso institucional de ir abordando la modificación total de la RPT y la valoración de puestos de trabajo, ambas reivindicaciones sindicales. Ese es el compromiso, lo que hoy aprobamos, que viene en el acuerdo, que es lo que nosotros llegamos a un acuerdo con los sindicatos. Y ellos sabían que lo vamos a hacer este año y saben que es a lo largo del año. Le hemos puesto una fecha porque había una propuesta del Partido Nacional Vasco, una fecha. Bueno, pues le proponemos la fecha del último trimestre, septiembre-octubre, que está dentro del año, que es lo que estamos aprobando hoy. Pasa que he cuantificado una fecha. Los técnicos siempre son muy reacios a dar fechas y nosotros también, porque es un trabajo ingente que no solamente depende de la voluntad política, sino también del trabajo de los técnicos municipales, que es abundante, complicado y difícil. Y por tanto, por eso mismo, nosotros nunca generalmente damos fechas. Pero bueno, se ha querido una fecha y dentro de este año, que es cuando lo iba a hacer el gobierno municipal, por tanto se ha propuesto esa fecha, que es, como veis, a finales de año, es septiembre-octubre, el último trimestre del año. Y con el tema del tema sindical no hay desunión entre el tema sindical y el ayuntamiento. No hay ninguna, porque ese es el acuerdo que habíamos llegado, Juan Carlos. Hay muchas cosas que hemos aprobado aquí en contra de los sindicatos, el recorte Zapatero, la congelación salarial, un montón de cosas, Juan Carlos. ¿Por qué? Porque hay una ley que es la de Presupuestos Generales del Estado, o un decreto ley que nos obliga, igual que ahora que hay un decreto Gobierno Vasco que nos obliga a cumplir antes de esa fecha. Por tanto, una cosa es la desunión y otra cosa es que hay que aplicarlo porque nos vencen unos plazos. ¿Que podemos llegar antes o después? ¿Que hemos llegado tarde o menos tarde? Perfecto, esa es una crítica que nosotros asumimos. Pero muchas veces lo que hay que hacer es cumplirlo dentro de los plazos y si se puede hacer con todos los preceptos legales, se hace. Eso es una cosa que me gustaría aclarar. Ni hay un antes ni hay un después, porque ha habido muchos antes en los que se ha votado cosas aquí que los sindicatos estaban en contra, pero muchísimas, Juan Carlos, muchísimas. Y me extraña que vengas tú con este discurso después de los años que llevas aquí. Vamos a pasar a votar el punto, primero la propuesta que establece Bildu, que establece que se retire el punto del orden del día. ¿Votos a favor de la misma?
Que se atrase, sí. Sí, que se atrase. Sí, es una propuesta, sí. Sí, es obligatorio, artículo 92 del reglamento. Que sea, bueno, pero hay que retirar el punto. Bueno, claro, es retirar el punto, que se atrase. Sí. ¿Votos a favor de la misma? EH Bildu. ¿Votos en contra? Partido Socialista, PNV. Abstenciones. PP. Bueno, perfecto. Y ahora vamos a votar en la propuesta de acuerdo que ya viene dictaminada de la comisión correspondiente. Votos a favor de la propuesta de acuerdo relativa a la modificación parcial de la RPT que hace referencia al área de seguridad ciudadana. Votos a favor de la misma. Partido Socialista. Votos en contra. EH Bildu. Abstenciones. Abstenciones PNV, por tu ojo despierta y PP. Vale. Muy bien. Pasamos a la segunda parte, que es el control y seguimiento de la gestión de los órganos de gobierno. En primer lugar, hay un error en el orden del día, porque siempre colocamos las mociones en función del orden de registro y, por tanto, la última moción, que es la 06, vamos a tratarla en primer lugar, que hace referencia a la moción que presenta Portujo Despierta relativa a la retirada del cuadro de Miquel Cabieces. Damos la palabra a Portujo Despierta. Sí, bueno, por contextualizar un poco también el punto, la reciente sentencia del Tribunal Supremo ratificando la sentencia anterior que había habido de la Audiencia Provincial de Vizcaya señala directamente a un exalcalde de la villa. Como ya trajimos a debate en marzo de 2017, el Pleno Municipal de Portugalete alberga cuadros, pueden verlos allí, alberga cuadros de alcaldes socialistas de esta democracia, y al igual que en muchos otros ayuntamientos se han retirado honores a quien con sus actos han despreciado al pueblo para lucrarse. Solicitamos, en este caso, que en primer punto la retirada del cuadro de Miquel Cabieces del Salón de Plenos es un mero hecho simbólico, porque se puede también ahondar esto a cualquier otros honores que tenga dentro del consistorio. Y en segundo punto, la repulsa de todos los grupos políticos ante tales actos. Para seguir contextualizando un poco de qué estamos hablando, me gustaría leer parte de los hechos probados dentro de la sentencia, que es que el exalcalde de Portugalete ha sido condenado por un delito de apropiación de vida de 5.383 euros al mes durante 3 años, además de aproximadamente 900 euros cada cierto tiempo, en concepto de gasto de viaje. Se ha sido condenado ya en firme, y esto es importante recalcarlo, ya en firme, a 1 año de prisión y una multa de unos 9.000 euros. Hay una parte de la sentencia especialmente interesante con esto, que me gustaría leer, para que se hagan una idea exacta de lo que estamos hablando, donde dice que Cuchabank suscribió con Rafael Alcorta Abogados SL una prestación de servicios jurídicos para asesoramiento correspondiendo a un pago anual de 93.600 euros, con abonos mensuales. Al inicio de 2012, Mario Fernández recibió una comunicación procedente de una personalidad relevante del mundo político solicitando su colaboración para proporcionar al señor Cabieces una salida u ocupación laboral en el ámbito privado. Atendiendo a este requerimiento, aceptando el perjuicio económico que iba a suponer para la entidad de la que era presidente, el señor Fernández dio orden de entregar mensualmente 5.783 euros durante 3 años al señor Cabieces, así como la cantidad de 900 euros en concepto de viajes, cuando éste le solicitara. Estas instrucciones se dieron al director de Recursos Humanos para dar cobertura formal a las entregas mensuales de dinero, poniendo en contacto al acusado con el despacho de Rafael Alcorta para que se incorporase a su despacho y adquiriera los conocimientos y la experiencia necesarios para volver al ejercicio de su profesión de abogado laboralista. Desde marzo de 2012 hasta octubre de 2014, ambos incluidos, Rafael Alcorta Abogados SL emitió facturas mensuales a Cuchabank en las que se adicionó el importe mensual de los servicios prestados del anterior contrato, la cantidad de 5.783 euros por horarios adicionales de la mensualidad por colaboración y gestión externa. A su vez, Rafael Alcorta extendió mensualmente un cheque nominativo correlativo por ese mismo importe que cobraba el señor Cabieces. Durante todo este periodo, el señor Cabieces, acudiendo esporádicamente a su despacho, sin coste ni frecuencia ni volumen, iba ingresando los cheques sabiendo que procedían de Cuchabank, a pesar de no haber suscrito ningún acuerdo o compromiso con dicha entidad y a pesar de no trabajar para esta. Por último, tanto Rafael Alcorta como Miquel Cabieces eran conocedores de que estos pagos se debían a una decisión personal del presidente, el señor Fernández. El señor Cabieces, es obvio, es todo conocido, que tiene una honda relación con el actual equipo de gobierno. Fue alcalde de nuestra villa durante 13 años y tiene un lugar de honor, como he comentado anteriormente, en el Salón de Plenos. Sus actuaciones como alcalde además siguen vigentes hoy en día. Algunas decisiones afectan a la corporación, como hemos visto. La intención de esta moción es mostrar que no cabe la deshonestidad dentro de las administraciones e instituciones públicas y que sería interesante, ante estos hechos, se manifieste por parte de todos los grupos políticos es esto mismo y que se retire el cuadro
únicamente como acto simbólico. Les dije además, en mi exposición en marzo de 2017, que es la primera vez que trajimos esta moción, que pese a que la sentencia no era firme, por cierto, ahora sí lo es, a ver qué me dicen ahora, que es la excusa que la mayoría de grupos pusieron, que pese a que la sentencia no era firme, que les dije que qué pasaba cuando ustedes me dijeron que esto era demagogo, que no me estaba precipitando, que nuestro grupo no lo habíamos hecho a todo correr. Les dije que no se habían leído la sentencia. Les dije que no se habían leído. ¿Por qué? Porque los hechos relativos que he comentado anteriormente, los hechos relativos a la apropiación indebida de 5.768 euros mensuales, sin probar ningún trabajo en contraprestación a los mismos, que únicamente se le buscó un puesto para cobrar por ser quien era y por sus relaciones, esos son hechos pacíficos. ¿Qué significa hechos pacíficos en el mundo jurídico? Hechos que son admitidos por todas las partes del procedimiento. Esto no ha venido a ser uno de los hechos conflictivos dentro de la defensa, de la legítima defensa que han tenido a nivel jurídico ni el señor Cabieces, ni el señor Fernández, ni el señor Rafael Alcorta. ¿Qué ha hecho el Tribunal Supremo? Ha ratificado punto por punto la sentencia de la Audiencia Provincial. He comentado anteriormente, el cuadro es únicamente un ejemplo, porque lo que verdaderamente nos preocupa, lo que preocupa a mi grupo político, es que esta persona ha estado 25 años como cargo público en este consistorio, 13 como alcalde y luego como delegado del gobierno. Pues, mayor relación con el Ayuntamiento de Portugalete es muy difícil tener. Por último, decir que llevamos años y años, todos los ciudadanos, soportando caso tras caso, tras caso, tras caso de corrupción, de una forma u otra. Desde las instituciones, además, no podemos ya no solo justificar, sino tolerar el menor atisbo de ello. Debemos señalar a esta gente, a estos mangantes, que no tienen otra palabra, ¿sabes?, que son simplemente ladrones que ensucian y denigran las instituciones, que es lo único que hacen. Por lo tanto, ahora, como les dije la anterior vez, la pelota está en su tejado. Ustedes me dirán qué hacen, pero ya no tienen esa excusa de que la sentencia no es firme. Y como nosotros, como ha recordado más de una vez algún portavoz, no de mi grupo, sino de otros grupos, nos basamos, en este caso, con el tema de corrupción, en hechos, no en palabras. Vamos a un turno menor, Juan Carlos. No. H. Bildu. Bueno, brevemente ya expresamos un poquito cuando trajisteis en su momento esta misma propuesta que que íbamos a votar a favor y hacíamos una reflexión en torno que no solamente se trata habéis dicho que es algo simbólico, que es verdad que tenemos el cuadro de Miquel Cabieces en este mismo salón de plenos, pero también hay placas de algunas en algunos edificios municipales, inauguraciones y demás. Entonces la propuesta que os hacemos es incluir un tercer punto que diga que se pide la retirada de todas las placas que hagan mención a Miquel Cabieces en nuestro pueblo. Partido Nacionalista Vasco, Chema. Bueno, de manera previa a hablar de la moción en concreto, sí que queremos comenzar nuestra intervención con una declaración que nos gustaría que constase en acta de forma literal, porque creo que es importante. Y abro comillas, vamos. Manifestamos nuestra repulsa, nuestro rechazo. No tenemos problema en poner la palabra condena, que desapareció de la anterior moción. Incluso asco ante los hechos cometidos y que se describen en la sentencia dictada por la Audiencia de Vizcaya el 20 de marzo de 2017, inconfirmada recientemente. La conducta penada y descrita en la sentencia que afecta a Miquel Cabieces, a Mario Fernández y a Rafael Alcorta es vergonzosa, punible y rechazable. Reiteramos y renovamos nuestro compromiso como Partido Nacionalista Vasco de Portugalete con la integridad, transparencia, honradez y buen hacer en la gestión privada, pública, al servicio del bien común y el interés general de Portugalete y sus vecinos. Y esto nos gustaría que constase en acta de forma literal, porque de aquí no nos vamos a mover. Y ahora vamos un poco a la moción que presenta hoy Portugalujo Despierta y que había presentado anteriormente cuando todavía la sentencia no era firme. Compartimos su segundo punto, lo compartimos sin ningún problema. El segundo punto de la moción no tenemos ningún problema en él, de la parte dispositiva.
Sí que en la redacción de algunos apartados que tiene la moción, sí que para nosotros consideramos que resulta como poco tendenciosa. Y a nosotros me parece que buscan la extensión generalizada de la sospecha, ¿no? Ustedes afirman que el gobierno socialista de Portugalete hasta ahora había gozado de una fachada aparentemente limpia en cuanto a casos de corrupción. No obstante, la reciente noticia publicada en medios de comunicación relativa a ratificación de la sentencia demuestra que Portolujo Despierta tenía y tiene razón, que la realidad es bien distinta e incluso llega a señalar uno de los alcaldes de la villa. Bueno, si ustedes consideran que el gobierno socialista de Portugalete tiene casos de corrupción, porque de aquí se deduce esto, denúncienlo. Y nosotros les acompañamos. Está escrito, Está escrito. O sea, a nosotros nos parece como poco tendencioso. Entendemos toda la primera parte, compartimos la vergüenza y el asco por todos los hechos que has descrito, que no voy a repetir, porque también he traído la sentencia. Pero sí que es cierto que para hacer una crítica y para poner de manifiesto unos hechos, no hace falta exagerar otros. Yo creo que suficientemente graves son como para hacer afirmaciones que no sé si son ustedes capaces de sostener o no. Me parece que suficientemente graves son. No seré yo y personalmente, y no será mi grupo quien defienda a Miquel Cabieces y a su gestión. Lo que sí que es cierto es que fue el tercer alcalde de Portugalete, que fue elegido democráticamente, que fue elegido de forma legítima y fue alcalde de forma legítima, incluso cuando perdió las elecciones y fue elegido alcalde por un acuerdo de coalición, fue legítimo y fue democrático. Y lo que sí que consideramos es, Juan Carlos se ríe porque bueno, pues ahí estuvo. Perfecto, o sea, no nada más. Pero sí que nosotros con su gestión, y sobre todo en sus últimos años, fuimos muy críticos y creemos que algunos de los enrocamientos que tuvo en decisiones y en procesos que había, pues no fueron buenos para Portugalete, no para nada. Y luego tuvo el honor de saber poner de acuerdo a muchos agentes culturales y a una gran parte del pueblo en aspectos como la participación, la cultura, etcétera. Pero bueno, ahí está la historia, ya ahí le juzgará, ¿no? Lo que no fue legítimo y lo que no fue democrático ni honrado fueron las triquiñuelas posteriores con el tema de Kutxabank, ¿no? Eso sí que no lo fue. En relación al cuadro, bueno, lo que nosotros no sabemos es cómo llegó el cuadro a este salón de plenos. Entiendo que alguien lo encargó, lo pintó, no voy a eso, a cómo llegó el cuadro al salón de plenos. Pero sí que hemos mirado y lo que no consta es ningún tipo de normativa ni de acuerdo alguno en relación a la colocación de cuadros de los alcaldes en el salón de plenos, ni tenemos reglamento relativo a honores, ni a distinciones, que permita retirarlos también, conforme a esa norma. Hay otros sitios que sí lo tienen. De hecho, alguna cosa se va a retirar, pero aquí no lo hay. Y sí que es cierto que hoy nos han comentado que ya hay un borrador de RON y que el RON puede recoger estas cosas. Pues puede ser una vía, pero bueno, lo que sí que debería de recoger es cuando se ponen y cuando se quitan no solo los cuadros de los alcaldes o otros cuadros que pueda haber aquí. Si repasamos la historia de alguno de los personajes que nos acompañan en este salón de plenos, bueno, pues igual tendríamos que también que repensar si están aquí o no, porque alguno fue más malo que la tiña. Pero al final es historia, y que estén en un sitio y en otro no les quita lo que hicieron y que todo el mundo les reconozcan por las cosas que hicieron.
Es decir, con esto queremos decir que no está reglamentado y que aprobar o no aprobar esto no significa su obligado cumplimiento, y que afecta a lo simbólico, y que cuando las cosas afectan a los simbólicos creo que hay que tramarlas y que hay que trabajarlas antes. Y vamos a poner un ejemplo de elementos que afectan a lo simbólico y tiene que ver con la memoria histórica, y ha habido un trabajo y un consenso de cuándo hay denominaciones que tienen que cambiar, cuándo hay cosas que tienen que cambiar y cómo se tienen que hacer. Y aquí no tenemos un acuerdo que afecta a lo simbólico de qué tiene que estar y qué no tiene que estar. No lo tenemos. No sé si es bueno tenerlo o no tenerlo, pero pensamos que es algo meramente, en este caso, estético. Y esta conducta de Miquel Cabieces lo que no fue siendo alcalde. Entonces, bueno, pues sí que nos gustaría que pensáramos un poco sobre estas cosas, pero para nosotros lo fundamental es todo lo que hemos expresado en el primer bloque, que hemos pedido que conste en acta, porque de ahí no nos movemos ni una coma. Muchas gracias. ¿Partido Socialista? No. Segundo turno. ¿Partido Popular? Bueno, no, perdón, Portugal despierta. Ahí. Sí, no. Me sorprende tanto los silencios como lo dicho por el portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Me sorprende mucho. Voy a ver si consigo explicar un poco más todo, sin irme al tenor literal ni de la sentencia ni de la moción. Voy a ver si consigo. Además, punto por punto. Sobre el primer punto que ustedes han dicho, obviamente estamos completamente de acuerdo. Nos parece un punto básico para cualquier partido que quiera estar en democracia. Ya. Básico. Pero claro, después dice, ustedes extienden la sospecha. No somos nosotros los que extendemos la sospecha. No, es el señor Cabieces con sus actos. No somos nosotros. O sea, ¿nosotros qué vamos a extender la sospecha? Es él, comportándose como un mangante, como un ladrón, como un chorizo, el que extiende esa sospecha. Extiende esa sospecha. Y además, el tenor literal de la moción dice, el gobierno socialista de Portugalete hasta ahora había gozado de una fachada. ¿El alcalde, el señor Cabieces, no fue gobierno socialista de Portugalete? Pregunto. Obviamente fue. Es decir, ¿dónde ustedes interpretan aquí que nos estamos refiriendo al actual gobierno? No, el gobierno socialista de Portugalete, que llevan 40 años, aquí prácticamente el gobierno socialista. Es decir, el gobierno socialista de Portugalete tiene un recorrido. No nos podemos olvidar de lo pasado. Ya ha habido alguno que en temas de corrupción, ya ha habido algún grupo político que ha querido decir, oiga, que esto pasó hace unos años, esto ya no, oiga, el gobierno socialista lleva muchos años y el gobierno socialista en este caso también lo conformó el señor Cabieces. Eso por un lado. Por eso, ¿creen ustedes de verdad que después de esos hechos, después de saber que este hombre se dedicaba a vivir con una calidad de vida desmesurada económicamente, debe estar ahí, en un cuadro de honor, donde estamos reconociendo a los alcaldes? Excusarse en una normativa para retirar y poner cuadros, pues, me parece triste, sinceramente. Hombre, podría ser peor, porque su antiguo portavoz se excusó en que un abogado, en este caso por mí, no puede poner en duda el sistema judicial, que se debe y ha jurado el cargo. Hombre, esa excusa fue mala, esta tampoco es buena, sinceramente. La excusa anterior se las trajo, esta también. Porque dicen ustedes, al final es historia. Y dice, claro, porque y efectivamente han aludido ustedes a la memoria histórica. Y efectivamente, la memoria histórica lo que trata de hacer es quitar precisamente los honores que se ha dado a gente que no era merecedora de tales. Pero bueno, vamos por otra parte ahora. Me esperaba el silencio del Partido Popular, me esperaba el silencio del Partido Socialista, ya que hicieron algo muy similar en las anteriores vez que trajimos nosotros en marzo de 2017 este punto. La excusa, una de las cosas que más me ha preocupado y que más asco, que es una buena palabra en este caso que ha utilizado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que más asco me ha dado de todo esto, asco y vergüenza, es el motivo por el cual 3 llamadas, y esto se recoge aquí en los hechos probados dentro de la sentencia, llamadas de 3 personas ilustres de la política, no 3 llamadas, sino llamadas de 3 personas ilustres de la política, decían a Mario Fernández que era necesario ocupar ese puesto con el señor Cabieces y darle ese dinero. La excusa era la lucha antiterrorista. La lucha antiterrorista. Eso es una de las cosas que más asco y vergüenza me ha podido dar de todo lo que he leído. Todo lo que he leído. Con la cantidad de víctimas, familiares, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han estado luchando y que se arrogue
esa lucha antiterrorista ha sido de las cosas más lamentables que he visto. Y no voy a entrar a valorar, además, porque ya lo hizo la acusación particular y las organizaciones sindicales que lideran esta, como son LAB y ESK, el informe de esta acusación, que es un informe demoledor, hablando de esa trama para conseguir, con la excusa del tema antiterrorista, para conseguir este puesto. Es un informe de esta acusación que les animo a que lean. Un dato además que les va a parecer curioso. A la vez que cobraba el señor Cabieces, sin ir a trabajar, sin contraprestación, del despacho de Rafael Alcorta, a la vez también estaba cobrando con un contrato con Iberdrola y también desarrollando actividad privada. Estas cosas que tanto nos llaman la atención en sitios que suelen ocurrir, en este caso fuera de Euskal Herria, pues qué cosas. También aquí se iba lo de hacer muchos puestos a la vez. Por último, sobre la institución. Denigra la institución esta persona. Esta persona ha denigrado la institución. Ha denigrado cualquier cosa que hiciera, tanto sus 25 años como cargo público como sus 13 años como alcalde. Denigra la institución, denigra a todos los cargos que aquí estamos y denigra a todos los portugalujos en la vida de Portugalete. Porque además no lo patrimonialicen, por si lo va a hacer el Partido Socialista, no lo patrimonialicen. No es algo solamente del Partido Socialista. Fue alcalde de todos los portugalujos. Siempre cuando alguien se pone alcalde dice, soy alcalde de todos los portugalujos. Este hombre, con sus actos posteriores, nos denigra a todos. Entiendo que hay una especial relación con el Partido Socialista, faltaría más. Pero tiene una relación mayor con la institución. Y además, otra vez, ¿dónde se hicieron esos contactos? ¿Dónde hizo este hombre esos contactos para después ser enchufado, ser puesto en este puesto para hacer esta apropiación de vida? Obviamente, durante su cargo público. Durante su cargo público en Portugalete. Y además, el dinero no se lo dan por ser el señor Cabieces, abogado. No, el dinero se le dan por ser el señor Cabieces, exalcalde de Portugalete y exdelegado del gobierno. Y esto es lo grave. Y esto es lo grave, que tenemos que todos los grupos tener una posición unánime, firme, y decir que ante la corrupción, a estos dos casos tan denigrantes, basta. ¿Partido Popular? No. ¿EH Bildu? Sí, bueno, nosotras antes igual hemos sido demasiado breves y no hemos dicho que no compartíamos la literalidad de la literatura de la moción, sino que compartíamos los puntos de acuerdo, ¿no? La propuesta que se hacía. Y sí compartimos un poco esa visión que has puesto, Chema, en que bueno, que sí aventura hacer una relación sutil o menos sutil entre el equipo de gobierno socialista, ¿no? Y la figura de Miquel Cabieces, y bueno, pues nos parece igual aventurar demasiado. Lo que sí que compartíamos era esa propuesta de retirar tanto el cuadro como las placas, y me ha gustado, Chema, algo que has dicho, que se trata de algo simbólico, ¿no? Y precisamente por eso creemos que debe de hacerse, porque es un símbolo que representa esa figura, y que bueno, pues con ese acto demostraríamos esa postura que habéis dejado clara cuál es al leer ese texto que compartimos, ¿no? Y me ha parecido también curioso que hayáis estado un poco investigando en si hay alguna normativa en relación a los cuadros, que Irati y yo estábamos mirando a quienes tenemos por aquí. Y si nos animamos a hacer ese trabajo más adelante, pues previsiblemente nuestro grupo, tendríamos que contrastarlo, pero apoyaría la retirada de absolutamente todos los cuadros que tenemos en este salón de pleno. Porque la mayoría de ellos además son figuras militares. Tampoco compartimos que haya que hacer un cuadro de un alcalde que esté aquí para toda la vida. Y tampoco compartimos que el jefe del Estado tenga que estar coronando la cabeza de Miquel, porque curiosamente, además de 21 personas que estamos aquí, únicamente una se supone que es monárquica y el resto se supone que somos republicanas, y eso también nos parece bastante simbólico, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que algún día podamos avanzar también en ese sentido y podamos poner otros cuadros más coloridos y más bonitos en este salón de plenos, pero creemos que también no se trata de memoria histórica, sino memoria reciente, que por cierto también estamos haciendo un trabajo sobre la memoria reciente. Y bueno, pues sí creemos que a nivel simbólico, de alguna manera, este pleno debería de
pues de tener una postura en torno a la figura del que fue tantos años alcalde de este ayuntamiento, porque es cierto lo que ha dicho Jon, la relación cronológica, o sea, no se le dio ese puesto de trabajo por su categoría profesional, que déjame que ponga bastante en duda, como abogado, sino que se la dio pues por su recorrido político, ¿no? Y bueno, pues igual si queréis hacer una propuesta de cambio del texto introductorio, o sea, nosotras, o sea, esa nos parecería bien, pero sí que creemos que habría que hacer un gesto simbólico. Partido Nacionalista Vasco. Sí, muy brevemente. Todo lo que habéis dicho referido a los hechos, a la condena, al asco, a que no es nada, no sé cómo decirlo, que se pueda minusvalorar, totalmente de acuerdo. No es una excusa, Jon. No es una excusa. No, yo ya te he dicho mi posición personal. Yo creo que la historia tiene que estar y tiene que quedar reflejada, pero no es una excusa, porque es que lo simbólico es muy importante acordarlo entre todos y trabajarlo entre todos. Cuándo está, cuándo no está, de qué manera y cómo tiene que estar. Y además, porque si tanto os preocupa lo simbólico, deberíais haber pensado que hay otros cuadros en el ayuntamiento que igual, bastante recientes, que tienen elementos de sospecha muy importantes, muy importantes. Y habéis empezado por esto. Entonces, sobre todo ahora que estamos hablando de memoria reciente. Entonces, bueno, yo creo que no es una excusa. Yo creo que no es una excusa. Yo creo que lo simbólico hay que acordarlo. Y lo simbólico hay que trabajarlo. Y nosotros, o sea, lo vuelvo a repetir, por las 3 personas afectadas en la sentencia, además me he preocupado muy mucho de leer los 3 nombres, o sea, la repulsa, el rechazo, la condena y el asco. Muy bien, vamos a pasar a votar. Una apreciación solo, tú como eres abogado. Miquel Cabezas no se ha llevado dinero público, no es corrupción, ¿vale? Que quede claro, Eso es muy, es muy importante, y lo dice en la sentencia. En ningún lado vendrá nada en la sentencia, es decir, la corrupción viene cuando es dinero público, ¿vale? Era una apreciación, ¿vale? Que si lo demás no te quiero comentar nada. También si a alguien le sirve, yo no tengo ningún interés que me hagáis ningún cuadro, ¿vale? No, ya os lo digo, si queréis poner una foto la ponéis, y si no, no ponéis. Eso, los que estéis lo decidiréis, pero bueno, que quede también claro. Muy bien, vamos a pasar a votar la moción. En primer lugar, tengo que preguntar al grupo proponente si aceptáis la enmienda de H. Bildu. No, pero es un tercer punto. De todas las placas que hay. Sí. Vale, entonces pasaríamos a votar la moción que presenta Portugal Lujo Despierta, con la incorporación de otro punto de H. Bildu. ¿Votos a favor de la misma? H. Bildu, Portugal Despierta. ¿Votos en contra? Partido Socialista, PP. Abstenciones, Partido Nacionalista Vasco. Explicación de voto. Juan Carlos, Partido Popular. Bueno, yo la última vez que se debatió esto pedí prudencia porque la sentencia no era firme. Y una vez que la sentencia es firme, bueno, para que conste en acta, por supuesto, yo no creo que haga falta decirlo, pero como ya me imagino luego lo que va a venir a continuación, la más absoluta condena y repulsa a este tipo de hechos, ¿no? Pero yo creo que cualquier persona suscribiría esas palabras, pero ahora, partiendo de ahí la premisa a que se pida la retirada del cuadro, o luego ya como se ha añadido todas las placas y todo, ya, no sé por qué no habéis dicho ya que se corrijan todas las actas del ayuntamiento, o que las fotografías de fuera del salón de plenos donde están las distintas corporaciones, pues se le dé tipes a la foto donde sale Miquel Cabezas, o no sé si seguir diciendo cosas porque os voy a dar ideas para la siguiente, pero al final lo que es historia es historia. Miquel Cabezas fue concejal y alcalde de este ayuntamiento durante muchos años y como bien ha comentado el alcalde presente, no fue condenado por ningún delito de corrupción mientras estaba, ni posteriormente ni anteriormente, pero mucho menos mientras estaba al frente de la corporación.
A unos les puede gustar más o menos la gestión que realizó, las acciones que se llevó a cabo, bueno, pues para gusto los colores y las formaciones políticas. Yo no tengo que caber ninguna duda que además el partido que estará más dolido y más sufrido es el Partido Socialista, porque lo sé, que a todo el mundo le indigna cuando ocurren estos hechos, con todos los ciudadanos en general, pero el que más le fastidia es cuando salían de su propia formación, porque le toca sufrirlo en alguien que ha sido cercano a ellos, y entonces el daño es mayor. Pero de ahí a que por hechos ocurridos fuera de su vida política, porque es así, fuera de cuando ya no era concejal, porque es así, fuera cuando ya no era alcalde, se traten de borrar el pasado histórico de que tiene que tener lugar y las cosas que estudian en Portugalete, yo creo que eso es un salto cualitativo en el que nosotros no vamos a participar, y esta decisión la vamos a hacer extensible a muchas otras, porque no tiene nada que ver lo que ocurrió después de que dejó su vida política y dejó de ser alcalde con lo que él hizo mientras era alcalde. Sin más. Muchas gracias. Partido Socialista, explicación de voto. Bueno, sí. Brevemente, lo primero que hay que decir, como no podía ser de otra manera, es que desde luego nosotros respetamos, como tiene que ser, la sentencia judicial. Es lo que tenemos que hacer en este caso y en todo. Lo que hay que hacer es respetarla, desde luego. Lo que estamos viendo aquí es algo que ya vivimos en un pleno anterior, ¿verdad? Y hay quien pretende hacer un revisionismo que desde luego persigue otro tipo de objetivos, ¿no? Como bien se ha dicho, la actividad política que el señor Cabieces en Portugalete, en el Ayuntamiento de Portugalete, ha sido de al menos 25 años, de los cuales 13 ha sido de alcalde, y en todo ese periodo ha sido sin ninguna tacha, desde luego, en su gestión. Sin ninguna tacha. Esa es la realidad. Lo que aquí se trae ahora es algo que no tiene nada que ver con la actividad desarrollada en Portugalete. Absolutamente nada. Y se circunscribe simplemente a su ámbito privado. Ahora bien, se dicen cosas también que para nosotros, lo dije la otra vez, pero son muy dolorosas, y creo que seguís sin entenderlo, John. Te lo digo con todo el cariño. No lo entendéis, o no, creo que es peor, no lo queréis entender. Tú aquí has dicho algunas cosas, como que tú ya dijiste que esto estaba claro, que es que nadie se había leído la sentencia. No te voy a leer el acta del 25 de marzo del 2017, tus palabras textuales, ¿vale? Te lo voy a leer. Y tú dices textualmente: por tanto, aunque haya una sentencia posterior que les absuelva, que seguramente así será, eso es lo que tú personalmente dices aquí en marzo, y hoy te hemos tenido que oír dándonos una lección magistral a todos sobre algo que estaba clarísimo. Bueno, esto es lo que tú dices en marzo. Y como veo que tenemos memoria para lo que queremos, porque cuando se habla de memoria y recuerdo se ve que solo tenemos memoria para lo que nos da la gana, y vosotros seguís en este input, ¿verdad?, que os presentan que incluáis otro punto de, como bien os han dicho, ¿no?, pues las placas y tal, y en la línea de lo que os han dicho otros partidos políticos, yo creo que para que tengáis algo de credibilidad en esto, os invito a que desde la planta baja de este ayuntamiento vayáis subiendo, vais mirando, proponéis acciones en este sentido, o incluso más graves si queréis, o más gordas si queréis, y cuando lleguemos a esta sesión de pleno, si queréis, seguimos mirándonos todos a los ojos y repasamos el pasado de todos y cada uno de nosotros. Es en ese momento cuando empecéis a tener alguna credibilidad. Sí, yo un segundo. No, digo, que curiosa explicación de voto, y por alusiones no podría... Es una explicación de voto curiosa, ¿eh? Por eso, es que es una explicación de voto curiosa, y simplemente lo único que iba a decir es que al portavoz que le pediría que leyera todo. Vale. Es que, lo digo porque alguna vez se me ha cortado a mí, ¿eh? Asegurar y a priorizar y asegurar la formación específica sobre violencia machista en el área de seguridad ciudadana. Damos la palabra, Natalia. Sí. Bueno, vamos ahora, desde Portugal Ojo Experta presentamos esta moción y la siguiente, que son mociones especialmente sensibles para nosotras. Y vamos a empezar nombrando unos datos escalofriantes del último año. En Vizcaya, los delitos contra la libertad sexual se han disparado un 23% en el último año. Solo en Vizcaya, 2.201 mujeres sufrieron algún tipo de violencia en 2017, un aumento que supone el 6,79% respecto al 2016, según los datos de Emakunde. En Euskadi, los datos aún son más escalofriantes. 4.020 mujeres fueron agredidas durante el año pasado. 11 mujeres al día han sido vejadas, violadas
y humilladas, de las cuales además 6 son de Vizcaya. En este contexto, creemos que la Policía Municipal es clave para enfrentar toda esta forma de violencia machista y que debemos impulsar la formación de nuestros profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esta recomendación además viene del reciente Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ha sido asumido por el Gobierno vasco y a través de Emakunde. Y por ello instamos al equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento. Punto 1. Priorizar y asegurar de forma rigurosa y cuantificable formación específica sobre violencia machista al área de seguridad ciudadana, incluyendo todo el personal de la Policía Municipal de Portugalete. Y el punto 2, hemos visto que lógicamente es inviable, entonces sustituimos el punto 2 por este punto que voy a mencionar ahora. Identificar un grupo dentro del organigrama de la Policía Municipal con específica formación en violencia machista para que prioritariamente puedan atender los casos de esta índole. Bien. Sabemos, y hemos estado hablando con personal, que ya se han realizado cursos y que se realizan cursos tanto en Arcaute, que es el curso básico, como a nivel municipal, otros de sensibilización. Pero es cierto, y también nos consta, que a veces no llegan a toda la plantilla, que hay personas que tienen esos cursos, que los van haciendo, otras que han podido acceder a más cursos. Entonces creemos que hay un margen de mejora amplio y sobre todo en formación, y que debemos utilizar nuestros recursos en cursos que lleguen a todas las personas, a todos los hombres y mujeres, y que además abarquen diferentes campos de la violencia machista. Sabemos que esta moción y la siguiente que vamos a presentar no atacan el problema de raíz que sufrimos el día a día de las mujeres y que al final lo que hay que transformar en la sociedad, y nunca va a ser suficiente lo que hagamos hasta que no se dé ese cambio, pero sí creemos que este pequeño pasito son imprescindibles y que podemos contribuir de alguna forma que el machismo deje ya de campar a sus anchas, por lo que esperamos que todas estemos de acuerdo y todos estemos de acuerdo en aprobar esta moción. Muchas gracias. Vamos a dar un turno menor mayor. Juan Carlos. ¿Se puede repetir el segundo punto? Sí. Identificar un grupo dentro del organigrama de la Policía Municipal con específica formación en violencia machista para que prioritariamente puedan atender los casos de esta índole. Como una pequeña explicación, es decir, la Policía Municipal tiene determinados cursos, unos han podido acceder a más, otros a menos. Entonces, si al final logramos con más recursos económicos realizar más cursos, habrá mujeres o hombres dentro de la Policía Municipal que tengan más cursos. Entonces, lo que pretendemos es que sean esas personas, esas mujeres y hombres, los que en un momento dado, y si las características de los turnos son posibles, accedan cuando se produce un hecho de estas características. Gracias. Turno menor mayor. Juan Carlos. Sí. Bueno, vamos a ver, porque este tema de refilón alguna vez ya algo ha caído. Bueno, el grupo ponente dice en su texto que conviene citar, por empezar, empiezo por esto porque conviene citar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y da a entender o da la sensación de que este texto recoge todas sus pretensiones sobre el tema expuesto. Hombre, a nosotros, para empezar, nos resulta un poco curioso que se invoque el Pacto de Estado cuando el grupo que respalda a Portugal Despierta, que es Podemos, pues no votaron favorablemente del Pacto de Estado en el Congreso de los Diputados, se abstuvieron. Entonces, que se le mencione aquí para justificar la moción, pues es algo curioso. Pero bueno, el papel lo soporta todo. Todos sabemos que la lucha contra la violencia machista pues es competencia de la Ertzaintza, también lo tenemos en cuenta. Y como bien se ha comentado aquí, la formación de los agentes de la Policía Municipal se recibe en la Academia de Arcaute. Nosotros hemos tratado este tema en comisión y en pleno, y yo me he interesado personalmente, pues porque me consta, y así yo creo que lo recordarán los miembros de la corporación, que hay ciertas dificultades para acceder a la formación. Pero no es un tema económico, como has comentado, Natalia. No es un tema económico, no es un problema. Ahí no tenemos problema de dinero. Ahí no. El problema que tenemos es que no tenemos gente. Claro, entonces si se van todos a hacer el curso no tenemos gente para los turnos. Ese es el asunto. Es que si mandamos a hacer los cursos y luego, pues algo me ha quedado claro, yo creo que no hay al día de hoy no lo sé, a lo mejor ya sí, porque me parece que el jefe de la policía dijo que estaba trabajando en ello, pero no sé si hay un listado completo de quién tiene todos los cursos sobre qué, para no repetir, porque hay algunos que sí hay que actualizarlos y tal. Aún así, haces bien en retirar efectivamente el segundo punto, porque un organigrama de la Policía Municipal en Portugalete, en concreto, que tenga una unidad policial, pues no, es totalmente inviable. O sea, me encantaría, pero eso es totalmente inviable.
Lo que sí se podría hacer, que yo creo que es más por donde tú vas con tu añadido, que es lo que yo te iba a sugerir, es que al menos, o sea, lo ideal sería que en todos los turnos, en los 5 turnos que tenemos, al menos una persona con conocimientos específicos sobre violencia machista. Lo que pasa es que con los problemas que estamos teniendo, como ya hemos visto, de personal y los recursos, esperando que no estén de baja o que haya algún problema, pues lo de al menos sería que hubiera varios y que al menos siempre que tuviéramos un turno uno estuviera disponible para hacer esa labor, ¿no? Porque todos sabemos que la Policía Municipal suele ser la primera en atender a las víctimas y esta formación es importante. Claro, tal y como estaba recogido el punto, pues esa creación de unidades específicas tiene sentido, por ejemplo, en las capitales de provincia, pero no en el resto de poblaciones, porque no, es muy complicado. Entonces, pues veremos, valoraremos ahora la modificación y tomaremos una decisión para la moción. Gracias, Juan Carlos. EH Bildu. Bai. Bueno, lehenengo eta behin aipatzea oso kuriosoa dela bai mozioa hau eta bai hurrengo mozioa indarkeria matxistarena martxoaren 9an, erregistratzen duzuela. Osa, pizka bat martxoaren 8an egondako greba feministaren garaipenaren ondotik zuek ere bai zuen protagonismo puntua izateko edo pizka bat zuren burua ondo saltzeko. Horiek esan da, lehenengo mozio honi dagokionez ez dugu bat egiten literaturarekin edo mozioaren azalpenarekin, bai bat egiten dugu aldiz puntuekin, baina bueno, joango naiz azaltzen pizkanaka. Egiten duzuen azalpenari lotuta, eta orain ere bai Natalia aipatu dituzu datu batzuk, eta esaten duzu, datuak alarmantak direla eta gorantza doazela. Ados gaude datuak horiek direla, baina asuntoa ez da, esaten den bezala, gero eta indarkeria matxista kasu gehiago daudela. Hemen gertatzen ari dena da, gero eta salaketa gehiago jartzen ditugula emakumeok. Eta hori oso ona da gure iritziz, ez? Azkenean, bai mugimendu feministaren ondorioz, eta hartzen ditugun konpromiso eta maigainan jartzen diren berdintasun politiken ondorioz, gero eta emakume gara, gehiago gara denuntziak jartzen ditugunak. Orduan zentzu horretan guk hor jarri nahi dugu arreta. Eta bestetik egiten diozu erreferentzia emakundek egindako azterketa ezberdinei edo incluso pacto de estado horretari horri. Aipatzea, ados gaudela puntuetan, formazio espezifiko hori euki behar dutela euki behar duela gure udaltzaingoak. Lehenengo puntuarekin ados gaude, jarri duzuelako izan behar dela de forma rigurosa y cuantificable. Batzordean azaldu izan zitzaigun, formazio hau jasotzen dugula, eta badakigu hori horrela dela, eta gainera badagoela adostua Portugaleteko udaltzaingoak nola jokatu behar duen indarkeria matxistaren aurreko kasu batean, protokoloa zein den, eta zein den bai poliziaren eskumena. Horretarako aurkeztu zen eta lan egin genuen alderdi politiko guztiek eta eragile sozialek ere bai protokoloan, indarkeria matxistaren aurrean Portugaleteko udalak egindako protokoloan, eta joaten bagara 6. puntura, ora agertzen da zelako ekinbidea izan behar duen, izan behar duen udaltzaingoak, aktuazioen en el ámbito policial, oso ondo jasota dagoela nolakoa izan beharko litzateken. Eta hor ere bai erreferentzia egiten zaio, igual lehen aipatu ditugun legeei eta zelako koordinazioa ematen den polizia lokal eta gainerako gorputz polizialen artean, Orduan, zentzu horretan, aipatzea formazioa egiten dela badakigula, baina ados gaudela esaten delako formazio horri jarraipen bat egin behar zaiola, modu zehatz batean eta
kuantifikablea izango den horretan. Igual onarte eta gero bigarren puntuari buruz hitz egingo dut. Me resulta curioso la portavoz con respecto a esta moción y a la siguiente, que han sido registradas el 9 de marzo tras el éxito de la huelga de las movilizaciones feministas, tras lo cual parece ser que el grupo proponente quiere venderse a sí mismo y quiere aumentar su protagonismo. Respecto a la primera moción, no está de acuerdo con la parte expositiva, sí con los puntos de acuerdo que propone. En la exposición afirma que los datos que se ofrecen recientemente son alarmantes y con cifras en aumento, pero el asunto no es que existan más casos de violencia machista, sino que existen más denuncias, lo cual, en opinión de la portavoz, es algo bueno y es consecuencia de ciertos compromisos y de políticas feministas que se han implantado. Por lo tanto, quieren poner la atención ahí. En cuanto a los acuerdos, están a favor del punto que exige formación para la policía local y que ésta se lleve a cabo de manera rigurosa y cuantificable. La policía local sí recibe formación, así se ha acordado, y además también existe un protocolo de actuación para esta policía en casos de violencia machista que se presentó y se elaboró por parte de diferentes agentes, que determina cuál es el alcance de la actuación de la policía, y en el sexto punto de este protocolo describe con bastante exactitud cómo debe ser la actuación policial en estos casos. Aquí también se podría hacer referencia a las leyes que antes se ha citado, la de coordinación de cuerpos de seguridad. Y en resumen, lo que quiere expresar es que la formación se lleva a cabo, pero que están de acuerdo en que esto debe tener una continuación y que debe llevarse a cabo de una forma rigurosa y cuantificable. Eta bigarren puntuari dagokionez, hasierako mozioan aurkeztu zenuten puntuarekin ez genuen bat egiten, zitzaigun iruditzen egokia zenik, batzordean esan zitzaizuen, orain Juan Carlosek ere aipatu du, zentratuko gara gehiago, aipatu duzuen bigarren puntu horretan, identifikatzea talde bat organigraman egon daitekena. Orduan horretan ados gaude, azkeneko, Juan Carlosek ere aipatu duen zentzutik, aldela txanda bakoitzean olako formazioa daukan pertsona bat jarriz. Badakigu dela prozesu baten ondoriozkoa, igual gaur egun oraindik egin ezin dena, eta honen arabera txandak antolatu beharko genituzke, eta lehentasun batzuk jarri formatzaileak formatuko ditugun poliziak hautatzerako orduan bermatzea txanda bakoitzako bat egongo dela, eta formazioa hortik hastea. En cuanto al segundo punto, no estaban de acuerdo, como ya se expresó en la comisión. Sí que están de acuerdo con que se identifique un grupo que reciba esa formación, y están de acuerdo también con lo expresado con Juan Carlos Castaño, con que se identifique una persona en cada turno para que reciba esa formación. Es un proceso necesario que debe ponerse en marcha y que no se puede llevar a cabo hoy mismo, sino que habría que empezar por organizar los turnos y tener en cuenta estas prioridades a la hora de seleccionar a esas personas que en cada turno recibirían la formación pertinente. Muy bien, Partido Nacionalista Vasco. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con la modificación que ha realizado respecto del punto Puerto Lujo Despierta, porque sí que es cierto que tal y como estaba redactado, lo primero, ni era función específica de la policía municipal como tal, sino que el sistema prevé que sean otros cuerpos de policía el que lo hagan así, de esa manera, ni era viable como tal, ¿no? Lo que sí que estamos a favor es en todas aquellas medidas que puedan aportar, que puedan sumar a todo lo que tenga que ver en la lucha contra la violencia machista. Partido Socialista, Gorka. Bien. Bueno, voy a ser breve y conciso
Me voy a ceñir un poco a los 2 puntos de la moción y también algunas de las cosas que se han comentado. En primer lugar, yo creo que todos, yo creo que los 21 concejales que estamos aquí estamos de acuerdo en que la formación es fundamental para ejercer nuestra actividad. Nosotros, la policía y cualquier profesional, cualquier trabajador. Pero en este caso la formación concreta en este sentido, pues bueno, sí, quizá un poco más especial, ¿no? Razón tenía la portavoz de H. Bildu de que, aunque los datos son alarmantes, no significa que haya un repunte, sino significa exactamente que cada vez hay más mujeres que se atreven a denunciar estas situaciones. Esa es la realidad. Esto es algo que ha existido y que desgraciadamente muchos hombres hemos estado de espaldas a este fenómeno. Y ahora, además de haber más denuncias, además somos muchos más hombres los que nos sentimos también no partícipes de la violencia, sino del movimiento que han iniciado las mujeres hace tiempo. Respecto a la formación, comentaros, se han dicho varias cosas, igual es normal, hay varios errores en lo que se ha comentado cuando se argumentaba el asunto de la formación. Desde luego que todo lo que se haga por formación es poco, todo. Pero sí hacemos formación, sí se hace formación y se hace formación para el 100% de la plantilla, es decir, no se hace formación para educarnos a los hombres agentes, ni para educar a las mujeres agentes, sino que la formación sobre este asunto se hace al 100% de la plantilla. No toda la formación, y ahora me explico. Los cursos que da la Ertzaintza, que se dan en Arkaute, obviamente, Juan Carlos, son cursos que se desarrollan durante todo el año, porque si bien en Portugalete a momentos tenemos por circunstancias, vacaciones, bajas y demás, igual no tenemos mucha gente, hay municipios que tienen 5 o 6 policías, no tienen más. Si los mandan a los 5 al curso, se jodió, no tienen policía en el pueblo. Entonces, Arkaute planifica los cursos de formación no solo de mujeres, de violencia de género, pero planifica los cursos durante todo el año para que todas las policías locales, para todos los pueblos, de forma ordenada podamos mandar a la gente, a los agentes, a Arkaute a formarse. Luego hay otro tipo de cursos a los que asienten los agentes, que son cursos, puedo decir, los que se han dado este año, el año pasado, cursos que, por ejemplo, da Emakunde, en la que por aforo no pueden ir todos los agentes y hacemos una selección. En la selección, y ahora con esto contesto también a lo del grupo de personal con cualificación para atender en los turnos. La selección es básica, van los responsables de la comisaría, de la policía, es decir, el jefe de la policía, el sargento, una agente que es la que se encarga y es la conexión entre la policía, los servicios sociales y la Ertzaintza, y luego también procuramos, vuelvo a repetir, si el aforo no lo permite, procuramos, el aforo que nos dan, las plazas que nos dan, procuramos que vayan los responsables de los turnos para que tengan la formación directamente. Si esto no es así, cuando los agentes que han ido al curso dan luego ese curso a su vez en todos los turnos, con lo cual la formación y la información se comparte, porque es que en este tipo de trabajo, en este tipo de problema, para solucionar este tipo de problemática, es básica la formación y la información que tienen que tener los agentes. No obstante, en los planes de formación que desarrolla el Departamento de Personal, sí se van a incluir cursos, que ya se están dando también cursos por parte del Ayuntamiento, y también se están dando cursos telemáticos a través de la PEM y a través de UDEL. Y respecto a los grupos de personal especializado, yo creo que he contestado, son los propios responsables de cada uno de los turnos, están ya formados o van cogiendo formación paulatinamente, y son los que se están encargando de coordinar este tipo de actuaciones. Gracias. Segundo turno, Natalia. Sí, a ver, a Juan Carlos, lo del Pacto de Estado sí que es verdad que lo nombramos, como tú bien dices, Podemos estuvo, pero bueno, no es una justificación para presentar la moción ni es un dato. Tienes razón en que la competencia es la Ertzaintza, pero también has nombrado tú, y tú propiamente te has respondido, en el que la primera persona, en general, las primeras personas que aparecen en el lugar de los hechos es la Policía Municipal.
Y luego, sé que estás de acuerdo que en todos los turnos haya conocimiento y bien, nos parece bien lo que has explicado. Respecto a eso, gracias por aclararnos totalmente todos los cursos. Yo había hablado con diferentes personas y tenía parte de la información, pero bueno, me lo has aclarado bien. Entonces, me parece que esta moción da un pasito más adelante para que se sigan incluyendo esos cursos y se refuerce, y sobre todo votamos todos y todas a favor. Y luego, Irati, me has dejado un poco ojiplática con lo que me has comentado. O sea, no sé, estoy como en shock. Estas mociones, tanto esta como la de después, las teníamos desde hace 2 o 3 meses, se presentaban en octubre, noviembre, en diferentes ayuntamientos, en enero, febrero. Precisamente no las metimos en febrero para no causar de ninguna forma ningún problema, sabiendo que después venía el 8 de marzo, o sea, todo lo contrario. Si la hemos decidido meter después, que ha sido circunstancial, que fuera el 9 de marzo, porque ese día estaba yo aquí, que la metiéramos ese día, no la hemos metido antes, precisamente como en otros ayuntamientos, otras candidaturas ciudadanas la han metido en febrero, para precisamente no causar ninguna problemática de que nadie nos pueda decir que estamos, que queremos ningún tipo de protagonismo. Parece mentira que con lo que hemos convivido y todo lo que hemos luchado, sobre todo para el 8 de marzo, y hemos estado juntas, tú me digas eso. O sea, sinceramente, Irati, te puedes reír todo lo que quieras. Parece como que queréis tener el monopolio del feminismo y no sé, sinceramente, o sea, me has dejado como en shock. O sea, me acaba de sorprender bastante con lo que hemos luchado y peleado juntas, y precisamente que me digas eso, y además conociéndome un poquito, me parece lamentable. ¿Partido Popular? No, con brevedad. No voy a entrar en esa polémica. No, pues sí, como había manifestado nosotros, con el cambio que no compartíamos la moción tal y como estaba redactada en origen, subsanado eso y viendo el espíritu de lo que nosotros simplemente hemos detallado, que creemos que es lo más correcto, pues no tenemos ningún problema en apoyarla. Efectivamente, no por replicar a Gorka, no es mi intención hacer un debate sobre los cursos de formación. El problema es que efectivamente en los que se refiere a Arcaute saca el aplicativo, los cuelga todos de golpe, y con el sistema que tiene ahora, si no los registras fácilmente, te vas a quedar sin plazas. O casi no te da ni tiempo a preguntar a ver quién lo quiere hacer o no, y entonces eso te hace que tengas que registrarlos rápidamente para asegurarte las plazas, y claro, luego eso te puede condicionar mucho, depende del recurso personal, pero bueno, me alegro que se vaya mejorando todo. Gracias, Bildu. Bai, bueno, ez genuen beste hitzartze bat hartuko, uste dute oso ondo azaldu zaigulako, nolakoa diren protokoloa, zelakoa diren formazioak, horregatik eskerrak Gorkari, eta gainerakoa, posten naiz jakiteagatik ez duzuela martxoaren 8agatik egingo, baina argi dagoena da, eta orain sartuko gara beste mozioarekin, ez dugula inolaz ere bat egiten, eta horretaz gero eztabaidatuko dugu, eta orduan ikusiko duzu zein den postura. Se ha explicado suficientemente bien cómo es el protocolo, cómo son las actuaciones en cuanto a formación. Dar las gracias a Gorka Chávez por la explicación, y para responder a Natalia Rey, se alegra de que la presentación de estas mociones no haya sido consecuencia del 8 de marzo, pero como ya explicarán cuando se trate la segunda moción, no están de acuerdo con el planteamiento, y se debatirá al respecto, se explicará después. Gracias. Partido Nacionalista Vasco, ¿no? No, muy bien. Pues vamos a pasar, si os parece, a votar la moción que presenta el Grupo Municipal de Portozo Despierta, con la modificación que ha hecho Natalia al segundo punto. ¿Votos a favor de la misma? ¿Sí? ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Ninguno. Muy bien, pasamos al siguiente punto, que es la moción que presenta también Portozo Despierta, para instar al Gobierno vasco al desarrollo de herramientas telemáticas con el fin de reducir tiempo de intervención en situaciones de violencia machista. Sí, voy a seguir dando
una serie más de datos escalofriantes, como que las denuncias por violencias machistas ejercidas por pareja o expareja y las agresiones sexuales en Euskadi se han incrementado en 2017 un 18% y un 36,6% respectivamente respecto al 2016. Y según el Observatorio contra la Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, los juzgados vizcaínos, y ahí es donde, que ahora mismo no está Gorka, pero tiene razón que sí que se visibiliza más y se denuncia más, tramitaron a lo largo del año pasado 2.926 denuncias frente a 2.573 de 2016, que es un 13,72% más. Todo esto supone un caso más al día. Ya hemos comentado que son datos preocupantes y que van en aumento, tanto que se visibiliza más y se denuncia más, pero también aumentan los datos y aumentan las mujeres, que sufrimos violencia machista todos los días, en todos los ámbitos y a todas horas. Y con la medida anterior, en este caso impulsamos una medida para, de alguna forma, intentar prevenir la alerta temprana, perseguir y detener al agresor. Está relacionada con las nuevas tecnologías, de tal forma que una mujer que se sienta en peligro pueda de forma fácil activar un botón que pudiera hacer que la policía municipal o la Ertzaintza acuda al lugar de los hechos y evitar así una agresión sexual o cualquier tipo de abuso sexual. Y esta experiencia, como luego explicaremos, ya se ha dado en otros municipios, como en San Fermines, que fue pionero, en Bilbao recientemente se acaba de aprobar la moción hace poco por todos los grupos municipales, en Durango. Entonces, la parte que instamos al Gobierno vasco es a desarrollar una herramienta telemática con el fin de reducir el tiempo de intervención en las situaciones de violencias machistas, diseñar la aplicación telemática desde una perspectiva feminista y en colaboración con movimiento y asociaciones feministas, elaborar un protocolo de intervención desde una perspectiva feminista y en colaboración con movimiento y asociaciones feministas y brindar una atención especializada a los mensajes y avisos de alertas, para lo cual se formará el personal que esté designado a este servicio. Bien, como hemos también comentado antes, no atacamos el problema de raíz ni la sociedad machista y patriarcal en la que vivimos, pero estas pequeñas medidas sí que ayudan además, y en este caso a esta, a que de alguna forma evitamos correr peligro. Por lo tanto, son medidas que consideramos que son imprescindibles. O sea, que esperamos que también esta moción se apruebe como lo ha sido la anterior y tengamos un compromiso. Como ejemplo, la app de Bilbao, voy a explicar un poco cómo funciona, tiene dos botones de alarma. Bueno, te descargas en la web, te tienes que registrar en la Policía Municipal y tiene dos botones de alarma que se conectan directamente con una comisaría. Así evitas que en un momento dado tengas que teclear los números con la atención que puede tener en ese momento, etcétera. Tiene un geolocalizador que envía a los agentes la posición exacta en el momento que utilizas el sistema, y tiene dos botones, aunque en Durango me tiene otro más. Estoy sufriendo una agresión y estoy siendo testigo de una agresión. Esta propuesta de Bilbao, como hemos dicho, viene un poco en base a la propuesta que se hizo de Durango, pero sí que es verdad que la de Durango, que salió de un consejo participativo y abierto a toda la ciudadanía, que luego posteriormente fue la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Durango y se aprobó en pleno por todos los grupos municipales, incluido un botón más, y viene todo esto a colación de lo que ya se hizo en San Fermines hace un tiempo en fiestas, con lo cual un poco los pioneros fueron San Fermines. Tenemos esta experiencia en otros municipios. Sabemos también que ha habido pequeños problemas tanto en la puesta en marcha como a lo largo del tiempo en el transcurso de esta aplicación, pero bueno, creemos que también es algo que con voluntad y con esfuerzo y con los medios pueden llegar a ser dispositivos, y una aplicación está totalmente útil y viable. Gracias, Partido Popular. Sí, efectivamente, según los datos disponibles publicados tanto por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco como Emakunde, y a la espera de poder cerrar los datos definitivos, se puede constatar un aumento, como hemos dicho, considerable de las denuncias por agresiones sexuales y un incremento en número de personas puestas a disposición judicial por esta misma razón. Si se comparan los datos de los primeros 9 meses de 2017 y ese mismo periodo en 2016, se observa un incremento de 36,36%, lo que supone que cada 2 días se denuncia en Euskadi una agresión sexual. Y esto es algo que no solo nos tiene que preocupar, sino ocupar a las administraciones públicas y a la sociedad en general. Es necesario actuar para poner freno a las agresiones que sufren las mujeres, y ello tiene que ser una prioridad absoluta para todos y todas, y debe convertirse, por tanto, en sujeto de las principales actuaciones de nuestra acción pública, trabajando desde todos los frentes y en todos los ámbitos, con el objeto de garantizar, como es nuestra obligación, la seguridad de las mujeres y los niños, las niñas de nuestro territorio, de forma que puedan circular libremente por las calles de nuestros municipios y territorios sin sentir ningún miedo o temor. Claro, recientemente hemos conocido casos como el del área de igualdad del Ayuntamiento de Durango,
que se ha puesto efectivamente, como se ha comentado, una iniciativa novedosa aplicando las nuevas tecnologías a través de la creación de una aplicación para móviles pensada para ser usada por las mujeres como medida de prevención de la violencia machista, pero que también sirve para prevenir robos y aumentar la seguridad de las adolescentes en las noches de ocio. Ellas, las adolescentes, deben tener el mismo nivel de seguridad que ellos cuando circulan por las calles. Esta iniciativa ha tenido un impacto muy positivo en la ciudadanía. Desde su implantación ya se ha extendido, como también se ha comentado, al municipio de Bilbao, y en estos momentos se está trabajando en el seno de Eudel para que sea una realidad para el conjunto de ayuntamientos vascos. Por todo ello, y en aras de sumar esfuerzos y mejorar en la lucha contra las agresiones sexistas, proponemos trabajar coordinadamente con Eudel para implantar en nuestro municipio la aplicación de móvil contra las agresiones sexistas, con el objetivo de poder denunciar cualquier tipo de agresión sexista en tiempo real y poder así impedir que se cometa de manera más eficaz e inmediata. Gracias. Vale. Bueno, hasteko zuen azalpenean aipatzen duzue Iruñan eta Durangon antzeko ekimenak abian jarri direla, eta bueno, ora aipatzekoa daukaguna ez direla ekimen berdinak eta testu ingurua ere guztiz ezberdina dela, ez? Orduan, bueno, gaiari modu egokian heltzeko horri buruz ere hitz egin behar dugu. Alde batetik Durangoko kasuan martxan jarritako aplikazioak esen bakarrik salaketa virtualki jartzeko, baizik eta zure kontaktu guztiek ibilbidea zurekin batera egiteko ere balio zuen. Orduan, bueno, kontaktu edo lagun edo familiar edo pertsona guzti horiek momentu guztietan jarraitzen zuten edo bazekiten neska hau nondik zebilen. Hori batetik, eta orduan horregatik ez uste dugu ez dela berdina eta sakontasunak garrantzia duela. Eta bestetik, Iruñan, beste ekimen bat jarri zen martxan Sanferminetan dauden indarkeria matxista kasu kopuru guzti horiei erantzuteko, eta aipatzea hor plangintza integral baten barruan egin zuela udalak, eta hor egin zuen ekintza izan zela arreta protokolo bat, eta bueno, plangintza integral guzti horren barruan egindako arreta protokolo horrek zenbaki berezi bat behar zuen aktibatzen zena. Orduan ez gaude hitz egiten telefono aplikazio soil batez. Gainera, horretan aipatzea, Iruñan EH Bilduren ereduari jarraiki egin zela. Eraso matxisten areagotzeak eskatu egiten gaitu, baina uste dugu sustraietara jo egin behar dela. Lehen aipatu bezala, ez da kasu gehiago dagoela, baizik eta denuntzia gehiago ematen dela. Horregatik uste dugu ikuspegi feminista batetik egingo den estrategia anitz zabal eta integral bat aurkeztea dela gakoa. Uste dugu kasu honetan eta egiten den proposamen zehatz honetan, ez Durango edo Iruñakoan, baizik eta Portugaleteri egiten zaion proposamen zehatz honetan, ez duela estrategia integral horrekin, feminista esan daiteken horrekin bat egiten. Uste dugu arreta berriro ere emakumeen gain jartzen duela, eta arreta emakumeen gain jartzean, horrek emakumea berriro ere errudun bilakatzen du, berriro ere biktimizatzen du, eta emakumeen beldur hori, erasoen aurrean daukagun beldur hori, edo bortxatuak izateko beldur hori areagotu egiten du. Orduan uste dugu emakumeen pasibotasuna eta mendokotasuna gailentzen dela, eta biktimizazio bat ematen dela. Guk egin behar duguna kontrakoa izanik, prozesu pertsonal eta kolektiboak emakumeak ahalduntzeko. Horregatik gure bozka eseskoa izango da, utziko dut itzultzen eta jarraituko dut orain. Se ha hablado en la exposición de los casos de Durango y de Iruña, de Pamplona, y esto merece una explicación porque creen que no son casos ni iniciativas semejantes y que se insertan en contextos totalmente diferentes también. Y si se va a tratar este asunto de una manera adecuada y profunda, hay que hablar de ello. Por un lado, en Durango se puso en marcha una aplicación
que no solo servía para hacer denuncias virtuales, sino también permitía que todos los contactos de la persona, de la chica que lleva esa aplicación, la puedan acompañar en sus recorridos. O sea, virtualmente podría estar acompañada por amigas, familia, que supieran por dónde, en qué lugar geográfico estaba. En Iruña también, ante los alarmantes casos de violencia machista que se producen durante los Sanfermines, se puso en marcha un plan integral. Lo puso en marcha el ayuntamiento, de acuerdo con un modelo propuesto por EH Bildu, y una de las actividades, de unas iniciativas que se puso en marcha, fue un protocolo de atención que se activaba mediante un teléfono, mediante un número de teléfono. Por tanto, no se trata de una simple aplicación de móvil. Se muestra la portavoz y su grupo preocupada por el aumento de los casos de agresiones machistas, pero opina que al tratar este asunto hay que ir a la raíz. Recuérdalo, como se ha dicho antes, que no es que aumenten los casos, sino que aumentan las denuncias, porque las mujeres denuncian más, y opina que esto debe tratarse con un punto de vista feminista que inspire una estrategia plural, amplia e integral. Y, en su opinión, la iniciativa que se presenta no responde a un tipo de estrategia así. No está integrada dentro de una estrategia integral y, por tanto, como no realizan esta lectura feminista de lo propuesto. Este tipo de aplicaciones pone la responsabilidad de nuevo en las mujeres, con lo cual las convierte en parte en culpables de los ataques, provocan su victimización y aumenta el miedo a los ataques. Esto trae consigo un aumento o pone de manifiesto la pasividad y la dependencia de las mujeres, y produce también una revictimización, cuando en lo que deberíamos trabajar es en el empoderamiento. Por tanto, van a votar en contra de la propuesta. Vale, bueno, jarraitzeko eta aipatzen genuen ildotik, bueno, uste dugu indarkeria matxistari aurre egiteko egin behar duguna badela lehenik eta behin, lurralde bakoitzean. Juan Carlosek eudeletik bota du, bueno, ikusiko dugu nondik, baina indarkeria matxistaren inguruko diagnostiko sakon bat eta zeharkakoa, zergatik sortzen den, egiturazko arrazoiak zeintzu diren, eta hori konpartitu behar dugula modu batera mugimendu feministarekin eta emakumeen elkartekin, Orduan, diagnostikoa burututa, prozesu parte hartzaile bat jarri beharko genuke abian, indarkeria matxista hori, errotik desagertaratzeko eta estrategia integral bat lortzeko. Estrategia integral horretan, jendarte osoari eta arlo guztiei interpelatzen diena, guri, instituzioei, enpresei, hezkuntzari, kulturari, horretan kokatuta dagoen ekimenei noski baiezkoa bozkatuko geniake. Baina hemen, mozioa ikusita, agertzen zaizkigu 4 puntu, eta esaten zaiguna da, erramienta telematiko bat sortzea, erramienta horrek seri erantzuten diogun galdetu nahiko genuke, eta batez ere 3. eta 4. puntuak azaltzea. Esaten duzuenean, elaborar un protocolo de intervención desde una perspectiva feminista, protokolo honek seri erantzuten dio erramienta telematiko honi, indarkeria sexistaren aurrean eman behar dugun erantzunari bere horretan, hori bada, udaletik egiten dugun lana badago protokolo, udaleko protokoloan, hori da galdera bat, edo bakarrik da aplikazio telematiko honen ondorioz ertzaintzari eta polizia municipalari heltzen zaionean egin behar duena. Eta 4. ere bai, hildo beretik, esaten dugunean, brindar una atención especial a los mensajes y avisos, nork, nola, poliziarengan jartzen dugu arreta, edo zelan garatu nahi dugu hau. Aipatzea gure eseskoa ez datorrela lotuta
kasu honetan, teknologia berriek ireki dituzten espazioei, baizik eta nondik abiatzen den edo non jartzen dugun hasierako arreta eta bada ekintza programa integral baten ondorioz txertatzen dugun zerbait. Eta gero kontu handia izan behar dugula, eta horretan kezkatua gaude, ezin dugula ikuspegi paternalista edo biktimista bat izan eta emakumearengan berriro ere arreta jarri. Biktima izan daiteken emakume horrengan. Horretan aldaketak egongo balira, orduan ados egongo ginateke. Eta bukatzeko aipatzea hemen egiten den, bigarren puntuan egiten den aipamen bat bada, en colaboración con el movimiento y las asociaciones feministas ez dut ulertzen, zergatik adibidez mugimendu feministarekin ez duzuen kontrastatu, hitz egin, galdetu eta hor incluso debate bat izan genezake pertsonalki bertan parte hartzen dugun kide ezberdinok. Qué lío tengo. Bueno, se han citado varias iniciativas al respecto de actuación contra la violencia contra las mujeres y ha citado, por ejemplo, Juan Carlos una iniciativa de EUDEL y la portavoz opina que hay que responder con un diagnóstico integral y transversal, hay que compartir las actuaciones participativamente con los movimientos y asociaciones feministas y tener en cuenta las razones estructurales de la situación. A través de este trabajo participativo se podría elaborar una estrategia integral, una estrategia que interpele a toda la sociedad que está implicada en este asunto, a instituciones, a personas, empresas, asociaciones, etcétera. Y en caso de que se planteara un tipo de estrategia así, su grupo votaría afirmativamente. Pero si solamente se propone la creación de una herramienta telemática, se pregunta a qué responde. En el punto 3 y 4 se habla de un protocolo elaborado desde un punto de vista feminista y también se sigue preguntando al portavoz a qué responde, si esto consistiría solo en gestionar los avisos a la policía. Cuando se habla también en el punto siguiente de los mensajes, se pregunta por parte de quién se llevaría a cabo esto, cómo se gestionaría, si solo se pone la atención en la policía y cómo se puede desarrollar. Y quiere puntualizar que no es que estén de acuerdo con la incorporación de nuevas tecnologías a este tratamiento de la violencia de género, sino que más les preocupa de dónde nace esta propuesta, dónde pone la atención y cómo tiene connotaciones de cierto paternalismo y de cierto victimismo y cómo vuelve a poner a la mujer como responsable de su seguridad, y en el caso de que se produjeran cambios a este respecto, pues estarían dispuestas a considerarlos. También en el segundo punto habla de la colaboración con los movimientos y asociaciones feministas y pregunta por qué no ha habido previamente un contraste, por qué no se ha hablado, por qué no se ha debatido este asunto antes de traerlo aquí. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. No. Partido Socialista, María José. Sí, bueno, nosotros en principio estamos de acuerdo con la propuesta. Consideramos que es un elemento más que va en favor de la seguridad de las mujeres. De hecho, conocíamos la iniciativa ya desde cuando se puso se desarrolló en Durango a través de la concejala socialista responsable de su desarrollo. Nos interesamos como nosotros, pero también se han interesado pues numerosos ayuntamientos, esas solicitudes y ese interés, ¿no?, por desarrollar la aplicación en los municipios, pues fue recogida por EUDEL. EUDEL
reflexionó, lo trabajó, pero llegaron a la conclusión de que realmente tendría que abordarse desde un ámbito más global como es el Gobierno vasco, puesto que además la situación de las policías locales es muy diferente en los diferentes municipios, y de hecho hay municipios pequeños que no cuentan tampoco con policía local, por lo cual la Ertzaintza tiene que ser además un elemento a incorporar en el desarrollo de la aplicación o de cualquier otro elemento telemático. Entonces, en este momento nos consta que se está elaborando, desarrollando pues este programa en el seno del Gobierno vasco con la colaboración de la Ertzaintza. Nos parece muy oportuna la mención a la participación también de los grupos feministas, de las asociaciones feministas para el desarrollo, y estamos de acuerdo también con Irati en el sentido de que no es una solución, no es la solución, no es la panacea, ¿no?, para un problema que tiene que ser abordado, porque es multifactorial, tiene que ser abordado desde muy diferentes aspectos. Es un problema muy complejo que requiere soluciones complejas y en la que tendremos que abordar, como así se está haciendo, ¿no?, a través de todos los planes de igualdad, pues diferentes ejes, ¿no? Mencionaba el del empoderamiento. Yo entiendo que estas herramientas que lo que hacen es proporcionar una respuesta rápida en una situación de acoso o de agresión machista. Creo que es un elemento que complementa muy bien también en el ámbito del empoderamiento, pues los cursos, por ejemplo, la autodefensa feminista puede ser un elemento de mayor seguridad. Entiendo, bueno, todas las reflexiones que se hacen y que a lo mejor también hay que poner sobre la mesa, ¿no?, de si es o no poner el foco y victimizar a las mujeres. Bueno, todo eso yo entiendo que se tiene que hacer esa reflexión. Sé que, como decía, que se está llevando adelante o se está trabajando en Gobierno vasco. Me parece oportuna la moción en el sentido de que, bueno, pues nos interesamos por el desarrollo de estas aplicaciones o de estos programas y, bueno, pues instamos a que se trabaje seriamente. Gracias, María José, por tu ojo despierta. Natalia. Bueno, muy de acuerdo con lo que has comentado, María José. Irati, sí que es verdad que lo que has comentado de Durango, y tengo aquí los datos, que incluía un tercer botón, mediante el cual se podía compartir con los amigos o familiares, o sea, tenía un campo más amplio. Pero lo que os pido es que votéis a favor y que participemos, y el día que llegue en el momento podamos hablar de este tema y aportéis ideas, porque yo muchas cosas de las que has dicho estoy de acuerdo, ideas en las que participen los movimientos feministas, asociaciones, etcétera, y se pueda poner en común y aportéis todas las ideas que tenéis, que desde mi punto de vista habéis nombrado algunas que estoy bastante de acuerdo. Luego lo que has comentado de Iruña, del plan integral, nosotros en el punto bueno, que se tiene que basar en un plan integral y todo esto, estoy de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo con vosotras. Al final se tiene que basar en empoderamiento, requerimos de planes y estudios integrales que achaquen este problema que tenemos en nuestra sociedad y el tipo de sociedad que tenemos, pero lo que pedimos hoy aquí es una medida que desgraciadamente solicitamos porque nos siguen matando, nos siguen violando y nos siguen humillando. Entonces, al final, no es un plan integral en el que estaríamos de acuerdo que lo que hay que transformar la sociedad, pero es una pequeña medida al final de prevención. Y eso es lo que estamos solicitando ahora, sin ninguna intención de victimizar a las mujeres, nada por el estilo. O sea, es una medida de prevención, ya que los hechos están ocurriendo. Entonces, al final, no es comparativo, pero es como si no damos asistencialismo a las personas que pasan hambre. Es decir, pues lo que hay que transformar es la sociedad en la que vivimos y lo que está sucediendo. Pero, desde luego, si no se dan ayudas sociales, esas personas no tienen para comer. Una comparación, con lo cual esto es un poco lo mismo. Tenemos que transformar la sociedad, tiene que haber planes integrales, pero al final esta es una pequeña medida que podemos aplicar de mientras, porque nos están matando, o sea, y necesitamos que mejoren los sistemas, etcétera. Os incito, bueno, y luego lo que habéis dicho de que un protocolo de atención en Iruña,
que además partido desde H. Bildu, etcétera. Nosotros en el punto 2, también en el punto 3, perdón, también pedimos elaborar un protocolo de intervención, o sea, un poco a colación de lo que habéis dicho. Entonces, os pedimos, y personalmente os pido que esté de acuerdo con esta moción, que al final es una medida y que en rasgos generales estamos de acuerdo con vosotras, que aprobéis esta moción y que tendremos tiempo de compartir ideas, de cambiar, de adaptarla, como ha dicho María José, que está llevando a UDEL. Así que... Juan Carlos. Si quieres, ¿eh? No, gracias. No es obligatorio. EH Bildu, ¿cómo no? Bai, bueno, guk hasieran aipatu dugu eseskoa, hori, genituen zalantza guzti horiekin eta uste dugu dela gai bat kontuz ibili behar garena, aipatu duzulako Natalia, ez dela plan integral bat. Gaude gure artean eztabaidatzen eta, bueno, igual abstenituko gara, baina oso kritiko izan da. Uste dugu, zuek esaten duzuela parte hartzaileak zaretela eta ez duzuela egin. Portugaleteko pleno ezberdinetan aipatzen duzue zuen jarrera parte hartzailea. Orduan, lehenengo puntua da, ona zatoztela mugimendu feministarekin parte hartu, kontrastatu gabe, hitz egin gabe, parte hartu gabe. Orduan, lehenengo kezka hori, parte hartzaileak zarete, baina nahi duzuen erako, ez? Orduan, kontuz horrekin, ez dela plan integral bat, baina plan integral bati erantzun behar dio, hitz egin genezake denen artean eta sartu Portugaleteko berdintasun plan baten barruan, eta aipatu dugun bezala, eta gero Mari Jose gehitu dizkion arlo horiek landu, autodefentsa feminista, edo bestelako arlo batzuk, eta joango ginateke aurrera pausoak ematen. Hemen ez dago zehaztuta zein den zuen eredua, Durangokoa da, Iruñakoa, edo berri bat. Hori da gu gehien bat eskatzen ziguna, eredua zein den eta zeri erantzuten dion. Zeri erantzuten dion horretan, presba gaude denak hitz egiteko eta estrategia feminista baten baitan kokatzeko ados. Baina ez da adidia izan zuen parte hartzailetasunari buruz hitz egiteko mozio bat. Ha afirmado antes que su grupo iba a votar que no, con algunas dudas, con ciertas precauciones por la importancia del asunto que se está tratando y porque, como han dicho antes, no responde a un plan integral que desearían, y de todas maneras se está planteando una abstención crítica. Cuando la portavoz de Portugal Lucha Despierta habla de participación, en casi todas sus intervenciones se muestra muy de acuerdo con este tipo de actuaciones participativas, pero luego en realidad esta propuesta no se ha contrastado, ni se ha propuesto, ni se ha debatido con ninguna asociación feminista en general. Por tanto, esa es una de sus primeras fuentes de preocupación. También se habla de que no se trata de un planteamiento integral, pero que debe responder a un planteamiento integral que podría integrarse con otras actuaciones del plan de igualdad, con otras iniciativas en la línea de la autodefensa feminista, y que son pasos que se pueden ir dando, pero le sigue preocupando a la portavoz cuál es el modelo, si es el de Durango, si es el de Iruña u otro nuevo, cuál es este modelo que proponen y a qué responde, que debería responder, en su opinión, a una estrategia feminista integral. Por lo tanto, lo que no quiere es que sea simplemente esto, una moción para hablar de la actitud en favor de la participación de Portugal Lucha Despierta. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. Sí, nosotros simplemente para decir, no voy a ser nada extenso, pero que vamos a apoyar la moción, entendemos las explicaciones y las matizaciones que ha hecho la portavoz de Portugal Lucha Despierta y el sentido que quiere dar a la participación. Gracias, María José. No, muchas gracias. Vamos a pasar, si os parece, a
a votar la moción que presenta Portujo Despiertas para instar al Gobierno vasco al desarrollo de herramientas telemáticas con el fin de reducir tiempo de intervención en situaciones de violencia machista. Votos a favor de la misma, votos en contra, ninguno, abstenciones, EH Bildu, Partido Popular. Pasamos a la siguiente moción que presenta el Partido Popular para equiparación salarial entre trabajadores que realizan el mismo trabajo administrativo y auxiliares administrativos. Bueno, pues esto es una moción efectivamente que ya ha salido hoy a lo largo de la sesión, la habíamos comentado antes de llegar a ella, pero es sobre todo una moción que tuvo lugar el 22 de marzo de 2016, es decir, hace exactamente 2 años. Yo creo que no estamos hablando de un problema presupuestario, porque todos tenemos claro que tenemos en los presupuestos partida para sacar adelante esta equiparación, y no estamos hablando de un problema procedimental, porque ha llegado un momento en que haya quedado claro que para llevar adelante esta equiparación hay que hacer algún tipo de prueba, algún tipo de elemento en el que puedan participar y que puedan tratar de buscar esa equiparación. Yo creo que eso es la fase en la que estamos ahora. El problema es que ya van 2 años y yo creo que hace tiempo que... No es así. Bueno, pues tenía información, yo pensaba que era así. No. ¿Tengo que repetir el discurso? Bueno, entonces, el problema es que va pasando el tiempo y efectivamente, aunque es un colectivo pues menor dentro del ayuntamiento, pero para ellos es su problema, es un tema que viene arrastrando desde hace mucho tiempo, y cada año que pasa pues es un año sin que ellos puedan ver equiparado su situación con el de sus compañeros. Además, como ellos han manifestado y ya también se ha comentado hoy, pues comunican también la falta de, no estoy diciendo a quién le corresponde, pero la falta de información al respecto de cómo está la situación. A lo mejor serían muchos los implicados que tendrían que haberles transmitido, pero yo creo que ha llegado el momento de, aunque no se pongan de acuerdo, que no sé si es el caso en este momento los sindicatos sobre cuál es el procedimiento correcto o no, como hoy hemos hecho el hito de que ya no hace falta los acuerdos mayoritarios, solamente de parte, y creemos que ya tenemos la partida y todo y sabemos cómo hacerlo, pues quiero volver a poner y recordar algo en lo que yo creo que estamos todos de acuerdo, por lo menos así lo hemos manifestado en el pasado, y que espero que de aquí no solo salgamos otra vez con la unidad y el consenso, sino, no sé si ya me atrevo a tanto como poner una fecha como fue el punto anterior, pero sí el compromiso de que no termine el año y no tengamos otros presupuestos, porque interpreto que esta vez tenemos los presupuestos en año, ¿no? Esperemos, y que la partida se ejecute. Y ese, sin más, esa es la propuesta. Gracias. Turno menor a mayor, EH Bildu. Bai. Aipatzea... Relajada. Es que da beste punto en berdina. Vale, aipatzea... mozioen aurreko eztabaidan, egon garenean eztabaidatzen RPT partzelaren inguruan honi buruz hitz egin dugula, eta ora aipatu dugula, 2014tik honako RPT-an aldaketa hauek egin zitezkela. Pasaden otsailean jaso genuela alderdi politiko guztiok, lehen esan dudan bezala, sinadura bat, non eskatzen zuten administrari laguntzaileek administrariekin baterako, administrarien ordainsari guztiak bateratzea, batez ere hiru artekoi dagokienez, udal gobernuak aipatu zigun, aurrekontuetan diru partida hori esleituko zutela eta esleitu zuten, orduan, eskaera da, goizean bezala, ja eguerdia delako, hau benetan RPT-an jasotzea, eta iraila urri bitartean egongo bada, ordurako jasota egotea. Vale, antes se ha hablado de este asunto, cuando se ha tratado de la RPT, se ha hablado de esta equiparación.
Desde 2014 hasta ahora, como ya se ha dicho antes también, no se ha efectuado ningún cambio en esta RPT. En febrero todos los grupos políticos recibieron un escrito que solicitaba esta equiparación en todos sus aspectos, incluido la antigüedad y los trienios. El Gobierno ha declarado que existe una partida a este respecto y entonces solo queda ya solicitar que todo esto se recoja en esa relación de puestos de trabajo que estará lista, según se ha dicho, hacia septiembre u octubre. Gracias por tu hoja de respuesta. No, Partido Nacionalista Vasco. Bueno, simplemente vamos a manifestar nuestra posición, la que manifestamos hace 2 años. Es una posición favorable. Consideramos que el compromiso que se ha adoptado hoy con la RPT puede facilitar y esperemos que así sea. Partido Socialista. ¿Yo? Sí, bueno, brevemente, sí. Esperamos, desde luego, dar solución a esta reivindicación que compartimos, que, como bien se ha dicho, está dotado y que es algo que ya se está debatiendo con la representación sindical y en su día se valoraron algunas opciones, no han podido desarrollarse, no han podido llevarse adelante y, por lo tanto, ahora se tiene sobre la mesa otras opciones que pone el área de régimen interior y esperemos acordar entre todos la solución a esta problemática. Bien, gracias. ¿Alguna intervención más? Si no, pasamos a votar directamente. Muy bien. Votos a favor de la moción que presenta el Partido Popular respecto a la equiparación salarial entre trabajadores que realizan el mismo trabajo administrativo y los servicios administrativos. Todos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Gracias. Pasamos al punto 4, moción que también presenta el Partido Popular para la mejora de la atención ciudadana. Sí, bueno, con brevedad, también esta es una moción que no es la primera vez que en espíritu es debatida en este salón plenario. La primera vez fue el 17 de septiembre de 2014, la legislatura pasada. La segunda ocasión fue el 25 de septiembre de 2014 fue la primera ocasión y el 29 de diciembre de 2015 en esta legislatura la segunda ocasión. Al final, esta moción no es otra cosa que tratar de conseguir algo que creo que es fácil, de verdad. Yo estoy convencido de ello y no sé si voy a conseguir transmitirlo adecuadamente. Nosotros son muchos los ciudadanos que deciden libremente, en horario de mañana, venir a este ayuntamiento a hacer gestiones que luego en otros horarios pueden hacer en otros lugares, pero deciden venir a hacerlo aquí, por comodidad, por horario, por lo que sea, porque no pueden hacerlo de otra forma. Y entonces se encuentran con que depende de la gestión que tengan que realizar, pues pueden ser atendidos en la planta baja o no. Y entonces se les tiene que indicar, pues eso, si vienen con el tema de rentas, no me sale ahora la palabra, no, si tienen que realizar algún cobro o pago, Recaudación era la palabra que no me salía. Si tienen que ir a recaudación, pues se encuentran con que tienen unas barreras arquitectónicas que, en caso de que tengan algún tipo de dificultad o no puedan, pues si vienen con un carrito de niños, el niño se tendrá que quedar abajo, o si ellos vienen en silla de ruedas o algo, pues tendrán que bajar a atenderles porque no pueden, obviamente, salvar esa distancia. Pero no voy solamente a ello. Hay otras gestiones, por ejemplo, si tienen que hacer alguna consulta básica sencilla de urbanismo, pues tienen que desplazarse hasta la segunda planta para hacer dicha consulta y sigo encontrándome con ciudadanos que andan perdidos. Sí, en el ascensor es la segunda. La entreplanta, y si subes en escaleras son 3, pero si vas en ascensor es el segundo piso. Ahora cambiará con el tema del ascensor, porque tendrá una parada más y todo será diferente, entonces será el 3er piso. Pero te los sigues encontrando por la parte de arriba poco perdidos sobre dónde tienen que ir, ¿no? Llegan a los despachos municipales de los grupos y dicen, ¿es aquí urbanismo? Y dicen, no, es en la acera de enfrente. Algunas de estas cuestiones simplemente sería reorganizar alguno de los servicios, como hemos dicho antes, como recaudación, ubicarlo en otro lugar que solventara el tema. Podría ser simplemente cambiar un lugar por otro.
no creo que tuviera coste alguno, salvo el esfuerzo físico de levantar y mover carpetas y llevarlas a otro lugar, que podría ser, y no tiene por qué ser tampoco en la planta baja, pero ni siquiera ese se ha tomado. Y en otros casos, pues yo creo que simplemente es con la adecuación, de verdad. Yo creo que verdaderamente hay, no la totalidad, porque al final tú no puedes, obviamente, atender todas las cuestiones en la planta baja, pero sí una gran mayoría. Y cuando se pone en valor de que eso es complejo o muy complicado, pues yo no sé si es complejo o muy complicado, pero a veces se nos pone como ejemplo que existe otra manera de hacerlo donde se hacen todas esas cosas y que es en la oficina de atención que tenemos en San Roque, ¿no? Pues hay 2 personas que hacen todo. Quiero decir, o recogen todas las solicitudes, luego, y no necesitan mucho espacio, y recogen, bueno, pero se nos pone como que también pueden recibir y cobrar y pagar y ellos lo hacen allí, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, sí se puede hacer, sí se pueden colocar la mayor parte de los servicios en la planta baja, y sí sería una comodidad para todos los ciudadanos que no tuvieran prácticamente que plantearse cuando llegan al ayuntamiento y van a hacer alguna gestión esa pregunta de dónde voy, dependiendo de cuál es la cuestión. No, pues normalmente aquí, y aquí te lo resolvemos todo y no tienes que moverte. Por eso, una vez más, quiero insistir en que se tome algún tipo de medida para que más servicios cada día puedan ser atendidos en la planta baja. Y por eso vuelvo a presentar esta moción. Gracias, Juan Carlos. EH Bildu. Ahora sí, ahora me deja. En su día, cuando registraste esta moción, Juan Carlos, yo creo que ya expresamos que estábamos de acuerdo con lo que estabas planteando, que entendíamos que era efectivamente facilitar a las personas que se acercaban, a los vecinas y vecinas que tendrían que hacer alguna gestión municipal, pues facilitarles sus trámites, y que también nos parece que es una cuestión de organización y que no supone ninguna carga económica extra, ¿no?, al ayuntamiento. Entonces, bueno, creemos que es una cuestión de sentarse y ponerse a ello, y que no debería de requerir mayor problema para el ayuntamiento. Sí que me gustaría hacer una mención a algo que ha sucedido en la Junta de Portavoces, porque también tú hoy nos traías una propuesta para hacer una declaración institucional sobre la accesibilidad universal, que nosotras teníamos alguna propuesta de cambio y así, más terminológica, pero la hubiésemos apoyado, pero se ha expresado que, bueno, que los puntos que se ponían ahí, que o eran una declaración de intenciones o que eran muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Y a nosotros también nos parecía bastante ambiciosa si realmente se iba a poner en marcha y no era simplemente un brindis al sol. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque cuando se trata de facilitar, como decíamos, los trámites que las vecinas y vecinos tienen que hacer cuando vienen al ayuntamiento, pues hay personas con diversidad funcional que además seguirían teniendo un problema, porque si queréis podéis hacer un ejercicio práctico y entrar en el ayuntamiento con una silla de ruedas, y aunque tengas que sacar un padrón, si vas tú sola, pues no llegas ni siquiera al mostrador. Entonces, bueno, creo que tenemos muchas cosas que reflexionar en torno a eso, y bueno, te animo a que la propuesta que has traído hoy, aunque se ha quedado encima de la mesa, que me parece que igual no era la forma para trabajarla, igual sí que se puede trabajar desarrollándolo punto a punto o trayendo propuestas más definidas y más concretas a las comisiones o al pleno. Y por tanto, con esto estaríamos de acuerdo, pero o sea, ya decimos que creemos que no solo para hacer trámites burocráticos el facilitar esas labores, sino que también, bueno, pues hay otras barreras que no son ya burocráticas, sino que son arquitectónicas. Muchas gracias. Ojo despierta, ¿no? Partido Nacionalista Vasco. No, simplemente para manifestar que estamos de acuerdo con la moción, que la hemos apoyado en momentos, en ocasiones anteriores, y que compartimos lo que aquí se está diciendo, y entonces por eso no lo vamos a retirar, o sea, no lo vamos a repetir, y que bueno, pues a ver si a la tercera va la vencida. Partido Socialista.
Bueno, estoy seguro que todos vais a agradecer que no os haga el relato, ¿verdad?, de lo que se ha podido mejorar en la atención y tal, que en alguna otra ocasión, algún otro concejal o concejala, ¿verdad?, compañera mía, pues os ha explicado, ¿verdad? Entonces, es evidente que todos sabemos que hay dificultades, pues, claro, arquitectónicas, como ha dicho Izaskun, tienes razón, y no son fáciles, requieren de cambios, eso sí que son cambios importantes, que requieren inversión y requieren pues muchas cosas, ¿no? Y luego hay otros más pequeños igual y más fáciles de atender, como el que plantea en cuanto a accesibilidad Juan Carlos, ¿no?, en este caso en recaudación, que sí, que hay opciones desde luego más sencillas para acometer, que este es un buen momento probablemente, ¿verdad?, porque la instalación del elevador del nuevo ascensor aquí en el Ayuntamiento nos va a habilitar 2 plantas más, no solo la entreplanta, también va a llegar hasta el archivo, y por lo tanto esto pues puede ser interesante, nos puede abrir un poco el abanico y puede ser que tenga importancia a la hora de solventar esto, ¿no? Pero más fácil atender el problema de la accesibilidad, en esto en concreto, mucho más complicado los problemas arquitectónicos en cuanto a cambio entero de servicio de atención de la planta baja. Gracias. Segundo turno, si queréis, Juan Carlos. Sí, con brevedad, porque no, como os he hecho mención, no lo he comentado, pero sí Izaskun tiene razón. Además, ella ha hecho un apunte en Junta de Portavoces muy interesante sobre alguna matización y cambio y tal, que efectivamente se había presentado en Junta de Portavoces una declaración de la Federación, de la FEM, vamos, sobre la accesibilidad universal, que es muy amplia efectivamente, y yo no he tenido ningún problema en retirar para de manera consensuada tratar de hacer algo más concreto para el municipio, ¿no? Y al final yo es que estoy convencido que todos queremos eso, eliminar las barreras y las dificultades. Ahora no lo tenemos en cuenta, pero si alguien quiere hacer una consulta de urbanismo y tiene dificultades, pues al no tener ascensor tiene un problema. Si lo tuviéramos en la planta baja no lo tendría. Pero bueno, no se trata de que cuando tengamos el ascensor podamos distribuir más servicios por más plantas para que se pasen el día yendo hasta arriba, no, para eso se trata. Lo que nosotros y yo que compartimos, hay 3 servicios que al final todo el mundo te reconoce, que son los que mayoritariamente utilizan, que son el registro, el empadronamiento y recaudación. Esos son los 3 más demandados y que te pueden generar esta cola. Yo creo que esos 3 básicamente sí deberían estar con atención en planta baja, y luego en la medida de lo posible formar a gente o organizar una disposición que, bueno, no sé si habría que hacer una pequeña obra para salvar incluso el tema de mostradores en algún sitio para poder atender a gente que... Pero sí que el evitar que la gente tenga que hacer... para una pequeña gestión muy rápida que es común, porque en urbanismo saben cuáles son las gestiones del día a día que resuelven en 2 minutos, que la pudiera resolver abajo. Si eso pudiera hacerse, yo creo que hay mucha gente muy bien preparada en abajo, y se puede reubicar, si no, personal también cualificado, como tenemos también en San Roque, para que un mayor número de servicios se puedan dar. Yo creo que es posible. Hay que darle una vuelta. Puede tener algún pequeño coste, depende de la manera que se quiera abordar, pero yo creo que el beneficio sería notable. Y bueno, sin más, porque creo que estamos todos más o menos de acuerdo. Gracias. Gracias. ¿Algún grupo más quiere intervenir? H. Bildu, Portojo Despierta, PNV, Partido Socialista. Como veis, están picando la accesibilidad. Como no terminemos, nos van a dar aquí un dolor de cabeza. Bueno, pasamos a votar la moción que presenta el Partido Popular para la mejora de la atención ciudadana. ¿Votos a favor de la misma? Todos a favor. Nadie en contra, no, ninguna abstención. Siguiente moción, le damos la palabra igual a Portojo Despierta, porque era una moción que presentaban que la han retirado. Si queréis dar alguna explicación del por qué la retiráis, o simplemente... Digo, si no lo digo yo. Bueno, pues es una moción que habían asumido ellos de un colectivo y que por tanto han decidido retirarla en la Junta de Portavoces. Pasamos a dar cuenta de todos los decretos de alcaldía y allí pasamos a otras soluciones, preguntas. Hay una pregunta que es del Partido Nacionalista Vasco. Sí. Bueno, habiéndose celebrado con fecha 23 de noviembre de 2017 la última sesión informativa de la Junta Rectora de Ardanzari, correspondiendo por turno al Ayuntamiento de Portugalete la presidencia de la Mancomunidad, a este grupo municipal le gustaría tener respuesta del Gobierno municipal en relación a los siguientes aspectos. ¿Cuándo se va a celebrar la próxima sesión de la Junta Rectora? ¿En qué estado se encuentra el plan de viabilidad en el informe económico?
¿Qué medidas se han tomado o se van a tomar para que Aranzadi pueda seguir recibiendo encomiendas de gestión y para que mantenga la consideración de medio propio? Y cuando, bueno, básicamente son estas las preguntas. Una puerta. Te contesto un poco genéricamente, Chema, un poco a todo. La Junta la convocaremos después de la Semana Santa, pero bueno, tiene una razón de ser porque no la hemos podido convocar antes. Tuvimos el 3 de octubre una, el 23 de noviembre tuvimos la última. Ahí había dos compromisos, una que era la de solicitar la posibilidad de hacer un plan económico financiero de viabilidad que fuera jurídico y económico, y otro mandato fue las reuniones que se nos mandató para tener con la Diputación Foral de Vizcaya, con la Antegi y con la BBK. Nosotros solicitamos todas las reuniones, con la Antegi la tuvimos el 9 de febrero, con la Diputación el 26 de febrero, no nos dieron cita antes, estuvimos la alcaldesa Santurce y yo, y la BBK estamos a la espera de que nos dé cita. Una vez teniendo los tres, era lo que os queríamos presentar ya en la Junta. También con el tema del plan viabilidad hemos hecho varias consultas sobre un poco el coste económico y unas propuestas que nos pasaran. Claro, son propuestas elevadas, muy económicamente muy elevadas, porque es jurídico y económico. Entonces, eso es una cosa que os presentaremos a la Junta y que tendrá que decidir la Junta, el alcance, el tema económico. Bueno, tenemos una cantidad económica para ello presupuestado y por tanto es una cantidad importante, y os presentaremos ahí las alternativas. Y luego, respecto a la ley de contratos, sabéis que tenemos que cumplir el 80% de medio propio para poder seguir manteniendo la encomienda. En este caso, los cálculos económicos que ha hecho la sociedad, que ha hecho Aranzadi, que también se os entregará, pues estamos en el 65% de medio propio, con lo cual para alcanzar el 80% para seguir manteniendo la encomienda tenemos que aumentar medio propio o disminuir medio privado, entre comillas, y por tanto, bueno, pues eso es un poco lo que os presentaremos. Después de Semana Santa la convocaremos. Si nos ha dado cita BBK bien, y si no, pues la convocaremos. Tampoco podemos esperar más. Esa es un poco la razón. Y también otra pregunta que me hicieron de Portugalete, pues no tengo problema en reunirme con vosotros. Quería tener toda la información completa para poder daros todo, o sea que no hay ningún problema. Vale. Gracias. Tenemos 3 ruegas también del Partido Nacionalista Vasco. Perdón, ruegos. Sí, bueno, ya en vez de leerlos, como ya llevamos bastante tiempo y se recogen así en el acta, o esperamos, los explico, ¿eh? Bueno, había uno primero que en parte ya está contestado, que tiene que ver con las obras de reorganización de Danokbat, que habíamos solicitado por escrito información y no nos había respondido, y en la anterior comisión de urbanismo se explicó cuál era el proyecto para la parte superior de la calle, que tenía varios retrasos, y cuáles habían sido los motivos. Y sí que nosotros insistíamos y solicitábamos que se comenzase ya con el diseño del proyecto para la parte inferior de la calle, ¿no? Hay vecinos que tienen filtraciones, que están sufriendo bastantes perjuicios con este tema, y nos gustaría volver a insistir y que hubiera una reurbanización integral. Había otros 2 temas que tenían que ver ya con seguridad vial, y uno es en Buenavista, el cruce que hay entre Avenida Campázar con Cristóbal Colón, está cerca del ambulatorio, y esto es una demanda que nos trasladan sobre todo la Asociación de Vecinos y Vecinas de Buenavista y varios vecinos y vecinas a nivel individual, que tiene escasa visibilidad y que produce pues sustos, choques de chapa, etcétera, etcétera, y da bastantes problemas, ¿no? Entonces dábamos una serie de soluciones, y lo que se pedíamos es que se adoptase con la máxima urgencia la que sea más viable. Justo debajo, haciendo conexión con General Castaños, ese cruce también da bastantes problemas, ¿no? Yo creo que hay que dar una pensada a la zona e intentar actuar sobre ella. Y el otro tema de seguridad vial, el otro cruce, tenía que ver con el cruce que hay, para entendernos casi mejor que decir las calles, frente al asilo. Ahí hay una isleta que regula el tráfico, el tráfico entre Simón Bolívar y General Castaños, y hay situados tres árboles que por su masa arbórea, su disposición, casi es un muro. Era lo más parecido a haber situado en esa isleta una pared y no ver nada, ¿no? Y da también bastantes problemas, ¿no? Y lo que planteábamos es, no sabemos si por el tipo de árbol se puede producir una poda o tendría que trasladarse a otro de los parques del municipio, pero sí que es cierto que es un punto bastante problemático. Muchísimas gracias por los ruegos. Yo de verdad, es que... pero bueno. ¿Podemos hacer un ruego a viva voz? No, podéis hacer muchos, todos los que queráis, pero hombre. Vale, no van a ser muchos, van a ser 2. Sí, venga.
encima uno es bastante positivo. El ruego que queríamos hacer es que, o propuesta es que creemos que además, teniendo en cuenta que los efectivos en la Policía Municipal son escasos, creemos que no es necesaria la presencia de la Policía Municipal en los plenos municipales, a no ser que haya algo excepcional, que desde que yo llevo aquí creo que nunca ha pasado nada. Y además la alcaldía cuenta con un servicio de seguridad, entonces creemos que no es necesario. Entonces rogamos que se deje de hacer. Y Irati tiene otro. Bueno, nirea da gehiago esker bat Noemiri itzulpen lanak egiteagatik gaur pilo bat hitz egin dut eta oso ondo egin duzu. Igual hurrengo errepetean interprete bat hartzen dugu, ez dakit, ikusiko dugu. Eskerrik asko. Sí, es unas gracias a Noemí por el trabajo que ha hecho de traducción hoy, que lo ha hecho muy bien y ha sido un montón de cosas y que no sabemos, pero igual en la siguiente repete nos encontramos con una plaza de intérprete, quién sabe. Muchísimas gracias. Eskerrik asko.